Hey, I don't think we have sound because I started the recording and we didn't hear recording. Can you hear us? That's no Yes. good. Yes. Yeah, thank you, Lisa. I'm talking to the Longhouse because I don't know if they hear us. Now we do. Okay. Sorry if anybody was talking and we didn't hear nothing. Hello, hello, I can hear you. I All can right, hear you. Perfect. That was me talking, Edith. Oh, it's hot in here. We're living on an oven. Yeah, it's super warm out. It's gonna get colder. So we're ready, huh? Ready? Yeah, like ready. Ooh, it's boiling here. All right, well, ona gadi wahi ka joko so podemos see us nyari. Gati tanzrio yojet ka hawinoje yon tajet ko ini sta rona ta roni. Detino vada do gurunga gari akesu. Yeti sota asatanka garako dana yetin sta do hunzage dana goiguskat ne ganungwe. Detini vada do agwe zini ganya agero dana agwego o quadre onuka soka. Detino vada do yeti sota gunhan ne rona da hetstone gonna go ria da di hawa kwe. Ayoki at again had dam dawe aron hetseran because of stasseran ne ganungwe. Dam dawe aron hetseran asat ni got darge ne ganyanka hag. Radinyato one hata roni dano risk reboge. Dano dam dawe aron hetseran ne aron hetseran ne Skana, because that's Tassera, Dana, Gariwa Gori Shusera, Dano, Damdawi, Aron Hetzera, Nea, Guego on a Gordon, Gano, Rassera, Go, and Skana, Dano, Damdawi, Aron Hetzera, Nea, Ganigu Rio, Ne Gayandawana. Okay, so as always, whenever we get together for meeting, council, ceremony, anything of importance, we always have to carry out on how to Gari with first. This is the words that come before all else, where we give thanks for and identify the things in creation that have created us and the things that we need to continue to sustain us. And so we always begin by giving our thanks to the great spiral of creation. When you look up into the nighttime sky, you are not looking into cold, dark, empty, lifeless space. Instead, you are looking into the vibrant, living body of our great mother. Just as if you could imagine yourself as a molecule in your body. What would your perception be of where you live? As a molecule within your body, you are not touching other molecules. They are as far away as the stars, as the sun and the moon. So we are in the interior of our great mother's body. And so we give thanks to her, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. Buenas tardes a todas y todos. Empezamos como siempre con la apertura, el Ohanda Gariwadekwa, las palabras de agradecimiento para todo lo que está ahí, que nos ha creado, que nos da nuestro sustento, y siempre comenzamos a agradecer a la mujer cielo, que cuando vemos en la noche el cielo lleno de estrellas, no se trata de un cuerpo vacío y sin vida, sino del cuerpo de la mujer cielo que nos da nuestro espíritu. Hay que imaginar como si fuéramos una molécula en nuestro cuerpo, cómo desde adentro veríamos el cuerpo en el que nos encontramos. Es de esa misma forma que hacemos parte del gran cuerpo de la mujer cielo. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon. It is she who regulates the flow of the lifeblood in all things, not just moving the great bodies of water. If she moves the bodies of water in the oceans, then she moves the water within your eyeballs, within a blade of grass, within the leaves on trees, within worms. And so we give thanks to her, to our grandmother Moon, as it is she who has given us blood.
Y después le damos las gracias a nuestra abuela Luna, que es el corazón latiente de nuestra madre tierra. Es ella quien nos da nuestras aguas, quien nos la regula y por lo tanto le agradecemos por la sangre que nos da. And there we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what color you are, what language you speak, or where you have grown up from our Mother Earth, or what you imagine divides us. We all come from the same mother, making us all one family, sisters, brothers, all relations to each other. And so we give thanks to her, to our Mother Earth, as it is she who has given us body. Y después le damos las gracias a nuestra madre tierra, quien es nuestra mami de todas, de todos. Es ella quien nos ha dado nuestro cuerpo y el cuerpo de todas las cosas. Entonces es ella quien nos hace parte de esta gran familia, no solamente humana, sino familia de la vida. Y le agradecemos por eso. And to expand on this, to understand, what does it mean that we're all one family? Y si hablamos más profundamente de esto, ¿de qué se trata que seamos todos familia, una familia? Well, it doesn't mean anything in the non-native world because they have been killing each other for thousands of years. And so if they were family, well, I know I don't kill my family. I know I take care of my family. I think of my family. So how or where is it expressed in the non-native world of them being family when they are constantly killing each other, constantly locked in war? ¿Y de qué se trata entonces a decir que somos la misma familia? Es decir, si pensamos en el hecho de que yo no voy a matar a mi familia, ¿cómo es posible que el mundo no indígena entonces estén entrematando constantemente, que siempre están inundados en la guerra? What does it mean to be of one family and then to say that our mother has given us our body? Entonces, ¿qué significa decir que venimos de una misma madre? ¿Qué es esa madre que nos ha dado nuestro cuerpo? The problem in the non-native world is that everybody views themselves as an individual. Like you can pursue things for your own personal wealth, your own personal health, your own personal self-gain, your personal happiness, all of that. Non-native world, white man's world, it's all about personal, personal, personal. Them, selfishness, selfishness, selfishness. Y si hablamos de la forma de interactuar del mundo no indígena, se trata acerca de todo lo que es personal, acerca de su propio egoísmo, se trata de su propia ganancia personal y todo lo que ellos quieren hacer, entonces es egoísta, egoísta, egoísta. Well, let's think about this. Our mother who has given us our body. We identify Mother Earth has given us our body. Y si pensamos de nuevo en el hecho de que es nuestra madre tierra quien nos ha dado nuestro cuerpo. Okay, without our Mother Earth, none of us would be here. Y que sin ella, nuestra madre tierra, obviamente nadie estaría aquí. So what is the body when we say our Mother Earth has given us body? Entonces, ¿cuál es nuestro cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo si decimos que nuestra madre tierra nos ha dado el cuerpo? Is it your own individual body? ¿Se trata de tu cuerpo individual? When you think of the human body being made up of a collective of cells, trillions of cells. Cuando se piensa que el cuerpo individual está hecho de trillones de células. Now, many of these cells will be in bone form. Many will be flesh, in muscle, in tendon, in just electromagnetic charge. Muchas de estas células van a estar en hueso, en piel o inclusive en cargas magnéticas. So, let's say just one cell in your body, anywhere, in your elbow, right here. Y entonces una célula en su cuerpo, digamos en el codo. If that was you in parallel to where you are and saying, giving thanks for giving us body. Si fueran ustedes y estuvieran en paralelo diciendo que agradecen por tener cuerpo. Would that one little cell in your elbow, would it be talking about itself as to the body of that one little cell?
would it be talking about that body or the larger collective body which it is a part of? Esa pequeña célula en el codo estaría hablando del cuerpo que ella tiene como célula o más bien del cuerpo entero en el que se encuentra. Well, this is the difference between the non-native people and the native people of the world. Esa es exactamente la diferencia entre la gente no indígena e indígena del mundo. The non-native people of the world give thanks for their body of that individual cell there in the elbow. La gente no indígena va a dar gracias por su cuerpo en esa pequeña celulita del codo, while they destroy everything else of the body. mientras que están destruyendo todo el resto del cuerpo. So what good is it to be thankful for that little part of the body there when if the rest of the body is destroyed? Does that one little cell in the elbow, does it have a life of its own? Does it exist without the rest of the body? Entonces, ¿de qué sirve que esa célula agradezca por su existencia en esa célula del codo si no tuviera el resto del cuerpo? Well, obviously, no. It doesn't exist without the rest of the body. Porque por supuesto no podría existir sin el resto del cuerpo. Unless right now, imagine right here, just floating right here where we can't even see a cell. Maybe it's that one little cell in somebody's elbow, that the rest of the body has died and that one cell can still exist there on its own. A menos de que digamos que alguien falleció y entonces una célula de ese cuerpo salió y está flotando en el aire. Is that possible? Is it reality? There's a cell in somebody's elbow that exists here right now when the rest of their body has died. ¿Eso sería posible que esa célula se encuentre flotando aquí diciendo que está viva cuando el resto del cuerpo ya falleció? Of course not. Por supuesto que no. So understand that when we give thanks for our body, that our mother has given us body. Entonces hay que entender que cuando agradecemos por el cuerpo, nuestro cuerpo, que nuestra madre nos ha dado cuerpo. You may have heard this now. Some of you may have heard this say 4 or 5, 6 years ago. Some of you maybe just have been hearing it in the last 2-3 weeks. Puede que ya lo hayan escuchado antes o que lo hayan escuchado solamente en las últimas par de semanas. Up until now, you've had a perception when you say, I give thanks for spirit, give thanks for blood, give thanks for body. The individual would most likely be thinking of their own spirit, what's inside of me, my own blood that's flowing through my veins, my own body that is containing my spirit. Hasta ahora pensarían que es el propio cuerpo individual el que está conteniendo mi espíritu, por ejemplo. But again, that wouldn't exist without every other part of the body. Pero de nuevo, eso no existiría sin todo el resto del cuerpo. So this is something that you may not have comprehended or may not have seen yet. Entonces puede que esto sea algo que no hayan comprendido o visto anteriormente. If I was a cell in a body, Y si fuéramos una célula en un cuerpo, all the evidence around me, all the facts, all the truth of creation itself would reveal this to me. I would see this the same way that I see it now, from the perspective, the mind that my mother has given me to look out upon the rest of the world. todo lo que se encuentra alrededor de mí estaría siendo una evidencia clara de que yo no estoy solo en la creación, que todo lo que está alrededor de mí es lo que me crea, lo que me da la vida, porque es mi madre la que me está transmitiendo esta información. So when a person of the Longhouse gives thanks for spirit, blood, body, Y cuando una persona de la casa larga agradece por el espíritu, la sangre y el cuerpo, it has nothing to do with the microscopic level in which we are on here upon our Mother Earth. no tiene nada que ver con el nivel microscópico en el que nos encontramos aquí en nuestra madre tierra. Well, it does have to do with that. It's connected, but it's not limited to that. When we give thanks for spirit,
body, we are talking on the water-versal level within the body of Sky Woman. Bueno, sí, tiene que ver, pero cuando estamos hablando de dar agradecimientos al espíritu, a la sangre y al cuerpo, estamos hablando de todo el cuerpo inmenso de la mujer cielo. So this is what makes all the original peoples throughout Turtle Island, from north to south, all living in peace and harmonic balance with creation. Y esto es lo que hace que todos los pueblos originarios de la isla de la Tortuga se encuentren viviendo en armonía con la creación. Because of the understanding of who we are, where we are, when we are. Debido a la comprensión de dónde estamos, quiénes somos y cuándo nos encontramos. We understand that we are not individuals, that we are part of a continuum. Entendemos que no somos individuos, que somos parte de una continuidad. Well, continuum means what? ¿Y qué significa esta continuidad? It means that when you were born, to be part of a continuum means that, well, the world and all of creation didn't just begin with just you. Significa que cuando nacieron y toda la creación, pues no empezó nada más con ustedes. But in the non-native world, this is the way that it is. Pero en el mundo no indígena, esta es la forma en la que es. Every individual non-native person goes through a process of reinventing the wheel, redoing the exact same stupid things that the generations before them have done. Cada persona del mundo no indígena se encuentra en su corto periodo de vida reinventando la historia, repitiendo los mismos errores que las generaciones precedentes. And in a nutshell, what the non-native people do is just kill. They're murderers. They war upon each other, everyone. ¿Y qué es esto? Es la guerra, es el hacer la guerra los unos a los otros, el matarse los unos a los otros. If you're a non-native person and you're offended by that, well, good. I hope so. I hope it really offends you. Y si ustedes son alguien no indígena y les ofende esto, bueno, esa es la intención, que les ofenda. But if you are a person who bases your perceptions, life decisions in truth, then there's no way you could be angry or disagree with that statement, that this is all that non-native people do, is war upon each other and everything. Pero si ustedes son una persona que basan sus decisiones en su vida en la verdad, entonces no hay forma de que ustedes puedan estar en desacuerdo o que se sientan ofendidos con esto, de que el no indígena se ha dedicado a hacer la guerra y a matarse los unos a los otros. As a matter of fact, right now, it would be literally stupid for any non-native person anywhere in this world to deny or to even be upset by what was just said. Y de hecho, hoy en día, dadas todas las circunstancias, sería inclusive algo estúpido que un no indígena se ofenda por lo que acaba de ser dicho. Because the whole non-native world is in that state again of warring upon each other. And right now, many countries around the world are looking at Russia like as if they are crazy, like as if they are starting or bringing us to the brink of World War III. Y hoy el mundo no indígena es lo que está viendo con sus propios ojos, que ahí está la guerra latiente, todo el mundo está viendo hoy a Rusia como si estuvieran locos, fuera de su mente. Keep in mind that if we look back to World War II, we can see now that still right now today, there's people who got the whole world doesn't even know what was the true stuff that was happening to get us get the world to the state of World War II. Pero si consideramos simplemente la Segunda Guerra Mundial, el mundo ni siquiera supo cómo fueron los pasos para llegar al estallido de la guerra. Now, the whole world still is in debate about this and still in some kind of denial or disbelief or still arguing about a war that happened almost 100 years ago now. Y hasta el día de hoy la gente sigue como que sin entender, siguen haciendo debates, no hay creencias que se cuestionan acerca de cómo se llegó a esa guerra que ocurrió hace ya casi 100 años. And the fact that this still exists, this state atmosphere exists today means that right from the start, going right back to the beginnings and leading up to it, that nobody knew, that everybody was just manipulated into war, into killing each other. Like the non-native has continuously throughout their history manipulated their own children to be locked into historic wars and to bring them from the past into the present
and lock their own children into the future, into these things. Y el hecho de que esto ocurra significa que es la prueba de que el mundo no indígena, cada vez que llega una guerra, no se va a dar cuenta de cómo llegó ahí porque están completamente manipulados, encerrados en traer a sus hijos en el pasado para traerlos el día de hoy y hacer que sigan siendo esa herramienta de guerra. And so when we consider what took place then in World War I, World War II, any war, it doesn't matter. People are manipulated. They have no clue what they are doing. They got no idea what the real factors are. They are manipulated by the powers that be to go and sacrifice their lives, go and give their lives for economic gain. Y entonces hoy es la repetición de esto, la gente es manipulada para ir a hacer la guerra y sacrificar sus vidas o la de sus hijos por una ganancia económica. So if any of us were looking at a scenario like this, we would think that, hey, these are stupid people. Y si alguien de nosotros estuviese observando ese escenario, dirían, bueno, se trata de gente estúpida. Well, right now, the world is full of stupid people. Y hoy el mundo se encuentra completamente repleto de gente estúpida. Because everybody, even the native people, and this is the stupid thing about our people polarizing themselves around a side of the white man's wars, of them killing each other. And our people are polarizing themselves they're automatically against Russia because the white man that's here is telling them that Russia is the enemy. Y bueno, todavía es más estúpido que de nuestra gente, del pueblo indígena, se pongan a polarizarse entre sí mismos en las guerras del hombre blanco y que, por ejemplo, aquí gente vaya a decir que están en contra de Rusia, es decir, tomar un lado porque el hombre blanco les está diciendo que Rusia es el enemigo. Any native person here in Turtle Island, throughout from north to south, can figure out easily who the true bad guy is here. Cualquier persona indígena del hemisferio de la isla de la Tortuga, de sur a norte, puede darse cuenta fácilmente de quién es el instigador y el que provoca la guerra aquí. Now, here in Ganawagi, there is prime example of the stupidity, white man's stupidity in the minds of, I won't even say my own people, but people who claim to be Mohawk, who live here in Ganawagi. Aquí en Kahnawake hay una total polarización de la gente, y yo no diría que es mi gente, sino la gente que vive aquí en Kahnawake. Because they join so-called Canada's military. They join so-called United States' military. Porque han unido los rangos de los militares, de las armadas, de los así llamados Estados Unidos y Canadá. Now, let's see. Here, my people have been in a 500-year genocide. By who? By that white man's military of the so-called United States and so-called Canada. So any of our people who joined that or believe them in saying Russia is the enemy is a stupid fool. Y veamos aquí, si nuestro pueblo ha estado durante 500 años en un constante genocidio de la parte del hombre blanco y que ahora ellos sean los que se unen a los rangos de sus ejércitos, bueno, se trata de alguien completamente tonto. Let's look at these players here. Let's see, so-called Canada, so-called United States. Let's look at who their leaders are. Let's look at who's Putin's leader is. Who's Russia's leader is Putin. Does Putin look any different than Biden? Did he look any different than Trudeau? Well, Trudeau maybe because he's Cuban, Fidel Castro's son, but he's still a white man. You know, what's the difference between one white man or another? Y veamos, ¿a qué se parecen, digamos, los así llamados líderes de Canadá, Estados Unidos o de Rusia? O sea, ¿en qué diferencia se ve de Putin a Trudeau o con Biden? Bueno, a lo mejor Trudeau porque es cubano, porque es hijo de Fidel Castro, pero en realidad no hay ninguna diferencia. No. If you're white, you might get offended by this. I don't care.
Y si ustedes son blancos, puede que se sientan ofendidos por esto, pero bueno, no importa. If you're offended, you just have a hard time dealing with your own history. Si se sienten ofendidos, en realidad lo que ocurre es que tienen una gran dificultad a hacerle frente a su propia historia. But imagine, how could you, an individual, have a hard time dealing with yourself? Pero imaginen cómo ustedes como individuos pueden tener dificultad a hacerse frente a ustedes mismos. When, in particular, the white man that has been here, let's talk about Biden or Trudeau. Cuando en particular el hombre blanco que ha estado aquí, si hablamos de Biden o de Trudeau, These people are still inflicting the genocide upon the native people here. son estos individuos que siguen infligiendo el genocidio sobre los indígenas aquí. Now, Putin, all the Russians, all the white people in Russia, they didn't leave Russia to come here to be Biden or to be Trudeau. Y todos los rusos que viven en Rusia no dejaron Rusia para venir acá y volverse Biden o Trudeau. Putin is still a true European, Putin sigue siendo un verdadero europeo, where Biden and Trudeau, these are sacrificial Europeans. mientras que Trudeau y Biden son europeos sacrificados. Because don't forget that regardless of how long the so-called US or Canada has been here, these are thieves. Porque no hay que olvidar que no importa cuánto tiempo la invención de Estados Unidos o Canadá está ahí, estos son rateros. How long do you have to have stolen property before it legally belongs to you? ¿Por cuánto tiempo tienen que tener propiedad robada antes de que les pertenezca a ustedes de forma legal? There is no period of time in which you hold on to stolen property and that it will legally become yours. No hay forma en que haya un periodo legal para que después algo robado se vuelva legalmente de ustedes. This is exemplified as to what Biden and Trudeau is supporting of the Jews in Israel in their claim of that was their land thousands of years ago. Y esto se ejemplifica en el hecho de que Trudeau y Biden apoyen a Israel diciendo, justificando que esa era su tierra hace miles de años. And I'll say even that is disputable. Hablando de los judíos, e inclusive eso se podría poner en debate. Now, the Jewish people like to say that they were in Israel or Palestine thousands of years ago, and this is why they claim it's theirs. Why they're still using the United States, Biden, and Trudeau as a military might to force their way back into somewhere where they claim is theirs. Y son los judíos los que dicen que esa era su tierra, el territorio palestino, entonces es lo que utilizan como argumento para convencer a Trudeau, a Biden de defenderles en que ese es el territorio que les pertenece. But Biden and Trudeau are the ones that are putting all the military might, all the force behind the Jewish people, forcing themselves into the Middle East, into Palestine. Pero son Biden y Trudeau que están utilizando su propio ejército para llevarlo allá, para empujar su entrada en el Medio Oriente. Now, these are all individuals from around the world who have no connections to Palestine whatsoever. Y estos son individuos de por todos lados del mundo que no tienen ni siquiera ninguna conexión directa a la tierra palestina. And they're using the Biden and the Trudeau, who have no place, no business here in Turtle Island, to utilize the energy stolen from Turtle Island to de facto the Jewish people into Palestine. Y ellos son los que están utilizando a los Trudeau y a los Biden, que ni siquiera pertenecen a este hemisferio, pero que con la fuerza de este hemisferio van a ir a imponerse allá. Now, it may sound like I'm talking about the Jewish issue right now. I'm not. Y si me escuchan, puede que piensen, ¿estás hablando del asunto judío ahora? No, no se trata de eso. What I'm identifying is how corruption uses corruption to inflict further corruption. So the Jewish uses Biden and Trudeau to inflict war in the Middle East so they can affect themselves there afterwards in their cleanup operations.
De lo que estoy hablando es de cómo la corrupción va a utilizar a la propia corrupción para infligirse más allá. Entonces, como los judíos van a utilizar a Trudeau y a Biden para continuar infligiéndose más en el territorio. And these are the same people that are claiming that Russia is the instigator. Y esta es la misma gente que está diciendo que es Rusia el instigador. Now, right now, everybody in the world who is ready to go and fight, these are all people like 20 to 30 years old. You know, this is who the white man sacrifices all the time when there's war. They sacrifice their children, the youngest ones, to go and die. Y por ahora, todos quienes están listos para ir a la guerra son los jóvenes, son alrededor de 20, 30 años. El hombre blanco siempre va a utilizar a los jóvenes para utilizarlos como sacrificio. When wouldn't it make sense that the older ones go to sacrifice their lives so that their children could live their lives? Things are backwards when you have old people like Biden and idiots like Trudeau sending other people to war. Y no sería al revés, que tendrían que ser más bien los adultos mayores que tendrían que ir a la guerra para permitir que sus hijos puedan continuar con sus vidas. Siempre ocurre de la forma al revés. So the first ones that any administrations should send to the front lines of any war would be themselves. Entonces, los primeros que cualquier administración tendrían que enviar a una guerra, pues tendrían que ser ellos mismos. But this is how crazy you are in the white man's world, that you are all controlled by crazy powers. And those crazy powers are basically deciding when you live and die. Not you as an elder, you as a young person who hasn't had a chance to live yet. Pero es así que tan locos los poderes que manipulan y controlan tienen el grado de control que les hacen creer a ustedes que son ellos los que deciden y que básicamente les reducen a no tener ninguna opción y siempre ser justamente ese sacrificio. So these pirates of Biden and Trudeau are posturing right now. You can't see where all the posturing was done, but it's not done in the here and now. All the posturing has been done over the past 30 years. Y todos estos piratas de Biden, Trudeau, están haciendo de cuenta que está ocurriendo ahorita, pero esto no empezó ahorita, se empezó a programar desde hace tal vez unos 30 años. This is the thing about the white man's world, is that there is so much corruption that no generation could ever figure out what the truth is of your corruptions. Y eso es lo que ocurre con la corrupción del hombre blanco, que hay tanta corrupción que ninguna generación en su lapso corto puede tratar de entender siquiera qué es lo que está ocurriendo. Right now, all these young people who are going to war, who are getting killed, they have no clue. They're only 20 to 30 years old. They got no clue what happened with the espionage of Ronald Reagan throughout the Eastern Bloc back in the 80s, through the 70s, 80s, the whole Cold War, leading up to the circumstances of when the Berlin Wall came down, leading up to the annexation of places like Ukraine, Crimea, amongst many other so-called countries. Y entonces hoy los jóvenes que son enviados a ser sacrificados, que tienen 20, 30 años, que son estos soldados de estos ejércitos, no pueden tener ningún medio de saber cómo ocurrió todo, cómo la programación de la caída de la Unión Soviética provocó el anexamiento, por ejemplo, de Ucrania y Crimea. Es decir, toda esta historia no tienen ningún entendimiento de esto. So these kids right now who are so gung-ho about killing somebody else, they got no clue as to what happened just 30 years ago that is the impetus behind what's happening right now, what led to this.
Y entonces estos chicos que están listos, sí, vamos a la batalla, a defender, no pueden tener idea de lo que ocurrió antes para llegar a este grado. If there was a proper assessment, which no non-native person could do or would do, Y si hubiese un análisis adecuado que ninguna persona no indígena va a hacer o puede siquiera hacer, but if there was a proper assessment, the entire non-native world, the Europeans, would see themselves as just a bunch of, I'll say brainless, because you've been locked in the same thing for thousands of years over and over. si hubiese este análisis, yo diría que la gente podría por fin darse cuenta de qué tan estupidizados han sido hechos porque han sido encerrados en esta guerra por generación tras generación. A bunch of brainless people who are sitting in a saloon in the Wild West. Entonces es el equivalente de un paquete de gente que no puede pensar por sí misma, que están en un salón del oeste, Who are playing poker, gambling against each other. están en un bar y están sentados en una mesa jugando póker, haciendo apuestas. And just like in the Wild West, what did the white man do? Well, if he lost, he pulled out his gun and he shot the guy that he was playing with. Y así como en el viejo oeste, ¿qué ocurría? ¿Qué hacía el hombre blanco si perdías? Pues sacaba la pistola y te apuntaba en la cabeza y te mataba. And then you could say magically, stupidly, another white man comes and sits right in that exact same spot where that other person just got previously killed. Y luego pueden decir mágicamente, estúpidamente, otro hombre blanco viene a sentarse en el lugar de aquel que acaba de ser asesinado. White man, European. El hombre blanco, el europeo. It's like you don't have the brain capacity to figure out that you are sitting at a poker table. You are playing against the house where you all lose all the time. Es como si no pueden saber que están continuamente sentados en una mesa de póker y que siempre van a perder. So right now, in what's happening in the Ukraine, or what the world sees as Russia's Russian aggression, Entonces lo que ocurre actualmente en Ucrania, que todo el mundo lo ve como si fuera una agresión rusa, not at all. no se trata de It's eso. just that right now, this hand, well, Russia got the upper hand on you. Es solo que en este momento es Rusia quien ha ganado esta pequeña apuesta. The hand before that, Reagan had the upper hand on Gorbachev. Pero en la apuesta previa era Reagan que estaba con la mano, que había ganado sobre Gorbachev. And before that, somebody else had the upper hand on somebody else. The tables keep turning for you. You are locked in a ridiculous losing game. Y antes de eso fue alguien más y así siempre es como se cambia de un lado al otro y se mantienen encerrados en un juego de perdedores. And so when we say we give thanks for our Mother Earth giving us a body, Entonces cuando decimos que agradecemos porque nuestra Madre Tierra nos da nuestro cuerpo, it's not the body with your own heart and your own lungs in it and your own internal organs. That's not the body we speak of. no es el cuerpo con sus propios pulmones, todos sus órganos internos, su corazón, no es de ese cuerpo del que hablamos. It's the larger body of our Mother Earth, which enables me to be manufactured as to be whatever part of the body I am. But without that larger body, I am not. Sino el cuerpo más amplio de nuestra Madre Tierra, que sin ese cuerpo yo simplemente no puedo ser. So we give thanks for body. Entonces damos gracias por el cuerpo. And in this body, sometimes we see, sometimes there's a physical ailment, sometimes there's a mental ailment. Y en este cuerpo a veces va a haber una afección corporal y a veces va a haber una afección mental. Now, the mental problem will cause physical problem. Y el problema mental va a provocar un problema físico. And the proof is in the European. Y la prueba se encuentra en el europeo. They have a multi-generational mental problem. Tienen un problema mental multigeneracional. And you could be offended by thinking that I'm implying that your brains don't function properly. Y pueden sentirse ofendidos en pensar que estoy haciendo la implicación de que sus cerebros no funcionan de forma adecuada. I am not implying that.
Pero eso no es lo que estoy diciendo. I am outright stating it. Your brains do not function properly. No lo estoy haciendo implícito, sino que lo estoy afirmando. Los cerebros no pueden funcionar de forma adecuada. Because all that's in your brains is the solution to your problems is to war, to kill. Porque las soluciones a sus problemas siempre es el matar, el irse a la guerra. So yeah, your brain doesn't function. Entonces sí, su cerebro no funciona. If all you can do is when there's a problem, war, then this is in comparisons to your own life, this is you locked in an infantile state of adolescence. Y si todo lo que pueden hacer cuando se encuentran enfrente de un problema es reducirse a la guerra, eso significa que sus cerebros no han evolucionado, que se encuentran como en un estado adolescente. But evolution guarantees that a person would evolve out of adolescence. Pero la evolución garantiza que una persona saldría de la adolescencia. So the fact that the non-native world does not know how to address issues, that all they know how to do is kill. Entonces el hecho de que el mundo no sepa hacerle frente a sus problemas y que lo único que puede hacer es matar, Tells you have a mental issue, indica que hay un problema mental, that you are not functioning humans, you are dysfunctioning entities. y que no son humanos que funcionan, sino entidades disfuncionales. Because humans, by definition, just looking at the way of how we propagate, is that, yeah, how we propagate, tells you that we are not people of war, that humans are to be people of peace. Porque si analizamos la forma en que los humanos se propagan, por decirlo así, se puede atestiguar que naturalmente no somos personas de guerra, sino de paz. Now, these are hard truths, and unless somebody can prove them to be not true. Y estas son palabras difíciles, pero son verdades, a menos por supuesto que alguien pueda demostrar que no son ciertas. But hard truths for what? Just so that we can, again, rub it in your face, or like pouring salt in an open wound and we laugh, ha ha ha, look, you deserve this. Pero son palabras duras, ¿para qué? Como para que nos burlamos y digamos, ay, mira, tienes una cortada, te la voy a abrir más y le voy a echar sal y mira cómo me río. Well, maybe the world, the non-native world, does deserve the worst ass whooping that anybody could ever receive. Tal vez el mundo no indígena efectivamente merezca la peor paliza que alguien pueda proporcionar. What do you do as a parent when you have told your children all the facts, all the truth, identified that if you do this, it's going to be destructive, and your children still do it and bring you to a state of war where they're about ready to cancel out life itself? ¿Qué hacen cuando ustedes le han dicho a sus hijos que no hagan esto porque si lo hacen les va a traer guerra y destrucción y ellos a pesar de eso lo hacen? Now, first off, to qualify this, I'm going to ask you if there's anybody here right now who doesn't think that we're at the precipice where the world where humans can cancel out life itself. Y para poderle darle una calificación a esto, ahorita preguntaría a los que se encuentran aquí presentes si hay alguien aquí que no crea que nos encontramos en un momento que el humano podría autoanihilarse a sí mismo. Is there anybody here who can say, no, we're not at that stage? ¿Hay alguien aquí que pudiese decir, no, para nada, no nos encontramos en ese punto? What would constitute being able to say that the world, that humans are at the stage of where we are about to cancel out life itself? Entonces, ¿qué da la sustancia para poder calificar el hecho de que la humanidad está en un punto en el que podría autoanihilarse a sí misma? Well, everybody has heard about the Doomsday Clock, right?
Todo el mundo ha escuchado acerca de este reloj del apocalipsis o como le queramos llamar, ¿cierto? If you haven't heard about it, I'm not going to take the time to explain it to you. Si no lo han escuchado, bueno, no me voy a tomar el tiempo ahorita para hacerlo. Because things like this, you should know about by now. If you have been following us, you should be far enough into the conversation to be able to know in general the things of which we are speaking. Porque cosas como esta ya deberíamos de saberla, es decir, si han estado ustedes implicados con nosotros, ya lo han escuchado antes. Okay, so just as to understand the Doomsday Clock, around 1993, 94, the Doomsday Clock was at 7 minutes to midnight. Y para acordarse, por ahí del 93, 94, este reloj se encontraba a 7 minutos para la medianoche. A couple of years ago, I don't know exactly when, it went down to under a minute. Y hace un par de años bajó a 1 minuto. And now I can't say precisely, but I know it's somewhere in the seconds. Y ahorita no puedo decir exactamente, pero sé que se encuentra en los segundos. Now, when you look at what the world scientists utilize to factor in what determines the Doomsday Clock being advanced, Y cuando se ve los factores que los científicos consideran para ver cómo va avanzando este reloj apocalíptico, isn't one of those things the threat of nuclear war? ¿la amenaza de la guerra nuclear no es eso efectivamente? Anybody do your research into the Doomsday Clock. Todo el mundo puede hacer sus propias investigaciones sobre este reloj apocalíptico. The threat of nuclear war is what advanced the Doomsday Clock into the minutes from hours back in, I think it was the 40s or 50s. La amenaza de la guerra nuclear es lo que hizo que este reloj avanzara rápidamente, creo que por ahí de los 80. Okay, so the threat of nuclear war is what constitutes moving the Doomsday Clock closer. Entonces, es la amenaza de la guerra nuclear lo que hace que el reloj apocalíptico esté más cerca de medianoche. Right now, is there a threat of nuclear war? ¿En este momento hay alguna amenaza de guerra nuclear? Can anybody present with us answer that? ¿Alguien con nosotros puede responder? No, not just the threat of that, well, maybe it could happen, but actual real threats of policies and programs in place. Y no solamente decir así como que, bueno, sí, podría pasar, sino que se sabe que hay políticas y cosas en efecto que facilitan que eso ocurra. So right now, is there a legitimate threat of nuclear war? Entonces, en estos momentos hay una amenaza legítima de guerra nuclear. Anybody? Not right Yes. now. Yes, there is. Putin just said just the other day that he's willing to use nuclear device. So Joseph dijo no en estos momentos. Ann dijo sí, porque Putin el otro día afirmó que estaba listo a utilizar ese tipo de arsenal. Couple of days ago, he said that. Today, he put his nuclear arsenal on high alert. Hace un par de días lo dijo y hoy puso su arsenal nuclear en alerta máxima. Okay, so this is things that, again, in the non-native world, the majority of the non-native world is not aware of these things. Y estas son cosas que la mayoría del mundo no indígena no se encuentra al corriente de esto. So in the right now, from where the world is looking, everybody is polarized that Russia is the bad guys. Y entonces ahorita, en donde el mundo se encuentra, todo el mundo está polarizado diciendo, ay, Rusia son los malos. And basically saying Russia has us at the nuclear threshold. Y básicamente diciendo, son los rusos los que nos tienen en el borde del precipicio nuclear. And this kind of mentality or mental polarization originates from people who are in the armed forces. Y este tipo de mentalidad o de polarización viene de la gente que se encuentra en las Fuerzas Armadas. And you've all seen examples of this in the last 2 years.
Y ustedes han visto ejemplos de esto en los últimos par de años. where somebody who's in the military, whether they're on the whoever side, they're promoting their side's position. En donde alguien que se encuentra en el ejército, bueno, ellos siempre van a promover su lado de la cosa. And they're going to say to you or tell you or act towards you like as if you should be doing the exact same thing they are doing, picking up a gun and getting ready to go and fight, go and kill somebody. Y van a decir que deberían de estar haciendo lo mismo que ellos, es decir, ustedes también tendrían que agarrar una pistola e irse a matar a alguien más. Now, this is a mentality of what you call a social psychosis of hyping up people in that culture. Y esa es una mentalidad de psicosis social que va a hacer que la gente en esa cultura esté en ese tipo de pensamiento. And this was there, like we said, in the last 2 years, when somebody got a vaccine, right away, what did they say to the rest of their family? Did you get your vaccine yet? When are you getting your vaccine? Oh, don't show up at Christmas dinner unless you get your vaccine. Y esto ocurrió justamente hace un par de años cuando alguien se puso su vacuna, después todo el mundo, ellos mismos eran los que le iban a decir al resto, hey, ¿te pusiste la vacuna? Ah, no, bueno, entonces no vengas a la cena de Navidad. So the world is hyped up, polarized around a false set of beliefs. Entonces el mundo está polarizado alrededor de una serie de falsas creencias. The whole rest of the world is looking at just in the last 2-3 weeks or last month of what Russia has done. Y el resto del mundo nada más se encuentra viendo en las últimas 2 o 3 semanas lo que Rusia ha hecho. But Russia is looking at what was done to them 30 years ago and how the so-called United States annexed all of their properties. Pero Rusia lo que está viendo es lo que le ocurrió hace 30 años y como los así llamados Estados Unidos anexó todo lo que le pertenecía. Keep in mind, the proper perception is to view Russia, the so-called United States, Britain, all the players, just view them as the truth, as where they are. They're sitting around a poker table. It has nothing to do with international politics or protecting their citizens or what the agenda or of the people are. Nothing to do with any of that. Y no hay que perder de vista que si hablamos de los Estados Unidos, Rusia, quien sea, todos son los vaqueros que están sentados alrededor de la mesa que están haciendo sus apuestas. No se trata de nada de relaciones internacionales, diplomacia, gente, no, es puramente económico. So this is what the powers that be that are controlling NATO, which is Britain, wants you here on the ground in the so-called United States and Canada to believe and then take action on. Y entonces los poderes que están ahí, esa es la narrativa que ellos van a crear para infligírsela a ustedes para que ustedes la crean. So they're telling you, hey, look, Russia's trying to steal this off of us. This is ours. What's ours in the Ukraine? What belongs to the United States and Canada? The United States and Canada say, oh, they're there to support their fight for freedom. It's not about that. It's about all the investment that they have there in the Ukraine, which was only their military interest in the first place. Entonces tienen a todos los países de la OTAN que están diciendo, hey, eso nos pertenece. ¿Cómo les puede pertenecer lo que se encuentra ahí? Es decir, nada más están ahí para querer agarrar todos los intereses que se encuentran ahí. Dissension and espionage is the business that the so-called United States is in, and it's their CIA that goes into these countries to do that espionage and that dissension. Y es para crear disensión mediante el espionaje, y esto es la herramienta de la CIA que va a ir a hacer a esos lugares ese espionaje. Same thing we're watching repeat as that so-called Arab Spring. Lo mismito se está viendo, lo que ya ocurrió con lo así llamado la primavera árabe. Look what happened. The world was led to believe a lie that the people of Syria were asking for democracy. They weren't asking for that. They were asking for freedom, the freedom of oppression, freedom from tyranny. They were not asking for democracy because look at what they got.
from democracy. They got their country bombed, destroyed. ¿Qué fue lo que ocurrió con la gente de Siria? La gente allá se encontraba diciendo, paren esta tiranía, necesitamos libertad, pero no dijeron queremos democracia. Pero cuando la democracia les llegó, ¿qué fue lo que ocurrió? Su país fue completamente bombardeado. No, what is that for? Why did that happen? ¿Y por qué ocurrió esto? ¿Para qué? It has nothing to do with the here and now. No tiene nada que ver con el aquí y ahora. It's like if you go and you turn the temperature up on your oven, getting ready to bake a cake. Is there anything happening right now in that instance of when you turn the temperature up? No, it's what's to come. It's what's going to happen. Es como cuando si van a hacer un pastel y empiezan a prender el horno para que el calor aumente. ¿Es ahí en donde está listo? No, esto va a estar listo después. And so the people of the Arab Spring have been dislocated to places around the world, mostly here in so-called Canada. Entonces la gente de esta primavera árabe fueron deslocalizados de sus lugares y la mayoría fueron enviados aquí al así llamado Canadá. Those people are trained. They are basically like an attack dog on a very short leash. Y esas personas han sido entrenadas. Básicamente son como un perro de ataque que está en una cuerda muy cortita. So those are the people whose memory, whose knowledge of Syria has been wiped clean. Y entonces es la gente cuyos recuerdos de Siria han sido completamente borrados. And this is straight out of the playbook, out of the corruption of Britain. Y esto viene del libro de la corrupción que viene de la corona británica. You see it with the Marshall Plan after World War II. Lo pueden ver claramente con el Plan Marshall de la Segunda Guerra Mundial. And they just keep calling it the Marshall Plan. Y lo siguen llamando así, el Plan Marshall. So the Marshall Plan is first you go in and you bomb the shit out of everybody, kill everybody, disrupt them, dislocate them to places around the earth. And then you go in with your Marshall Plan to rebuild it in your image. ¿Y cuál es ese plan? Bueno, primero van y bombardean a todos hasta que ya no puedan más y una vez que ya no pueden más, entonces ustedes entran y ahí los van a comenzar a ayudar a reconstruirse. So basically all the people in Syria over the past 10 years have had the same policy of the British Nazi residential schools that was implemented upon our people. That's what was done to you just in the last 8 to 10 years. Y es exactamente la misma política que esta corona británica infligió aquí en lo que ellos llamaron escuelas residenciales, pero que realmente fueron campos de concentración. Esto fue lo que le han estado aplicando a la gente en todos lados. So they create the worst conditions upon you. They squeeze you into a corner, de facto into your mind, a false set of beliefs and education. Entonces lo que van a hacer es les van a acorralar, les van a exprimir, les van a infligir una serie de creencias y que le llaman educación falsas. That is going to lead you to believe that everything in that education is something that you can do. Que les va a hacer creer que todo lo que ustedes aprendieron ahí es algo que pueden hacer. So now we have people, Syrians, here in so-called Canada, who have come here under the Nazi British rule of that woman they called their queen, to come and to genocide upon the original peoples here. Now, those were good peoples who were once living in their homes in Syria, had good lives, but were bombed out of there by Canada and tricked into coming here, into fulfilling Canada's genocidal agenda upon us. Entonces, hoy en día tienen a sirios que vienen aquí a continuar infligiendo el genocidio sobre nosotros, los pueblos originales, siendo que allá eran buenas personas, pero con esta agenda de la corona británica es en lo que se convierten. So with people such as this, it is only a matter of time, a short period of time before internally their own gears are going to grind against each other. Because what they once were, what was bombed out of them, what they were then taught to be, is something completely different from what they were naturally. Entonces, con gente así es solamente una cuestión de tiempo en que sus engranajes internos van a entrar en conflicto, van a empezar a rechinar, porque
eran unas personas naturales y de repente fueron obligadas a convertirse en algo más que es en contra de eso. So these people from the so-called Middle East, Syrians, Arabs, from all over the Middle East, they've all been bombed out of their countries. They've all been tortured by their own people, terrorized by their own people to eventually get the gumption to say, I'm getting the hell out of here. And where they go is here. Not because it's safe because of Britain. It's safe because of us. Y entonces todo el Medio Oriente fue bombardeado hasta que la gente dijo, ya no podemos más, se quisieron salir y a dónde vinieron, en la mayoría aquí. Y aquí es seguro, ¿por qué? No por la corona británica, sino por nosotros. So here you have Middle Eastern people, and this applies to people around the world, people from Syria who were living as Syrians. Entonces aquí tienen a la gente del Medio Oriente como los sirios que vivían como tal. Just 10 years ago. And now they are all living as corrupted Canadians. Hace 10 años y solamente 10 años después, hoy se encuentran viviendo como canadienses corruptos. So 10 years ago, these people may have been saying these Europeans are all crazy. They're stupid. They just go around the world warring on everybody. 10 years ago, you may have been saying that. Now, 10 years later, you are their attack dogs going around the world warring on behalf of those crazy Europeans. Entonces, si antes hubiesen dicho, ay, esa gente de la OTAN son puros locos que van a hacer la guerra, bueno, ahora, que ya no son hace 10 años, ahora ustedes hacen parte de esos corruptos que hacen la guerra. Okay, so all of this, just to identify, safe to say, to conclude, that nobody in the world right now knows what the hell is going on. Nobody knows what up or down is. Y todo esto para decir que hoy la gente no sabe realmente qué es lo que se encuentra arriba, lo que se encuentra abajo. There is only one people, and that's us. Y solamente hay una persona y esa somos nosotras. The European can't understand himself. El europeo no puede entenderse a sí mismo. It is only us who can understand it. Solamente somos nosotros quienes le pueden entender. And it is only us that's going to tell you the truth. Y somos nosotros quienes les van a decir la verdad. Everyone else is a part of that corruption. El resto hace parte de esta corrupción. Okay, so this being said, we know again that the impetus is from the warmongers of the world. Soldiers in every country are positioning themselves within their country, not against their enemy, but against the people within their own countries. Entonces, hoy se trata de soldados y que se están posicionando en esta guerra y no necesariamente en contra de otros países, sino contra de sus propios lugares de origen. How are they doing this? ¿Y cómo ocurre esto? By hurrying along war, by forcing others into their perception. Because don't forget, people in the military, for some reason, have this perception of themselves like they're so smart, like as if they know what is going on in the world. Esto ocurre empujando a los otros a la guerra, porque no hay que olvidar que las personas que hacen parte de los ejércitos siempre tienen la percepción de que ellos saben lo que está ocurriendo en el mundo. But people in the military are, in fact, the most ignorant people in relation to knowing what's going on. Pero de hecho son la gente en el ejército quienes son los más ignorantes con respecto a lo que en realidad ocurre. Now, every grunt, every person, especially here in Ganawagi, you look at the people who join the military, man, they'll talk up and down like as if they know what the policies are, all of that, you know. Cada persona aquí, por ejemplo, va a hablar como si fueran los sabelotodos, conocen las políticas, etc. What does a soldier know? ¿Qué es lo que sabe un soldado? Except to do what they're told. Aparte de hacer lo que se les dice. They got no clue about nothing. They are actually the stupidest people because they're the ones who are actually pushed out in the front to be the sacrifice. But they think that they're the heroes of their countries. Never happened. No tienen ni la menor idea, porque de hecho son ellos los que son empujados hacia el frente para hacer el sacrificio, pero lo que ocurre en su país no lo pueden saber. The heroes are people who can prevent war, people who stop
murder from taking place. And there isn't anybody with a gun who does that. Los héroes son la gente que puede impedir la guerra, la gente que puede prevenir un conflicto, y alguien que tiene una pistola en su mano no lo va a hacer. Okay, so all of this paints a picture of that there is chaos in the world right now that nobody knows the truth of. Nobody knows the origins. Nobody knows left or right, up and down. Y todo para decir que nadie sabe qué es lo que ocurre hoy en día. Nadie conoce cuál es el arriba, cuál es el abajo, nadie entiende nada. So understand that this is the atmosphere of that the world is in right now today. And this is from where we talk today, knowing that the world is in a state of confusion. Entonces hay que entender que es a partir de ahí que hablamos el día de hoy. El mundo se encuentra en un estado de confusión. Knowing that they are sitting at that poker table and that everybody who's playing cards at the poker table may have their hand, one hand on the table that you can see. But every one of them has their finger on their gun, waiting to kill the others. Y es que todo mundo sabe que está sentado en la mesa del póker y que a lo mejor tienen el dinero, como que saben que lo van a dar o van a recibir, pero todo mundo tiene abajo de la mesa la pistola. Okay, wanted to present this scenario before we get discussing anything today. Quería presentar esto antes de que hablemos de algo. We were supposed to have somebody with us. Yeah, but I wanted to say that we just didn't finish the opening. You stopped at Grandma, Mother Earth, and then we actually have already Antonio, who is Gloria's contact, that raised his hand. He's the one that had come already to a Wednesday Zoom and that had asked for these seats. Okay, here. We are still talking in the same line. Entonces, Stuart me pregunta qué era lo que teníamos para el día de hoy. Le decía que tenemos a Antonio Campoverde, que se encuentra con nosotros, que es de hecho un contacto que nos presentó Gloria, y él se encuentra en Ecuador y él había pedido semillas de cáñamo. Stuart dice que estamos justamente en esta línea de conversación. On the one side of this scale, you have all the destruction that the white European is doing everywhere in the world. Entonces, de un lado tienen toda esta corrupción que el europeo está haciendo en el mundo. And then on the other side, you have not paying attention to those crazy people, but only paying attention to what we are supposed to do over here. Y del otro lado tienen el no poner la atención a toda esa gente y el hacer lo que nosotros tenemos que hacer aquí. And so we're supposed to take care of our Mother Earth. We're supposed to heal her. This is what we do. This is what we'll talk about now, about the hemp agenda. Y eso es lo que tendríamos que estar haciendo constantemente, el de proteger a nuestra madre tierra, el ver cómo ayudarla, cómo darle medicina. Entonces es ahí que hablamos de nuestra agenda del cáñamo. I mean the hemp unity agenda. La unidad del cáñamo. Okay, now, as you know, that we've identified everybody has to plant hemp. Como saben, ya lo hemos dicho, todo mundo tendría que plantar cáñamo. There was somebody who had contacted us, or we had contact with about 2 or 3 reconstitutions ago, right? They were with us. Antonio? Yeah. It was in the Wednesday Zoom. Maybe more like that. Anyways, we had previous contact to talk about them in their territory, Antonio wanting to plant hemp, and we had identified we're getting hemp seeds. So here's where we're at now. So let's see what is the current status of our hemp seeds. Entonces, Antonio había venido hace como 2 lunas, ya no nos acordamos exactamente, al miércoles del Zoom, para pedir semillas para poder plantar allá en Ecuador. Entonces, nosotros primero tenemos que hablar de en dónde se encuentra nuestro estado actual de nuestras semillas. So we're just going to have the person come and give the update as to where we are with the hemp seeds, and then we'll welcome you, Antonio, to
into the conversation. Entonces nada más vamos a dar las últimas noticias en cuanto a esto y después, Antonio, te damos la palabra para que puedas hablar. Greetings, everyone. I'm Marito, the great-granddaughter of Marie-Louise, the granddaughter of Yvette, and the daughter of Francine. And I act as temporary Bear Clan representative in the Life Givers Nation. Marie-Claude se presenta de forma matrilineal, diciendo también que es representante temporal del clan del oso en la Nación de Dadoras de Vida. And I can't remember exactly when, but moons ago, at least 3 or 4 moons ago now, we secured the seeds, or maybe, about 3 moons. We secured the seeds through someone that actually makes hemp oil, organic hemp oil. And we contacted him and we said, what about, buying seeds? Is there any problem? We work with the natives. And at the time, he was super happy. And he said, yeah, I will sell you 100 kilos that I will order from the person that sell me the seeds for the oil. Y hace tiempo habíamos comprado aceite y entonces con la persona que vende el aceite habíamos hecho el contacto con él para decirle si era posible que nos vendiera semillas y en la época estaba súper contento, dijo claro que sí, no hay ningún problema. And as the hemp unity grew, we started hearing about Ecuador, that they needed seed, and other places. And we also reported that to that contact that we have for the seed. And we sent the official position of the Longhouse regarding hemp unity and the 2030 agenda from the United Nations saying we're in emergency and we have to do something. Y le enviamos la posición oficial de la Casa Larga diciendo que teníamos que hacer algo y le hablamos también del hecho de que nos pedían semillas desde Ecuador. And so the dialogue slightly changed and there's been delay. We still haven't got the seeds, but the last communication and the heads of the Life Givers Nation, all communication are copied to everyone basically, so everybody's aware of what's going on. So the last communication we had was last week. We made him really clearly understand that, he knows about the project. We want to plant the seeds where, the soil needs to be purification, either because they were contaminated with oil or whatever. And we would be needing to send the seeds, because his argument was, well, you're not going to be planting the seeds now, but we explained that the project needed the seeds. And then he said that he would send the seeds straight away. And this was last week. So we're very confident that we will receive the seeds, but it's just to show you that there seems to be some control or some influences at the very least on those hemp seeds, on anyone that wants to get them. Y las últimas noticias fue que ya la semana pasada confirmamos que nos iba a enviar las semillas, todo esto para decir que al principio, hemos estado copiando la información a todas las cabezas de la nación, pero es como si últimamente el tono había cambiado un poco y esto nos demuestra que hay un control al cual todas las personas que se encuentran con la cuestión de los permisos, etcétera, en este mundo de las semillas, están sujetos a dicho control. And of course, we didn't stop searching for the seeds because we knew that was the challenge. So even though we secured those seeds with that contact, we continue searching for seeds. And within the Tuvo Wampum working group, there's also Lionel that ordered some seeds in Europe and got the seeds. He didn't get a lot. I think he ordered like 50 seeds, but he could secure the seeds. So that's another option. Y a pesar de que ya aseguramos estas semillas, también hemos seguido buscando porque sabemos que no es tan fácil encontrarlas. Se encuentra Lionel, que es un miembro del grupo de trabajo del Wampum de 2 vías, que él pidió unas semillas desde Francia. No fueron muchas, parece unas 50, pero logró obtenerlas sin ningún problema. And lastly, we have a list of contacts that were working with hemp in contaminated soil. We have, for example, Well Done Foundation. There, they closed the oil well throughout the United States. There's scary numbers. It's like thousands and thousands open well. And they closed the wells and they started to use hemp. So this is a contact that is in
say as we speak, we're contacting them, and we count on these. And there are multiple groups that either planted the seeds for around the radioactive, say in Chernobyl, or even along the west coast of, following Fukushima and prevention. So we are really trying to, and we believe that also we're going to end up contacting one of those. And of course, they must have access to seeds. So this is also another direction that is being pursued as we speak. Y por último decir que también tenemos una lista de contactos que se encuentran relacionados con el cáñamo, ya sea por haber hecho seguimiento científico acerca de la capacidad de limpieza de la planta, ya sea por razones que hayan plantado semillas para descontaminar lugares que habían sido contaminados por el nuclear, por ejemplo, como resultado de Fukushima, y hemos estado contactando a esta gente para ver qué posibilidades de colaboración tenemos. Entonces, esto es algo que ocurre constantemente y esa es básicamente la actualización de las noticias en cuanto a eso. So for us in the climate zone that we're in, we still have plenty of time in which to receive these seeds, distribute them, and plant them. But for where you are, this is where now, in order for us to manage this, we need to know what is the planting time, what is the deadline, basically, that people need them in different places. Entonces ahora tendríamos que empezar a concentrarnos un poquito más en la cuestión práctica, que sería el calendario, es decir, en los diferentes lugares en que la gente se encuentra, cuál sería el calendario de plantación para que puedan recibir la semilla a tiempo. Okay, so just a little update. Antonio lowered his hand. He's still there, but Gloria raised her hand. So because it's Gloria the contact, maybe we should give her the floor and then we can go to Antonio. okay, yeah, and if Antonio, if he has anything else in which to discuss, if he doesn't want to discuss this right now, we'll welcome him anyways to give just to give his greetings and to give an update on to whatever he can update us on and what's happening in his territory. Y acabamos de ver que Antonio acaba de bajar su mano y vemos que Gloria la subió. Entonces, bueno, sabemos que es Gloria, la persona contacto de Antonio. Entonces, le podemos dar la palabra a Gloria y después a Antonio. Y Antonio también, no te sientas obligado a hablar del cáñamo, porque no es necesariamente eso lo único de lo cual tenemos que hablar. Si tienes alguna otra preocupación, un asunto que te de presentar, también es completamente tu palabra lo que nos quieras decir. Okay, so welcome, Gloria. Entonces, bienvenida, Gloria. Muchísimas gracias. Estoy hoy día más feliz que antes, que las primeras 2 veces que tuvimos la reunión. Y les saludo a todo el grupo que trabaja en Longhouse. Y les quiero darle buenas noticias porque verá, tenemos a Antonio que nos ha... Gloria, Okay. just let me translate. So Gloria is really happy, and she's saying that she's even happier than a few other conversations that she's had. And she's very happy also that Antonio is here, and she's, as usual, always giving the greetings and the biggest warm greetings to the Longhouse and all of the people around. Sí, hoy día tenemos a Antonio que nos ayudó a organizar un grupito en última hora, casi en los últimos 2 días o 3 días, y ahí él invitó también a un amigo nuevo que ha sido ex dirigente de la Juventud CONAI. Su nombre se llama Walinga Jairo. Él que tiene muchas preguntas para la Casa Grande. Yo brevemente les voy a pasar a los invitados y también lugar para que ellos puedan tener tiempo suficiente para preguntar lo que deseen y todo, porque es la primera vez que están aquí y seguro esto es bien de feliz que estamos. También tengo otra reunido de los grupos que tuvimos trabajando para las clases. Tengo también 2 personas más aquí. Una es Eli Medina. También tenemos otras. Hang on, just a minute, Gloria. So, Gloria is also saying that it's thanks to Antonio that we have other people here, that it was just in the last 2 days that they mobilized to get these people here. So we have
Walinga Jairo, I don't see, yeah, Jairo, that is an ex-leader of the CONAIE in the youth section. CONAIE is a confederation of national indigenous peoples in Ecuador, and he's there to share. And they were also able to bring two of the people, the mothers that organized to do this class that we're going to be having on Thursday. So there's also Eli Medina here. There's other people. Yeah, adelante, Gloria. Ya, y tenemos otro grupo que está muy bien estructurado y bien organizado, que se llama Entrelazando Abdayala. Entonces, hoy día hemos tenido una conversación muy linda. Están con mucho buen espíritu para poder trabajar todos en grupo y así unirnos. Cada uno trabaja en su proyecto y unidos todos en una central que es todo Abdayala. Entonces les voy a dejar tiempo para que los demás hablen y ya tendremos otra oportunidad para irnos desarrollando más. Muchísimas gracias. Le dejo a todos los invitados aquí para unirnos en esta familia maravillosa de Abdayala de nuestro continente. Gracias, Gloria. So she's also saying that there's somebody called here, like it will be intermerging Abdayala. So it's another group that is very well organized. So it's all of the different people that they were able to gather, and she's just like introducing them and giving them the floor. So all of what needs to be presented or done happens. So yeah. Oh, okay, before we go to anybody, Entonces, antes de que le demos la palabra a alguien, I'm sure that Gloria must have conveyed this to all of you. estoy segura de con qué pasión y cómo fue Gloria que les transmitió el mensaje de invitación. But regardless, this must be said. Y a pesar de ello, también les tengo que decir esto. As to what this process is of the reconstitution of the original peoples within the territories of the Condor and the original peoples within the territories of the Eagle. ¿De qué se trata este proceso de reconstitución entre los pueblos originarios del Cóndor y del Águila? The agenda is for all the original peoples to return back to our original councils, to our original teachings, to our medicines, to our languages. It's time to leave behind all of the false man-made education that the non-native brought here, false man-made political systems, false man-made religious systems. It's time for our people to leave all of those things and to return back to our identities. Y este mensaje es que es tiempo de que los pueblos originarios puedan volver a su identidad. Por supuesto, tenemos 500 años de genocidio en que todas las herramientas fueron creadas para sacar a los pueblos originarios de su identidad, pero hoy ante la evidencia de la situación actual es necesario que los pueblos originarios conscientemente se deshagan de todas las falsas estructuras y herramientas creadas por el hombre blanco, ya sean políticas, educacionales, religiosas, todo aquello que nos ha prevenido el ejercer nuestros consejos originarios. The corruption of the white European male-dominant mentality has permeated the minds of all of our people. Y es la corrupción del hombre europeo blanco hacedor de guerra. Esta mentalidad es la que permeó todos nuestros pueblos. And it has our children thinking and acting like them. Y ha hecho que nuestros niños piensen y actúen como ellos. And we know the path that the white man is on, that it is certain destruction. So if our children think and act like him, then we can see our children going down the same path of destruction. Y sabemos muy bien que si ese pensamiento corrupto que ellos trajeron fue justamente el de la guerra, el de matar, el de la destrucción, entonces ese es el camino al que estamos llevando a nuestros niños. So we view this as a process, a long, multi-generational process. Entonces esto lo vemos como un gran proceso, obviamente multigeneracional. That to understand, I'll draw the parallel to the Titanic. Y para que sea algo bien ejemplificado, ilustrado, voy a hacer el paralelo al Titanic. That you know that the white man was hell-bent on his destruction. He was determined. He knew that it was unsafe, but his economics demanded that he goes faster and faster into danger.
Entonces es el hombre blanco que está en su Titanic, que está viendo que el peligro se acerca, que se va a autodestruir, pero sigue ahí, no hay forma de cambiar de dirección. Now, anybody on that ship could have determined they were on that it was a death run. Y cualquiera en ese barco hubiese podido determinar que se trataba de algo que estaba garantizado en la muerte. But the people who were in the bottom of the ship shoveling the coal, they couldn't do nothing. The people on the lower decks couldn't do nothing because there was a whole system locking everybody on that ship into a corruption. Pero la gente que se encontraba, digamos, en la parte del fondo del barco, agarrando el carbón para meterlo al motor, era imposible que ellos siquiera pudiesen darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Even the so-called survivors were doomed. Inclusive los así llamados sobrevivientes, su vida estaba terminada. And so what we see this process is of the reconstitution, of us communicating together. Entonces, este proceso de la reconstitución lo vemos como la forma en que podemos comunicarnos los unos con los otros. Is the equivalent of taking an emergency maneuver to divert away from certain destruction. Es el equivalente de poder hacer maniobras de urgencia que pueden garantizar que la dirección cambie para que no se encuentre la muerte certera. Where anybody with common sense on that Titanic could have went to the control room and to said, hey, slow this ship down, stop it right now, reverse the engines. Alguien con sentido común hubiese podido correr hacia el cuarto de máquinas y decir hay que parar este barco, inclusive hay que meterle la reversa. Now here, we realize and accept the truth that the white man is on a certain path of destruction. There's no way he is ever going to correct himself. He is never going to stop his insanity. Y aquí aceptamos que el hombre blanco se encuentra en un camino certero de destrucción porque él por sí mismo no va a ser capaz de darse cuenta de su locura y por lo tanto de corregirla. So it is us that must separate from him completely. Entonces somos nosotros quienes nos tenemos que separar de él por completo. Even though he is here by force, many of our people have now succumbed to him and they are him now. A pesar de que él se encuentra aquí por la fuerza, mucha de nuestra gente ha sucumbido y ahora son él. Many of our mothers will cry, Y muchas de nuestras madres van a llorar. but those children, they will die the same as the white man. Y a pesar de ello, esos niños van a morir de la misma forma que el hombre blanco. So the purpose is for us to regroup within truth, free of all the corruptions that the white European warmonger has brought here to our peaceful land. Entonces el objetivo es el de regruparnos libres de todas las corrupciones que el europeo trajo a nuestra tierra pacífica. This is our commitment to you, Este es nuestro compromiso hacia ustedes. our commitment to truth. We are not committed to people. We are committed to truth, law upon our Mother Earth. Y hacia la verdad y hacia la ley que es la de nuestra madre tierra. If the people come back to truth and to law, to the great law of peace, then the people can take their place back in their station. Y si la gente vuelve hacia la gran ley de la paz, entonces la gente puede tener su lugar que les corresponde. But until then, we must manage. We must stand our ground within law, not to allow any more corruption to permeate within our ranks. Pero hasta ese entonces tenemos que manejar, administrar las cosas. No podemos permitir que haya más corrupción que entre dentro de nosotros, We are still at war. porque aún seguimos en guerra. Do you remember this? ¿Lo recuerdan aún? Our enemy is still conducting himself in the same way as when those first pirates stepped off their ships. Nuestro enemigo se sigue comportando exactamente de la misma forma que cuando sus primeros piratas pusieron los pies en nuestra tierra. Okay, so this is what this process is for. Entonces, en resumen, para esto es este proceso. So as Gloria said, there are many that are here present. We welcome you all, and we open the floor to, I can't see who's there, so maybe Gloria might assist us to manage as to who
Yo les pediría, oh, ¿sí me escuchan? Sí, sí, Ah, Gloria. ya, pero les pediría que le den la palabra como Antonio, porque él trabajamos con él, como hicimos una reunioncita bien rápida las otras noches para poder traer a los amigos nuevos. Ellos, claro, están escuchando todos la primera vez esta conversación, entonces ya están más o menos cada uno de ellos ubicándose a saber en qué terreno estamos trabajando. Que esto es por amor, esto no es negocio, esto no estamos pidiendo dinero, ni vamos a pedirle dinero, ni nada, no van a dar plata a nadie ellos. Eso queremos poder, todo eso claro. Entonces Stuart le pidió a Gloria que le ayudara a administrar, and so Gloria replied, yeah, for sure, and I would suggest to give the floor first to Antonio, because it is with him that we did have a little meeting before in order to invite all of the others. Antonio has already been here with us before, so he's a little bit more familiarized. The other ones, it is their first time that they are hearing this, but just by being here since the beginning and listening to you, they are already knowing where they are at. And important to clarify that nobody here is here for money or anything like that. It is all for love. It is something coming from the heart. So that's the work that we are here to do. Ya, entonces ahí le damos la palabra a Antonio y de ahí le damos la palabra entrelazando a Dayala, que fue en el último minuto que nos encontramos, y yo y las otras dos personas que están acá con él, y podemos quedarnos hasta el último porque tenemos todo el tiempo para hacerlo. Gracias. Gracias, Gloria. So we can start with Antonio, and then we can give the floor to merging Abya Yala. And then with Eli and the other person that is here, we can stay till the end because we have more time here. So if that's okay for you for the order. Yep, let's go. Ok, entonces adelante, Antonio, empezamos contigo. La palabra es tuya y nada más te pedir si me puedes hacer frases cortitas para facilitar la traducción y que sea lo más fiel posible a tus palabras. Gracias. Okay. Muchas gracias. Thank you very much. Y perdón, pero hay una pequeña vibración en tu teléfono. No sé de qué se trate, si sea el micrófono, pero oímos así como rum, 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 que pide. Voy a bajarle un poquito para ver si tal vez ahí mejoró. Así Sí. es mucho mejor, sí. Ya, bueno, yo vuelta en cambio le bajé un poquito el volumen. Entonces, porque estaba muy alzado el volumen. Mis estimados amigos, pues bueno, me presento, yo soy Antonio Campoverde, soy de la ciudad de Loja. So it was because of the volume, so I just lowered it a little bit. And my name is Antonio Campoverde, and I am from the city of Loja. En estos días estuve conversando con algunas personas, especialmente de la Amazonía, para hacer este proyecto del hemp, del cual se había hablado anteriormente. And these days I have been having dialogue with some people that are in the Amazon in order to have this hemp project that we had already spoken before. Las personas, la mayor parte, sienten mucha curiosidad y quieren aprender, quieren saber de qué se trata el proyecto, cada cual a su manera. And most of the people are super open, super curious about it, and they all want to know more, all in their different ways. Alguna persona me comentó que incluso, bueno, para comenzar, en Ecuador, la ley indica que se necesita mínimo una finca de 5 hectáreas para poder sembrar el cáñamo. To begin with, in Ecuador, there's a law that states that in order to be able to plant hemp, you need to first have a land that is minimum size 5 hectares. Hay algunas personas que están haciéndolo, incluso a nivel de gobierno, unos GATS parroquiales están haciendo ya un proceso, un proyecto de extracción de aceite de cáñamo en el Ecuador. And there's people, for example, that are related to churches that have those amounts of land, and they have already started doing it in the governmental levels, and they are even doing oil from the extraction of the seed. Me cuesta un poco
convencer a las personas, debido que mucha gente piensa que se trata quizás de una ONG, de un proyecto como muchos que se han dicho y han quedado solamente en palabras. And for me, it is kind of like a little bit hard to convince the people about the project because most of them see it maybe like coming from an NGO. So they come with just beautiful promises and nice words, but then it just stays there. It doesn't get to the ground. Asimismo, también se ha despertado la codicia en algunas personas, incluso en familia mía, familiares, que han pensado que tal vez ustedes les podrían dar dinero para comprar una finca, un terreno y allí poder sembrar y luego con lo que siembren pagarles a ustedes el dinero de las fincas. And there's also a little bit of greed that had emerged from different people, even including my own family, and them thinking that maybe you could give them a little bit of money so they are able to buy a land of the extent that is necessary in order to plant hemp, and then from the harvest of that hemp to be able to pay you back. Es difícil poder entrar a convencer a las personas por la idiosincrasia que nos han inyectado las ONGs, los extranjeros, los españoles, haciendo que a la gente regalándole migajas y haciendo que la gente sirva como perritos. It is really hard when we take into consideration the idiosyncrasy that has been injected to us by the foreigners, by the Spaniards, by the colonizers, giving only crumbs to people, making them accept those crumbs, and then making them behave like little good behaved dogs. Entonces, cuando llega un cura a la Amazonía o a un pueblo, o alguna religión, lo primero que hace es regalar comida de a poquito. Y cuando la gente va a comer, primero les enseñan a agradecer a su Dios, cualquiera que sea. Y poco a poco los van metiendo en la religión. And how it happens is that whenever a priest goes to the Amazons, there they are gonna give the people a little bit of food, and then slowly but surely, when the people go and look for their food, that's when they are gonna sit and they are gonna convince them slowly but surely to get into the religion. Esto hace que la gente sea dócil y les dé a ellos la autoridad que creen merecerse. And that makes it that they make them docile and they give away their own authority, giving it to them, thinking that they deserve it. Ahora que nosotros queremos comenzar una emancipación por parte nuestra, la gente está enseñada y quiere que les tratemos de la misma manera. And now that the people have already started in that emancipation path, they see us and they want us to treat them exactly in the same way they are used to. Entonces, cuando hablo del proyecto del hemp, la gente viene, por decirles, a ver el proyecto del hemp, y cuando ve que nosotros hablamos de otros temas de geopolítica, entonces se van y entonces piensan que a veces uno no tiene, digamos, un proceso claro o no tiene un norte a seguir. And for example, if we invite people here to come and talk about the hemp, and then they hear something about geopolitics or something like that, they will say, oh, well, we don't have a place here. They will just leave, believing that there's not like a direction, sort of. Entonces, estas personas, la mayor parte, lo que esperan es de que directamente se les ayude, esperan que directamente se les proporcione un apoyo de alguna manera para solventar sus necesidades económicas, primero porque es lo más rápido a
las necesidades, lo más importante. So these people will just be there eager to be heard, to get their needs fulfilled, because their needs are mainly economical. Los pueblos tienen incluso territorios grandes donde podrían trabajar, And the people pero have even huge terrains in where they could work, actually. Pero los líderes me piden proyectos, programas, organigramas, estructuras básicas que se emplean siempre en los proyectos. But the leaders are constantly asking me for plan, business plan, programs, like specific steps for a project, like in the way they are already used to doing it. Yo estoy un poco alejado de la realidad de la gente amazónica. Sin embargo, aquí entre nosotros hay un líder que me gustaría presentarlo, que ya dijo Gloria, que se llama Jairo, que es alguien quien nos podría hablar sobre la realidad de los pueblos amazónicos y cómo podríamos hacer el proyecto con ellos. And I am really not that close to the Amazonian people, but as Gloria already said, there is Gualinga Jairo that is here with us. He's much more knowledgeable or in touch with them as to how we could work with them. Y antes de retirarme, o sea, de dejar de hablar, antes de ceder la palabra a mi compañero Jairo, les presento mi libro que voy próximamente a publicar. Se llama Emilia, entre la verdad y la tristeza. Before giving the floor to Jairo, I would like to show you this book that I'm about to publish, and that is called María Emilia, Between the Truth and Sadness. Se trata de una niña que el gobierno utilizó para ganar las elecciones, a quien tuvieron que violarla, asesinarla, descuartizarla y quemarla. And it is about a girl that was used by the government to win the elections, that they had to rape, murder, and cut in little pieces. Y sucedió algo interesante. And there's something interesting that happened. A esta novela la escribí como un mundo al revés. This book, I wrote it like a world upside down. Donde los indígenas eran los que dominaban el mundo y los blancos eran los pobres. Where natives were the ones dominating the world and the poor ones were the white men. Y todo el mundo se levantó en mi ciudad a reclamarme que soy un racista. And everybody in my city stood up against me, telling me that I am a racist. Racista porque los pongo a los presidentes como indígenas, a los ministros como indígenas, y que los blancos no han tenido oportunidad de llegar a esos cargos. Yo lo único que hice fue mezclar la realidad real y darle la vuelta, y para ellos fue un racismo. And they accuse me of being racist because I portray the president or the ministers as being natives, and as to the whites that they could not access to those places yet. And all of my people here said that I was a complete racist, but the only thing that I did is to take the reality and just completely put it upside down. O sea, la realidad como la vemos para ellos no es racismo, pero si yo la muestro en un libro, dándole la vuelta, es el racismo absoluto. ¿Estamos ciegos acaso? And if we say it with other words, it's like, as things are right now, there is no racism. But if we portray the reality completely upside down, now that becomes racism.
Incluso para poder vender el libro, para poder editarlo, me obligaban a cambiar los apellidos indígenas, me obligaban a sacarle un poco de la parte política y tratar de bajarle la fuerza al libro. And even in order to publish the book, they may modify the clearly native names given in the book for some other names that were not sounding that native, and also changing some political realities that are clear in the book to kind of like disguise them a little bit. Y lo peor de todo es de que incluso algunos habían dicho, ni yo que soy indígena ya no me importa. ¿Por qué le importa a esta persona que ni siquiera es indígena puro? And the worst of it is that native people said, I'm being, me as being native, I don't care about that anymore. So why would that person give a damn if he's not even pure-blooded native person? Y con esto les agradezco y le doy la palabra a mi amigo Jairo Pusanga para que nos hable un poco sobre cómo estaríamos o cómo podríamos hacer o qué se podría hacer dentro de la Amazonía. And with that, I finish my presentation here, and I will open the door to my friend Jairo so he can talk about what the situation currently is in the Amazon. Muchas gracias. Before we move on, I just want to address some of the things that you identified. Muy bien, y antes de que continuemos, nada más quisiera responderte en ciertas cosas que mencionaste. This is a very important, very interesting exercise, what you're doing. Esto que estás haciendo es un ejercicio muy interesante. It is a scientific breakdown, a way to understand or a way to address the last 500 years. Es una forma científica de cómo descomponer, de presentar la realidad de los últimos 500 años. But what it does reveal to everybody, I seen this right away. Y lo que nos revela a todos, que yo lo vi inmediatamente, is that I have said this many times. The white man is not racist. He's not racist. Yo ya lo he dicho antes, el hombre blanco no es racista. He's just wrong in everything. In every way that he is wrong. He is corruption. Simplemente está equivocado en todo lo que hace, porque en todo lo que hace, lo hace con la corrupción. Because when you put the reverse scenario and people identify what you're saying or doing is racist, but can't see it when it's white, then it's not about racist. It's about wrong, corruption, negative. Porque cuando la cosa está como está, nadie lo identifica como racista, pero si tú eres capaz de invertirlo y la gente lo va a nombrar como racista, entonces la cuestión no es el racismo como tal, sino la prueba de que todo eso está mal, está equivocado, es erróneo. Because his behavior is the same towards everybody, towards everything, towards his sister, towards his brother, his own father. His behavior is the exact same way. It's corrupt right across the board. Porque su comportamiento es exactamente el mismo hacia su hermano, hacia su madre, hacia su abuelo, hacia todas las interacciones por todos lados. And so when we consider, I'll present something to you on a larger scale than just 500 years. Entonces te voy a presentar algo más amplio que en una escala de 500 años. Is that this corruption has only been on the planet, as we can detect it, for maybe about 2,000 to 3,000 years. Y es que esta corrupción, del tiempo en que la podemos detectar, ha estado aquí por unos 2,000 o 3,000 años. Now, I'll draw a parallel to, if we look at our body, we know it to look a certain way. But if there was a cut there, then of course we would see it different. Entonces voy a hacer un paralelo. Si cortamos, bueno, si vemos nuestra piel, digamos, el brazo se ve bien, pero si vemos una cortada, entonces está distinta. And then if it was the first time we ever got a cut, all of a sudden we would see blood coming out, and then we would see that blood change from just pure liquid to start to coagulate. It will alter, it will become something different than what we are used to seeing.
Entonces, si vemos el brazo así, estamos acostumbrados, pero si de repente hay una cortada, obviamente la sangre va a salir, pero eventualmente va a empezar a coagularse alrededor de la cortada y esto va a convertirse en algo que no estamos acostumbrados a ver. So I'll present not only to you, but to the entire world that the corruption of the white man, his existence, is not something that is a naturally occurring thing within creation. Entonces te diría a ti y a todo mundo que la corrupción del hombre blanco no es algo que se produce así nada más naturalmente en la creación. Within the expanse of time, he exists only at a specific place in time. Sino que en el lapso del tiempo como tal existe nada más en un tiempo bien específico. Just like our blood going through our bodies all the time, forever, we never see it until we get cut. Como cuando sabemos que hay sangre dentro de nosotros, pero nunca la vamos a ver hasta que hay una cortada. And again, then we automatically, we magically see a metamorphosis take place. One that if we never seen it happen before, we would be totally, it'd be a totally new experience for us. Entonces ocurre como una especie de metamorfosis, porque si nunca lo hemos visto, esa cortada sería como algo completamente nuevo para nosotros. I'll say that the white man never existed. Yo diría que el hombre blanco jamás ha existido. Just like blood coagulating never existed in our body until we got that cut. Así como una sangre coagulada nunca existiría a menos de que haya una cortada. The white man is a thing that happens when the great cycle of creation, the 26,000 year cycle, comes back around for renewal. El hombre blanco es algo que ocurre al final de este gran ciclo de renovación en el cual estamos cuando el término de 26,000 años llega. That renewal means there will be things that we will leave behind us. La renovación significa que va a haber cosas que vamos a dejar atrás. Now, if it's just business as usual for us, we won't know what to leave behind us. Y si se trata de ver las cosas como si nada pasara, pues no vamos a saber qué dejar atrás. But when we get that cut and the blood starts to coagulate, now we have prime example of what we have to leave behind us. Pero cuando vemos esa cortada y la sangre empieza a coagularse, ahí es claro lo que hay que dejar atrás. I'll say this is what the white European represents in the world. Yo diría que eso es lo que el blanco europeo representa en el mundo. He did not exist for that long a period of time. Él no ha existido por un largo periodo de tiempo. In comparisons to the rest of the world, to the rest of all peoples, he is basically a new invention. En comparación al resto de los ciclos de tiempo, es como una nueva invención. And to our normal activities within our body, we see him as a complete abomination, because just like the blood going through our body, it's not supposed to coagulate anywhere in our body. Y para nuestras actividades normales en el tiempo, bueno, es que no podría coagular, digamos, la sangre dentro de nuestro cuerpo. So you, me, all the people, all the original people are holding true, even if it's just to one thought. Entonces tú, yo, todos los pueblos originarios que se están agarrando esa identidad original, ya sea que sea nada más con un pensamiento, We will see and detect different things of him. vamos a ver y detectar distintas cosas de él. But when we come together and put our minds together, we'll see the complete picture of him, what he is. Pero cuando vamos a juntarnos, vamos a observar la verdadera imagen de lo que él es. I say he is not natural in this world, Yo digo que él no es natural en este mundo, because this world lives by the sun. porque este mundo vive por el sol He doesn't. y él no. It's almost like as if he is not even from this solar system. Es como casi si no fuera de este sistema solar. But we know that in the non-native world, their history only goes back roughly 3,000 years. Pero sabemos que en el mundo no indígena su historia se remonta a hace 200, 300 años. The history of war and corruption.
La historia de la guerra y de la corrupción. That's the white man's story. Esa es la historia del hombre blanco. So it's different than our regular perception of peace, of the regular functions of the body. Entonces es diferente de nuestra percepción normal de la paz, de la función normal del cuerpo. So it looks bad for us for 500 years, Entonces para nosotros por 500 años se ve como algo malo, but it's just a blink of an eye. pero es solamente como un abrir y cerrar de ojos. Blink the eye, 500 years is past us. Cierras los ojos y los vuelves a abrir y ya los 500 años se fueron. So it's us in the here and now who need to be able to sort out, to be able to counsel, to be able to address the things that are in fact affecting us so that we have a proper collective perception that then determine how we can deal with it properly. Entonces somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de compartir esto en este suelo, en este piso, para a partir de la información colectiva que acumulamos, que compartimos, podamos determinar y analizar de forma adecuada. So I'm going to wait to read your book because I don't view it as fiction. Entonces voy a esperar a leer tu libro porque yo no lo veo como una ficción. If you just quite simply reverse a scenario, then no way is it fiction. It is all rooted in fact. Porque si reviertes un escenario, eso no puede nada más por eso volverse ficción, sino que se encuentra enraizado en la realidad. So this is a scientific assessment of the circumstances that are affecting us all. Entonces es un análisis científico de las circunstancias que nos están afectando. A very important book such as this is very important to be shared into the minds of all original peoples. Y es importante que un libro como este sea diseminado en las mentes de los pueblos originarios. And quite possibly where you are, well, I won't, not possibly, but obvious, where you are not able to have the whole truth. Obviously, your publisher is censoring you. Y posiblemente, bueno, no posiblemente, sino obviamente en donde te encuentras no puedes dar la verdadera realidad, sino que es tu casa de edición la que te está censurando. So maybe in the future, you might have to look at trying to have that book published somewhere in the north, maybe in the so-called United States or so-called Canada. Entonces puede que consideres eventualmente el publicar tu libro en el norte, ya sea en el así llamado Canadá o Estados Unidos. Okay, as for the hemp unity thing. Y con respecto a la unidad del cáñamo, Yeah, okay, we can see the it seems that it's, we can see the issues or problems that you would be confronted with there, even with your own people, because we see the same thing here. podemos ver los impedimentos, los obstáculos, todos los desafíos a los cuales le harías frente con tu propia gente, porque son los mismos a los cuales le hacemos frente aquí. So what must first happen is that your nation must take a position on the United Nations statement of 2030. Entonces, lo primero que tendría que ocurrir es que tu nación tendría que adoptar una posición oficial con respecto a la Declaración de las Naciones Unidas del 2030. Now, once your nation does that, it puts it solely in the realm of science, nothing to do with economics in any way. Y una vez que tu nación hace eso, lo basa solamente en la ciencia, nada que ver con la economía. So this is the first step to dealing with the stupid people around you, you know, who are confused. Y es el primer paso para hacer frente con la gente alrededor tuya que puede estar confundida. Yeah, okay. Is he still with us? Yeah. Okay, so if there is no traditional council within your nation, Entonces, si no hay consejo tradicional en tu nación, then it is you who must formulate position based on the laws and customs of your nation. entonces eres tú el que tiene que hacer una formulación con respecto a tus tradiciones de tu nación. Once you do this, then you will have legitimacy in science. Y una vez que hagas esto, vas a encontrar legitimidad en la ciencia.
And this is what hemp, or one of the issues that hemp addresses. It removes the corruption of economics. Y eso es lo que el cáñamo hace, remueve la corrupción de la economía. But it could also be used corruptedly for economic gain. Aunque también podría ser utilizado de forma corrupta para una ganancia económica. So it's the safety of it is rooted in the official scientific position that your nation takes on the United Nations position of the year 2030. Entonces, la forma de tener esta posición oficial es como tu nación va a tener esta, va a basarse en la Declaración de las Naciones Unidas del 2030. Now, the last time you were with us, I don't know, did we have the document ready? When? No. Okay, I believe we had said that we were going to prepare a document in which we would have to present to you. Y la última vez que tuvimos diálogo, Antonio, no teníamos todavía el documento. De hecho, fue contigo que acordamos que teníamos que hacer este documento. Okay, this is the document, and we're not going to read it off in English. I'll just have Edith read it off in Spanish in order to save a lot of time here because everybody already knows the English part. Y este es el documento oficial, entonces para salvar tiempo no vamos a leerlo en inglés porque ya la mayoría de la gente lo ha leído. Entonces nada más vamos a leerlo en español. Esto fue hecho en la segunda luna nueva y la solución se llama el documento Solución para evitar la catástrofe ambiental mundial, en respuesta a la resolución de las Naciones Unidas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable. De acuerdo con el que fue hecha el 25 de septiembre de 2015. De acuerdo con el Tratado de Paz del Wampum de 2 vías, el pueblo Gañangajaga, que es mejor conocido como Mohawk, de la Confederación de las 5 Naciones, de la Casa Larga, Canahuague, Isla de la Tortuga, hemos observado el comportamiento del europeo durante los últimos 500 años. Su comportamiento colectivo ha demostrado, según su propia ciencia, ser tan destructivo que sus propias Naciones Unidas han puesto como fecha límite el 2030 para revertir sus acciones. Aceptamos su ciencia que hay que hacer una acción mundial para corregir la destrucción del agua, tierra y aire que los europeos han causado. Sin embargo, sus sistemas políticos son tan corruptos que no pueden hacer caso a sus propias advertencias para protegerse. Cuando consideramos la degradación ambiental causada por los europeos en todos los niveles del ecosistema, teniendo en cuenta la fecha límite de la ONU para el 2030, hemos llegado a la conclusión de que la agenda de la Hemp Unity, Unidad del Cáñamo, es la única medicina universal para la curación de la tierra que pueda abordar todos estos problemas en todos los niveles en el poco tiempo que queda. Can you move it down, Marie? Yeah, I already did. It's my computer. So. Okay. La acción europea de 1492 y la contaminación de un río en la actualidad forman parte de una agenda colonial cognitiva de destrucción planetaria emprendida hace cientos de años. Así, cuando los europeos blancos secuestraron, violaron, aterrorizaron y asesinaron a nuestros niños en los campos de concentración de las escuelas residenciales británicas nazis, con la intención confesada de matar al indígena en el niño, fue su designio impedir que nuestros niños siguieran viviendo nuestra identidad ancestral de protectores de la tierra. Inglaterra y la Iglesia diseñaron la atrocidad de secuestrar a los niños en nuestras familias y cultura para impedir que toda una generación de nuestro pueblo fuera nuestro pueblo y nuestro fuego continuo. Esto es genocidio. La llamada Política Oficial de Reconciliación de Canadá coloca la responsabilidad directa de la destrucción del medio ambiente y del pueblo sobre los hombros de los británicos europeos. Son ellos los que deben tomar medidas correctivas por todos los niños que mataron, protegiendo la misma tierra que esos niños asesinados habrían crecido hasta la edad adulta para proteger, si no fuera porque los europeos los mataron. Como los europeos secuestraron, torturaron y asesinaron a los niños nativos en todos los países colonizadores para impedirles ser los administradores adecuados de la tierra, identificamos que para tener una reconciliación adecuada, los británicos europeos deben tomar acciones correctivas inmediatas de su curso de destrucción planetaria
apoyando y facilitando la agenda de la Hemp Unity para facilitar que cada persona en cada país de la tierra plante cáñamo por sus propiedades curativas medicinales. Plante cáñamo para revertir la destrucción de la tierra. Plante cáñamo para limpiar el agua. Plante cáñamo para limpiar el aire. Plante cáñamo para salvar a nuestra madre tierra. La sociedad no indígena debe respaldar esta agenda en todo el mundo, ya que obligará a cada uno a acercarse a la tierra que han destruido y los acercará a comprender por qué innumerables niños nativos habrían preferido morir en el frío glacial antes de ser sometidos a los horrores del blanco europeo. En nombre de todos los niños nativos que los canadienses americanos europeos secuestraron, violaron, aterrorizaron y asesinaron en todo el mundo, gran paz. Okay, so everything is self-explanatory. The first step is your nation takes a position on the UN's science. Entonces, el documento se explica de sí mismo. Primero, tu nación toma una posición basándose en la ciencia de las Naciones Unidas. And then your nation takes a position in support of the Hemp Unity agenda. Y luego tu nación toma una posición en apoyo de la agenda de la Unión del Cáñamo, Bringing the native nations together to stand as one, despite if we are in different hemispheres. para que la gente pueda participar en esa misma agenda a pesar de que se encuentren en hemisferios distintos, Rooted in the scientific fact. enraizados en el hecho científico. So then this establishes that anybody on earth in support of the Hemp Unity agenda is rooted within scientific truth. Y esto significa que todo tiene que estar enraizado en la verdad científica. Now that combined with the recent statements of every world leader of saying, trust the science. Basándose en lo que recientemente cada líder de cada país ha dicho de que hay que confiar en la ciencia, Is what will legitimize every individual's act in support of the Hemp Unity. y eso es lo que va a legitimizar las acciones de cada individuo en apoyo a la unidad del cáñamo. So if you're in a country that has false man-made laws to outlaw these things, well, it's rooted in the science that is rooted in the science of the United Nations that made the statement of 2030, thereby legitimizing any action that any individual takes in conjunction with Hemp Unity. Entonces, si hay reglas de los así llamados gobiernos que impiden el cultivo del cáñamo con la posición oficial de tu nación basándose en la Declaración de las Naciones Unidas y en la agenda de la unidad del cáñamo, tiene la legitimidad exacta para poder hacer acciones individuales. So it comes down to that we cannot be scared. We cannot be influenced by the stupid things, the restrictions that are around us. En pocas palabras, esto significa que no podemos tener miedo, que no podemos dejarnos influenciar por las restricciones estúpidas que se nos infligen. We must be brave to stand up together, not from within what the white man says we can do, but from within our truth and our identity. We must be brave enough to do this. Our ancestors did, they were killed for it. We must be brave enough to stand in the same way. Tenemos que ser lo suficientemente valientes como para poder mantener esa posición. Nuestros ancestros fueron asesinados por alegarnos, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Because this truly is war. Porque esto es verdaderamente la guerra. The white man is waging war on all of creation, and we are the only thing that will stand in the way of in defense. There is nothing else that will stand in the way of the white man now. Es el hombre blanco el que está haciendo la guerra contra nuestra madre tierra, y si no hacemos algo, no hay nada que lo pueda detener. Okay, so is he still there? Yeah. Antonio, if you're still there, I don't know if you have anything that you want to say on this. If you want to address it, maybe it's going to take time. You'd have to read that document a little further. If you have anything to say on this, we open the floor to you. If not, then we'll move on to, who did you say? To Jairo. Jairo? Jairo. Jairo.
Entonces, Antonio, si sigues ahí, nos escuchas, si tienes algo más que decir, acabamos de enviar el documento en el chat para que todo el mundo lo pueda descargar, que lo puedan tener. Entendemos que necesitan tiempo para leerlo, pero si hay algo más que te gustaría decir, adelante, si no, podemos continuar con Jairo. No, mis estimados amigos, justo se me cerró el chat. Sin embargo, pues estoy presto para escuchar a Jairo, que está más cerca de lo que está sucediendo mira, con salud, de lo que está sucediendo, digamos, en los pueblos amazónicos y cómo podríamos trabajar con ellos porque son los pueblos más libres que tenemos dentro del país. Okay, no, I don't have really nothing to add. That's why I was saying that I was already opening the floor to Jairo because he's the one that is really closer to the reality of the Amazonian people. So he's the one that could guide us as to how we could work with them. I guess that's your beautiful little daughter. Imagino que esa es tu hermosa chiquita, tu hija. So you did have something further to add here to make us happy. Entonces tenías algo que agregar, el hacernos sonreír con su belleza. Muchas gracias. Thank you very much. Beautiful to see. What is she? 3.5? ¿Qué edad tiene? Tiene 2 años y medio, 3. Hola, sí, Hola. Beautiful. Beautiful. Qué bonita. All right. Okay. muchas gracias. Okay. Very happy that we went back to you to see your daughters. Súper contentos que pudimos ver a tus niñas, que volvimos a verte para eso. We've been engaged in this process of the Reconstitution now for 4 years, 3-4 years. And not too often do we get to see the beautiful people who we are actually doing this for. Y hemos estado implicados en este proceso de reconstitución por unos 4 años tal vez, y es raro que podamos ver a esas personitas por las cuales de hecho estamos trabajando, entonces es un gran regalo. Beautiful little girls. Yeah, we'll go. Okay, so who are we? Jairo. Entonces, Jairo, adelante, el piso es tuyo. Y gracias, Antonio. Just to know that we have to translate, so we have to keep our sentences short. Entonces, Jairo, como hicimos con Antonio, si puedes prender tu cámara idealmente para que te podamos ver y si puedes hacer frases cortas para que pueda hacer la traducción lo más fiel posible a tus palabras. Entonces, adelante. So, what's going on? Welcome. In Spanish is it bienvenido? Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Bueno, qué gusto saludarles a todos y a todas. Waukiuna, Yuguna, Tukiguna, Kai, Punja, Tandarishkanchi, Ñukanchi, Yuyay, Ñukanchi, Kausay, Imagina, Apanga, Raunchinisha, Chita, Rikusha, Chigunata, Ulita, Yuyarisha, Kunapunja, Kai, Vimonchi, Kangunan, Tapungao, Imagina, Tapangaraunchi, Kai, Kausaita, Nisha. O sea, quiero decirles que hoy nos hemos reunido acá con ustedes, o sea, es mi primera vez de estar con ustedes y he estado escuchando detenidamente. Creo y estoy muy seguro que estamos haciendo un análisis de la resistencia y la supervivencia de los pueblos originarios dentro de los territorios ante un sistema, como siempre decimos, un sistema pues opresor, asesino y pues perseguidor, como siempre se ha caracterizado. Y de estar acá... Perdón, si me puede dar un espacito para la traducción. So, hi, obviously he speaks in his language, he's saying a great hi to everybody, and then he's saying that he's been listening very attentively to everything that has been said, and if he gathers what is being said is basically the resistance that the original peoples can have in front of this system that is always oppressing and basically also destroying. Bueno, y decirle también, antes de empezar, hacerle el llamado a través del pututo, el llamado histórico de comunicación pues que utilizaron en el tiempo de la resistencia, o hacer un llamado donde se escuche el sonido, pues se escucha la voz de la resistencia. And before starting, I would like to use this.
hacerle un llamado a todos los amigos, amigas y compañeros de diferentes países que estamos en este proceso histórico de poder buscar la unidad y la resistencia para poder seguir existiendo como pueblos originarios del sonido del pututo. And this is the sound of the pututo that is basically like the symbol of the resistance. So in using it, it is at the same time a call upon all of the sisters and brothers of all of the original peoples to raise and to unite in this resistance against all of the oppression that has been inflicted. De estar aquí presente, de ser desde la Amazonía ecuatoriana, de ser un ex dirigente también desde la Juventud Conalle, y de conocer y de vivir dentro de un territorio que tenemos una diversidad, diríamos, de la naturaleza, y pues eso me llamó la atención de hoy en día estar presente aquí. And I am somebody that lives in the Amazonian territory. As it has already been said, I have been in the past a leader of the youth section in the Conalle. And because of what I heard of what the purpose of this gathering is, that's why I am very happy to be able to be here. Yo tengo unas preguntas nomás bien claras para no alargar mucho el tiempo. And I have like very precise questions in order not to take much time. Una de ellas es si el tema de lo que justo había mencionado Antonio, ¿hay un proyecto escrito? ¿Hay un proyecto que hay que trabajarlo? ¿O estamos empezando desde cero? And my first question is exactly a little bit what Antonio already presented. Is there already something written like a project regarding the hemp project? Or is it something that is like basically starting from zero? Zero. Es básicamente desde cero, efectivamente. It isn't a project to say like as if there is a structure or an organization or a business that it's originating from within. Y no es un proyecto, digamos, como que ha sido escrito, como que hay alguna organización, alguna estructura a partir de la cual ha sido originado. It's not dependent on a government or a business or being registered. Y no depende de una organización o de un gobierno o de una estructura registrada. It is rooted in the science, which is in the document that you just heard. Sino que se encuentra enraizado en la ciencia, como en el documento que se leyó y que está enviado. So it's the document is psychology. Entonces el documento básicamente es psicología. It's using our enemy's inertia against them. Para utilizar la inercia de nuestro enemigo en su contra. So the enemy is raping us. Es el enemigo el que nos está violando. And he has his science that has identified that if he continues raping us, that if we don't stop the process and reverse it by 2030, then it's too late. The world will have gone beyond the threshold. Y él mismo tiene indicado en su ciencia que si le permitimos seguir violándonos de aquí a 2030, pues ya después de eso habremos pasado el precipicio de cualquier forma de corrección posible. So the psychology of using his inertia against us, the inertia we're using is the science that the UN has implored to arrive at that conclusion of 2030. Entonces, la psicología que utiliza sobre nosotros para seguir violándonos es justamente la inversa, pero es basado en la ciencia que él ha identificado con respecto a 2030. So just imagine like a wrestling match. The opponent is coming at us with the science that the UN identified of 2030. Entonces hay que imaginarlo un poco como una lucha, entonces digamos como lucha libre. Entonces llega la ONU con su ciencia hacia nosotros. And so as he comes at us, we take his power and his energy to flip him over. Y mientras viene hacia nosotros, tomamos su poder y su energía para voltearlo. To get on top of him. Para estar encima de él. By stating, we believe in your science. Diciendo, creemos en tu ciencia. Because our science concludes the same thing. Porque nuestra ciencia concluye lo mismo.
Only thing is the white man science is way off. They say 2030, it's going to happen. The deadline is before 2030. We say the deadline is the 9th moon of this year. Lo único es que ellos dicen 2030, pero nosotros decimos, no, esto va a ocurrir mucho antes. La fecha límite es la 9ª luna de este año. So the deadline doesn't mean that we have to reverse everything in the world by 2030. Entonces, la fecha límite no significa que tenemos que revertir algo de aquí a 2030. The deadline means we have to begin. It must be started. La fecha significa que tiene que haber comenzado. Sort of like if you're rushing to get on a bus, you know, it takes off at whatever time. Maybe you just get it there at the last instance when the door's closing. You may still be right at the door of the bus and it may be taking off. We're not sitting down yet. Es un poco como si sabes que tienes que tomar el autobús, bueno, tienes un cierto tiempo para prepararte y llegar a tiempo. Entonces, si empiezas a hacerlo después del tiempo necesario, aunque llegues y el autobús esté cerrando y esté arrancando, pues ya no te vas a poder subir. So it's kind of like we embellish him. Yes, you're so great, white man. Your science said this. We accept what your science says. Entonces es un poco como embellecerlo, decir, eres tan grande, hombre blanco, que llegaste a esta conclusión, aceptamos tu ciencia. And we see at the same time, as world leaders are saying, trust the science. Y al mismo tiempo que los líderes mundiales dicen, hay que hacerle confianza a la ciencia, That not a single world leader, no organization, no corporation, nobody has taken any action to do what's got to be done by 2030. nadie ha hecho algo que sea efectivo para prevenir 2030. So imagine, in this world that the white man has corrupted, his science says we got until 2030 to do something. Not a single one of them are lifting a finger to do anything to get us into the positive. They are all continuing their destruction, taking us further into the negative. Entonces nadie ha hecho nada para llevarnos hacia la corrección, que sería positivo, pero el contrario, siguen haciendo las mismas acciones destructivas que nos llevan más hacia lo negativo. Imagine for the solution to the white man's problems to come from us, the ones that they identify as the savages, as the ones that are backwards, the ones that don't know how to utilize the resources. Porque imagínate, cuando verías que el hombre blanco pudiera o quisiera aceptar que la solución para sus problemas viene de nosotros, siendo que nos consideraron como indios, salvajes y como que no podíamos manejar los recursos. We know that the white man will never come up with any solutions or corrections to all the problems he has caused. Sabemos que el hombre blanco por sí mismo nunca va a llegar a hacer correcciones a los problemas que él ocasionó. It's only us who will come up with that solution together. Y solamente podemos ser nosotros los que lleguemos a esa posibilidad juntos. Now, on our own, if we already put this statement out, we already have this agenda that we're working on, which identifies that every individual on earth must do this. Y nosotros pusimos este documento, es decir, estamos identificándole a todo el mundo básicamente que cada quien tiene que hacerlo. Not for economic purposes, not to get us rich, not so that we can build houses, but so that we can heal our Mother Earth. Y no para tener ganancias económicas, sino para poder curar a nuestra Madre Tierra. We are the medicine, you and I together. Porque nosotros somos la medicina, tú y yo juntos. But we must be approaching this from within our original identity. Y debemos hacerlo dentro de nuestra verdadera identidad. Meaning, we do not place any value or importance in white man's laws or what the white man says or what he's going to say about any of the actions that we must take to heal our Mother Earth. Lo que significa que no vamos a poderle dar ninguna validez a ninguna de sus leyes que nos quiera imponer y que van a prevenir que hagamos algo para salvar a nuestra Madre Tierra. We will find our strength in each other. Vamos a encontrar nuestra fuerza juntos los unos con los otros. I will say to you, here in this territory, well, this is one of the pitfalls that we're dealing with.
Entonces yo desde aquí te voy a decir, mira, aquí son estos los obstáculos que tenemos por acá. And you will say that from your nation, that this is how we will deal with that. Y tú desde allá vas a decir, bueno, desde dentro de nuestras naciones, así es como vamos a hacerle frente a esos obstáculos. Thereby, our reciprocal relationship will provide solution for all of us. I will get solution to my issue here from you. Y de esta forma, nuestra relación de reciprocidad va a poder ayudarnos mutuamente. Es decir, yo voy a poder encontrar solución gracias a ti. And you will get solution to your issues where you are from us. De la misma forma en que allá los desafíos a los que les hacen frente van a encontrar solución a partir de aquí. No, that isn't to mean like say directly from me. When I say us, that means all of the rest of the original peoples who are on board in their identity. Y esto no significa decir tú como individuo o yo como individuo, sino de todos los pueblos originarios que están haciendo todo lo necesario para defender su verdadera identidad. I see this truth, this reality just in your image right now. Y esta verdad yo la puedo observar simplemente en la imagen que nos presentas. Of questions that I have to ask you just based on your image that you project. De preguntas que ya necesito preguntarte, hacerte en relación a la imagen que vemos de ti. I find solutions or answers or connectivity that reveals a common truth between us. Encuentro conectividad de esta verdad común que veo entre nosotros. So I have to ask you, Entonces tengo que preguntarte, why is there 3 feathers on your headdress? ¿por qué en tu, cómo lo llamáramos, penacho, no sé cómo llamarlo, si me puedes dar la referencia adecuada de cómo lo llaman ustedes allá, ¿por qué tiene 3 plumas así? No, claro, ¿por qué no responderles? Pero antes de eso, como decirle, ¿cuál es el nombre de, o sea, el nombre, todavía no me, de la persona que lo traduce? Oh, yes, for sure. I will have to answer you back, but I still don't even know your name. So for the person that is translating, what is your name? Él se llama Stuart Gatsidan Zarillo y yo me llamo Edith. Muchísimo gusto, Jairo. Tienes toda la razón. Stuart, un fuerte abrazo desde acá de la Amazonía ecuatoriana, desde el norte de la región ecuatoriana, donde vivimos todavía los pueblos originarios. Yo soy netamente de Sarayaku, Quichuaruna, y desde las juventudes nos estamos uniendo para poder trabajar el tema económico, el tema de la biodiversidad, el tema de territorio, el tema de educación, el tema de salud, pero enfocado desde nuestras propias realidades. So my brother Stuart, a great greeting from here, and I am Arayuca, that is the Quechua. That is, we are in this alliance of different original nations from the Amazon, and it is in relation as to how we are going to be facing all of the different challenges that we have, being it in the economical grounds, being it in the biodiversity grounds, being it in our cultural grounds, everything that is attacking us. De llegar acá a este espacio y de poder conocer la sabiduría milenaria que también abarca el compañero Stuart, hace que nos dé fortaleza para poder seguir enfocándonos en fortalecer nuestras vivencias desde los territorios y buscar la unidad. And to be able to be here and to listen to the ancestral wisdom that is coming from our brother Stuart is just already giving us the strength necessary to continue in this effort of joining our efforts to continue looking for that ancestral knowledge and wisdom. Tenemos acá tanto territorio verde, que nos han llamado vagos por no trabajarlos, pero en realidad somos los conservantes de la biodiversidad de la naturaleza y de la vida, y que pues también buscamos espacios para poder trabajarlo de diferentes formas. ¿Por qué no decir hoy en día la medicina natural, la medicina propia, amazónica de acá, que consumían nuestros abuelos y abuelas, hoy en día la juventud?
And there's so much green in our territory that they have called us even like vagabonds, like if we are not willing to work, but what are we going to be working for if that greenery provides us everything, and we are basically here to be the stewards, to protect her, to just let her as she is. And so now we are also considering, well, there's a lot of medicines that are from this ground too, that maybe could be given to the world, that we could consider like sharing a little bit what is here. So that's in the reflection that we currently are. De estar aquí también, de haber escuchado, una de ellas era la propuesta que tenía justamente para poder sembrar el cannabis. Y por qué no decir, me gustó de decirle para saber cómo mismo iba a ser, porque aparte de eso de conocer y saber y aprender y preguntar, hay diríamos, tantas plantas que poder sembrar y buscar una economía y también para poder ayudar a la comunidad. Entonces, si es que no tenemos algo, todavía un proyecto bien claro, podríamos enfocarnos también, como en el tema de mi persona, estamos trabajando la medicina propia, la medicina natural, que todavía para poder practicar desde la comunidad con los ancianos, los sabios y la niñez y la juventud. And so if I was hearing about the possibility of planting the cannabis, and that's a plant that yes could be planted in the territory, but if there is still not such a very specific project, then why not to also expand and go further into other medicines that are inherent to this territory, that is like our medicines from here, and that could be yes, maybe providing a beneficial economic benefit, let's say, in order for people to be able to provide for themselves, but especially also helping the community, helping the people that are needing these medicines. En ese caso también le había propuesto justamente en las reuniones anteriores a Antonio, a Gloria, de decir que tenemos experiencia en el cultivo ya de sacar esencias como del jengibre, de la cúrcuma, esencias de limoncillo. Y decíamos, si es que tenemos un gran sembrío pues de cannabis, ¿por qué no nosotros mismos ser quienes saquemos esas esencias y poder ser nosotros quienes ya seamos los exportadores de esta esencia en caso que se pueda lograr este trabajo? And something that I have already spoken with Antonio and with Gloria is that we already have facilities to be able to extract from ginger, from curcuma, and from lemongrass. So why not, if we're going to be planting cannabis, we could also be extracting that. And if we have those facilities and we can extract that from that plant, maybe we could also become like the medicine providers that we could be giving to the rest of the people. También estamos en el trabajo para poder dar a conocer el trabajo en una de ellas que le había mencionado hace un momento, la alimentación propia, o sea, el propio alimento nativo, propio nuestro, el propio, los peces nativos, los animales nativos propios de la zona y que no nos estén trayendo cosas de afuera. Y entonces ha ido enfocado la medicina natural, la sabiduría milenaria, para que en los territorios tener todo lo nuestro, pero también que esto dé economía, ingreso para poder resistir, sobrevivir hoy en día, que es necesario entre todos y todas, pero desde la comunidad. And another thing that is super important when we're talking about medicine is food, is what is it that we are putting in our bodies. Like, instead of like accepting everything that they are bringing on us, why not to concentrate in already these natural medicines and in our local fish, local animals that we can take care of in a managing way, and just be able to provide ourselves with everything that we have here. Here we have roots, we have plants, we have so much variety of stuff that we can feed ourselves from. So it can also be potentially an economic way, in a way that people can exactly sustain themselves. Decirle también a Arthur, acá manejamos una red de jóvenes a nivel de América Latina, con 17 países, que también sería muy bueno si en caso se va concretando unir esta sabiduría entre ellos, y por qué no decir también con la red de jóvenes que tenemos en la región de la Amazonía, juventudes que nos hemos unidos para enfrentar, para poder conocer y poder llevar de la mano esta resistencia, diríamos, esta lucha que hoy en día pues nos toca encarar, enfocados en todas las dimensiones,
sería muy bueno también enlazarnos con ellos y poder tener yo diríamos, este compartimiento, que es muy bueno para todos y todas, especialmente para los que vivimos en la selva amazónica. And this obviously will be promoting as well the coming back to the community. That is something that was a lot taken away from us. And also something that I want Stuart to know is that we have a lot of networking. So through our relationships, we have a network in so-called Latin America with 17 different countries that are all youths that are involved in a way or in another on resisting in our natural identity. And here also in the Amazons, we have a local networking, and it would be ideal that all of these people could connect here so we can start working this in a very much more concerted or like a conjuncted, unified way. Y lo otro también quería decir, en caso de poder llevar el tema del cannabis en territorio, todavía acá en Ecuador hay el tema de restricciones diríamos, por los ministerios. Todavía no es legalizado el cannabis acá a nivel de Ecuador. Eso le estaba mencionando justamente a Gloria y Antonio, decir que también tenemos que ver cómo llegar a ese punto de no tener diríamos, estos pequeños detalles o inconveniencias en caso que se dé para poder producir. And another thing that I was already telling Antonio and Gloria is that here in Ecuador, there is no legalization of cannabis as yet. So the question or the main objective will be as to how to get rid of those impositions so we can get to that production of that medicine. Oh, wait, did you say illegalize or legalize? It's not legal. Oh, so right now it's illegal. Yeah. Okay. Dicho esto, Arthur, para mí ha sido un gusto de poder dirigirme, de sentir su fuerza, su sabiduría, de poder escucharlo y poder compartir estas palabras contigo y con todos los que nos escuchan acá justo en esta reunión. And that being said, it has been a pleasure for me, Stuart, to have been able to listen to you, to feel your strength, your energy, and to share these words with everybody that is present. Dicho esto, voy a responder la pregunta que hace un momento me había preguntado. Pero antes de decirlo eso, estamos acá para poder trabajar en lo que se pueda, en lo que sea, cuando es en bienestar colectivo, comunitario y pensado en el pueblo, sin estar encima ni del uno ni del otro, sino en bienestar común. Estamos para poder trabajar, coordinar y poder conversar y seguir adelante en esta lucha histórica que todavía los pueblos originarios seguimos en resistencia. And having said that, now I'm going to answer the question that you asked me. But before that, I just want to reiterate or actually say that we are here to work in collaboration. And when it is always with the aiming of the collective well-being without one being on top of the other, but really recognizing and acknowledging each other, that's the work that we have to do. So again, we are here ready to be working with you. Las tres plumas de mi corona están trazados, diríamos, están enlazados y están conectados con las tres dimensiones, el Jagua Pacha, el Pacha y el Uku Pacha. And the three feathers are connecting with the three different dimensions that you need. ¿Verdad? Hablo diríamos, del universo, de aquí donde todos vivimos, y el mundo, digamos, el mundo oculto que es el mundo de la tierra, el otro mundo. Son tres mundos diferentes, esos representan las tres plumas. So we're talking about the world of the universe, the world in which we are here, and like the little universe, if we want to call it like that. That's the three levels that these feathers represent. Estoy muy agradecido conmigo, estoy aquí atento, escuchándoles, los que sea, y un fuerte abrazo. Mil gracias por el espacio. And I am here listening to you, and I'm really thankful for this exchange. And again, thank you for this space. Very good. Even though you're speaking in Spanish, I don't understand Spanish, but when you were identifying about the three feathers, I understood what you said completely. A pesar de que no hablo español, pude entender perfectamente de qué hablabas cuando explicaste a qué representaban las tres plumas. So I'm very happy to have seen your image today. Entonces estoy muy contento de haberte visto, esa imagen que nos diste. If you would have just been talking, say like some people have to shut their camera off and just speak on their microphone. If that would have been the case, I would not have seen your three feathers.
Si hubieses hablado como muchas personas a veces hacen, nada más hablan sin la cámara, con el puro micrófono, no habría sido capaz de observar esas tres plumas. And it's the three feathers that made me recognize you. Y son las tres plumas que me hicieron reconocerte. And so again, when you spoke in Spanish, describing or explaining what they are, I understood you without understanding Spanish, having this great expanse of time and space separate us. Y entonces fue cuando vi tus tres plumas de nuevo, cuando hablaste de lo que significaban, a pesar de que hablaste en español, entendí inmediatamente cuál es nuestro vínculo a través del lugar, el espacio, el tiempo. I see what you are wearing as the how would I put this? The steps of our evolution to get my nation to where we are now. Y vería estas tres plumas que estás portando como símbolo de lo necesario que le tomó a mi nación y para llegar a donde estamos. That it is our journey, the journey of the corn that has got us to where we are here. Y es el viaje del maíz, todo lo que hizo que el maíz existiera y que el maíz llegara hasta acá, ese es nuestro viaje de sur a norte. We can say it is a 10,000-year journey of the corn, but that only limits it to the vein of corn. Y podemos decir que es un viaje de 10,000 años del maíz, pero si lo hablamos así, puede que parezca que se limita nada más al maíz. When our collective evolution is much more than just corn. Siendo que nuestra evolución colectiva es mucho más que nada más el maíz. But it's my evolution of corn that makes me understand and know, remember that I have come from you through all the nations since our birth. Pero es el maíz el que me recuerda a mí que nosotros llegamos al punto en el que estamos gracias a la evolución que viene desde el sur, es decir, desde el momento en el que nacimos. And so whenever we have first contact with other nations, we always see similarities because our evolution is the same, it's together. Y cuando tenemos intercambio por primera vez con alguna nación, siempre vemos las similaridades porque es ahí en donde vemos en nuestros puntos comunes de dónde venimos. So obviously then the person who wears such, for us, we call it a gastoa. Y por supuesto, la persona que porta un tocado así, aquí le llamamos en la lengua el gastoa. Represents something within the people, within the community. Que representa algo dentro de la gente, dentro de la comunidad. For us, the heads wear the gastoa. Para nosotros son las cabezas masculinas que van a portar el gastoa. The three feathers identify the Ganyangahaga, what the world knows as Mohawk. Y las tres plumas de esta forma identifican a la nación Ganyangahaga, que es lo que todo el mundo conoce como los Mohawk. Now, only the chieftainship title will have the deer antlers in the gastoa. Y van a ser solamente los títulos de jefatura los que van a tener los cuernos de venado de ambos lados. So if you walked into my village and you had a business to conduct, you would look for the gastoas. And if you wanted a specific chief of the either wolf, bear, or turtle clan, you would look for the antlers and the symbolage that identifies as to which clan that person is holding the title. Entonces, si vinieras a mi pueblo y quisieras hacer negocios con la persona que tiene la autoridad en el pueblo, inmediatamente buscarías a quien tiene el gastoa, es decir, verías las tres plumas y está indicando que esa es la persona que representa. So I'm very happy to see you today. Entonces, estoy muy contento de verte el día de hoy. Because I'm looking at the truth of our history. Porque veo la verdad de nuestra historia. Not history, her story. Y aquí hay un juego de palabras que hay que corregir la palabra. Cuando hablamos de historia, en inglés viene de his, que es el masculino, y tenemos que hablar de la de ella. Entonces, la ella, historia, tenemos que construir la palabra todavía. Okay, now, and as far as the other things that you present to say, why not medicines and other stuff like that? We agree 100%. This is the agenda of where we are going.
Y con respecto a lo que mencionas de por qué no otras medicinas, por supuesto, estamos a 100% de acuerdo con eso. Esa es la dirección hacia la que vamos. What we see right now as the big action that is happening is we are going to make the change in the non-native world that they could not make. We are going to decommodify them. Entonces, lo importante de ver en cuanto a las medicinas es que el mundo no indígena lo que hizo es que las hizo mercancía. Entonces, tenemos que ver la forma en cómo no verlas como mercancía. Right now, their way is commodification. So it's commodification of those medicines. Entonces, ahorita ven a las medicinas y las dicen mercancía, cómo las producimos más, cómo las vendemos más. And that's war. Y eso es la guerra. So right now, the reason why we are addressing just one thing right now, the hemp, is to address something that the whole world can see the science of, the truth, that this is one plant that can be utilized everywhere on earth to clean on the 3 levels of our existence. Y ahorita, ¿por qué nos estamos concentrando en el cáñamo? Porque aquí la distinción es el cannabis, está la marihuana y está el cáñamo, pero hablando del cáñamo, el cáñamo es la medicina que pudimos observar que era la que puede realmente limpiar a nuestra madre tierra en los 3 niveles en los que ha sido contaminada. Now, again, through our combined effort, the original people pushed this. The non-native people of the world cannot deny the science and cannot deny the medicine, the healing power upon the earth. Y con la ciencia del hombre no indígena y con nuestras medicinas, cuando las combinamos, no se puede negar el poder sanador curativo del cáñamo. But to do it to a point of being successful on the earth, it must be done by everyone. It has to be done, or the only way it can be done is outside of business, outside of economics, outside of commodification. Y para que esto pueda tener éxito, tiene que ser hecho de la mayor forma, es decir, de una forma casi masiva, pero tiene que ser hecho fuera de los espectros impuestos por el hombre blanco, que son justamente el hacer la mercancía, el industrializarla, el venderla, el hacerlo por dinero, digámoslo así. So we utilize this one thing that the non-native world can see the truth of in the science, which they will utilize to kick in their doors of their tyranny, what they call government. Entonces, utilizamos la fuerza del hombre blanco, su energía, para poder ir a darle de golpes a sus propias puertas para hacer caer estas puertas de la tiranía que ellos mismos han empezado. Once those doors are kicked in, then we can send in all of our other medicines and they will not be able to stop it. Y una vez que esas puertas hayan sido tumbadas, entonces todas nuestras medicinas pueden seguir y ya no va a haber nadie que pueda detener a ese proceso. So we must understand truly what this big action is that we will be taking, that it is a reversal of the last 500 years of colonization, which means it's a reversal of so-called economics. Entonces tenemos que comprender el objetivo de esta acción. Realmente el objetivo es el de deshacer los últimos 500 años de colonización y dicho en otras palabras es el de deshacer el proceso de la economía. So I agree 100%. Your people have the magic healing power that the world needs. You have most of the medicines right in your territory. Y estamos completamente de acuerdo con lo que dices. En tu territorio se encuentran la mayoría de las medicinas que el mundo necesita para sanar. But I cannot afford to have those medicines go out under the current circumstances where they will be commodified. Those medicines will be destroyed. Pero tanto tú como yo no nos podemos permitir o dar el lujo de dejar que esas medicinas salgan al mundo bajo las circunstancias actuales de la mercancía, o sea, de hacer la mercancía, porque si no, es la forma de garantizar que esas medicinas van a morir. We must protect it. We must conduct ourselves the same way that a doctor does. We will tell the patient
what they have to do to prepare themselves to receive this medicine, how they are to take it, when they are to take it. Tenemos que protegerlas y tenemos que comportarnos como el doctor que un paciente enfermo viene a ver, es decir, es el doctor el que le va a decir qué medicina va a tomar, de qué forma, qué cantidad. Now, not under my authority, not under anybody's authority. Y eso no puede ser ni bajo mi autoridad, ni bajo la autoridad de alguien más. Again, just quite simply under the authority and the truth of natural science. Pero de nuevo, solamente bajo la autoridad de la ciencia natural. Okay, so just to reiterate on what you said, why not these other medicines? We agree 100%. It's just a matter of how we get there. Entonces, de nuevo, nada más para reiterar, cuando dices, ¿por qué no estas medicinas? Por supuesto que estamos absolutamente de acuerdo con eso, simplemente establecer, digamos, los pasos de cómo llegar a eso. That being said, how do you feel? How do you see that? Habiendo dicho esto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué piensas? Arthur, de verdad, solo al escuchar hablar se puede sentir cuando una persona pues habla con honestidad, habla con lealtad, y eso nos llama la atención a las generaciones y a las juventudes de estar presente y seguir diríamos, este proceso, este horizonte que puede cambiarnos, diríamos, la forma de vivir de muchos pueblos originarios. Stuart, again, it's just by the way of hearing you and feeling you, we can tell when somebody is speaking with honesty and with the truth. So I'm already saying that this is very inspiring because this is exactly what us as young generations trying to resist or trying to reveal or however you want to call it need to grasp on, so we are able to move forward in a conducive or in a proper way. ¿Por qué no apostar en estos nuevos tiempos? Digamos, estamos a tiempo de poder escribir una nueva forma de vivir con las nuevas generaciones. ¿Por qué no apostar nuevos rumbos, nuevos caminos? Pero como siempre decimos, todavía estamos un poco cegados y hay que buscar esta luz que de verdad va a ayudar a resistir y a existir como pueblos originarios. And why not to just now take the time to rewrite the way in which things are supposed to be happening? Because what I am observing or that I can state is that we are still kind of like blinded a little bit. So we know that there's light and we can maybe start seeing it, but we still don't know how to get there or what are the steps to make it bigger. So yes, just to say that. Tenemos algo. Creo y estoy muy seguro que los que estamos aquí justamente hoy reunidos tenemos algo en común. Buscar un bienestar común, un bienestar igualitario. Algo que nos pueda ayudar a todos y a todas. Y para eso estamos aquí, reunidos, para dar una solución, para buscar, diríamos, un mundo mejor entre todos y todas en este tiempo, en este nuevo tiempo, que estas ideas, lo que hoy estamos plasmando, pues, florezcan y podamos cosechar los frutos que vamos a sembrar, pues, de aquí en adelante. And I believe that everybody that is in this gathering, in this meeting, is having as a main objective the common good, like the well-being for everybody. So if we continue working in this perspective or on this direction, we are going to be able to attain these objectives in these like new times or like this transitional time, if we want to say it, in order to get there. Arthur, si hoy estamos aquí todos los compañeros y llegamos a plasmar un trabajo de aquí en adelante, pues sigamos construyendo, sigamos trabajando, sigamos enfocándonos de cómo lo vamos a realizar, cómo lo vamos, diríamos, a obrar. Muchas de las veces estamos en palabras, la cosa es llegar a la obra, ya no más palabras, sino vamos a obrar. Lleguemos a ese punto, ¿cómo lo vamos a lograr? Si llegamos a, diríamos, a tener esa respuesta, vamos a trabajar. Nosotros como pueblos originarios estamos con gusto, con la extensión de territorio, como decíamos, y con muchas juventudes de muchas nacionalidades,
estarían en gusto de poder trabajar, que esto ayudaría mucho a salir adelante. And again, it will be more like we are here ready to be working. I can bring all of these networks and I would say we can from here start working together. And I would say, let's focus and let's really concentrate on how we do it. So sometimes it is a lot of words and just words, but we need to get into the action. How are we really gonna land it? How are we really gonna do it on the ground? And when we are in action, is that the energy that all of the youth need? They are all ready and they need like that direction. They are super ready to act and to do it in that good direction. So we are ready for that. Solo eso de mi parte, Arthur. Un fuerte abrazo de verdad y estoy acá. Estoy en este tema de aprendizaje, de conocimiento, siempre digo y siempre lo diré. Este es un espacio de conocimiento y de poder aprender sabidurías de otros pueblos, de otros compañeros. Y mil gracias a ustedes por darme esa apertura. Y estamos acá para poder trabajar. Cuando sea en bienestar común, cuenten con mí, diríamos con mi persona, con mi fuerza, en lo que uno y todos puedan desear, estoy para poder servirles. Eso nomás de mi parte, Ashkampagaracho, muchas gracias. So Stuart, really a pleasure to hear you. And again, I just reiterate, whenever I am here, I am ready. You can count on me as an individual, as a person, and I am ready to do the work that is needed to be done. So thank you again for everything. Yeah. Okay. I'll give you in a nutshell what we're working to return. Ok, entonces en breve te voy a decir por qué es lo que estamos trabajando, qué es lo que queremos hacer que vuelva. We know that prior to the coming of the great darkness of the white man, that throughout our hemisphere, that we all live the same way. Sabemos que antes de la venida del hombre blanco que vino a corromper todo el hemisferio, todos los pueblos vivíamos de la misma forma. Now, it's impossible for everybody to all be living the same way unless there is a common thread of communication between them. Y es imposible que todo mundo viva de la misma forma si no hay un como hilo conductor de comunicación que va a existir entre todos ellos. So to know this nutshell, basically where you and I come from, is we come from here, so-called South America, Antarctica. All life, the earth started to grow from here. Y entonces, en pocas palabras de una larga historia, tanto tú como yo venimos de aquí, de la Antártica. Toda la vida en la Tierra se origina a partir de aquí. Our story of our evolution is that 10,000-year journey that we identified that has traveled not only here to where we are in Ganawage, which is just 15 minutes south of so-called Montreal. Y nuestra historia de la evolución vino desde aquí hasta acá, hasta que llegamos a donde nos encontramos hoy, el día de hoy, en el así llamado Kahnawake, que se encuentra al sur de la isla llamada Montreal. But all this life has grown to become all of us. Pero esta vida creció para que fuéramos todos nosotros, que existiésemos. And our line of communication is that every 50 years, all of our nations used to gather in Mayan territory. Y en nuestra línea de comunicación, lo que solíamos hacer cada 50 años es que nuestras naciones, tanto del norte como del sur, se juntaban en el territorio maya. All the confederacies of the south, the confederacies of the north would send their representation to this one spot for our annual general assemblies, which was every 50 years. Y todas las confederaciones de ambos lados enviarían a sus representantes a la asamblea que ocurriría aquí cada 50 años. I am able to speak this because we still have memory of this. Y yo puedo hablar de esto porque todavía tenemos las memorias de esto. It was passed down through the longhouse, from the beginning of time. Que fue pasado mediante la tradición oral de la casa larga de generación tras generación. It is how, even though I am here and you are way over here, that I can read your headdress. Y es así como, a pesar de que yo me encuentro aquí y tú te encuentras acá, puedo leer
tu tocado que tienes en tu cabeza. And so our ultimate communication or being able to work together is actually dependent on the sacred people that lived in the in-between us. Entonces, de hecho, nuestra comunicación sagrada existe solamente gracias a el trabajo que hacían los que viven entre nosotros dos. Just as how we know that one side of the brain communicates with the other, but in order for that message to get across, it has to travel from the mass of the brain through that one tiny little isthmus in between. Así como sabemos que para que nuestro cerebro pueda comunicarse, tiene que pasar un mensaje de un lado hacia el otro, y para que esto pueda ocurrir, tiene que ser transmitido el mensaje por el pequeño istmo que tenemos en la cabeza. So these people here are our translators, our interpreters, so that what we see as truth, but our languages can then connect to understanding what the truth is of the north and what the truth is of the south. Y entonces esta gente básicamente actuaba como nuestros traductores para que la verdad del sur pudiese ser transmitida al norte y la verdad del norte pudiese ser transmitida hacia el sur. So ultimately, to do business together, we have to put this world back together in the proper way. Entonces, últimamente, para que podamos conducir nuestros asuntos de la forma en la que solíamos, tenemos que corregir el mundo, tenemos que ponerlo de la forma en que debe. But until then, we're ready to work with you also. So soon as you have a position on anything, even if it is something just local, if you are trying to save a tree, send it to us so that we could weigh in on it and support you. And we will do the same. Pero eso no quiere decir que hasta que lleguemos ahí vamos a poder trabajar. En realidad lo que hay que hacer es que, así como tú dices, estás súper listo para trabajar con nosotros, nosotros también estamos súper listos para trabajar contigo. Entonces, digamos, si tienes alguna posición que es fundamental para tu nación o para la conglomeración de naciones, preséntanoslas, haznoslas llegar para que nosotros sepamos inmediatamente lo que les está pasando y para que podamos saber si hay algo que nosotros podemos ayudar, o es decir, que podamos comenzar esta línea de comunicación que no tenemos, pero que a partir de ahora ya podemos tener. Y un segundito porque Stuart tuvo que salir y ahorita regresa. And just a little second because Stuart had to come out and he is coming back. So sorry, I apologize. Y se disculpa por haber tenido que hacer esa medida de urgencia. Okay, so you know in advance as to what our whole agenda is. Y así, de antemano, ya conoces nuestra posición, nuestro orden de trabajo, digamos. Everything that we do is on the public level so that everybody can see that nobody is ever surprised by anything. Y todo lo que hacemos es así justamente en la arena pública, como sería en una asamblea, para que toda la gente pueda estar al tanto y nadie pueda estar sorprendido de repente por algo que no sabía. We even tell our enemy, we are out to rid this world of the male dominance of democracy. Y de hecho se lo decimos de frente al que vino a hacerse nuestro enemigo, que estamos aquí para deshacernos de toda la corrupción de la dominación masculina. So when any non-native people work with us, they know that they are working against the systems that they have created to oppress themselves and their own children. Y cuando trabajamos con alguien que no es indígena, se lo decimos directamente, que sepa que estamos trabajando para que ellos sepan que ellos también van a trabajar por deshacer sus propios sistemas que ellos trajeron, porque son esos mismos sistemas que están oprimiendo a sus propios niños. Which truly is places everybody on the same playing field under the hemp unity agenda, because all of us together, native and non-native alike, have to fight against the oppressive tyranny of democracies. Lo que hace que todos nos pongamos, como digamos, en un pie de igualdad cuando somos pueblos originarios y también cuando vemos que hay hermanas, hermanos no indígenas
que saben que tienen que liberarse de todas estas opresiones que han sido traídas por sus sistemas corruptos. Okay, so we look forward that as soon as you do have a position, say like a document, a written position on anything, any issue, environmental, socially, politically, anything that your nation is struggling to restore, you forward that position to us, we will weigh in on it. We will say, yes, we support this. And if there is something in it that we see that could be maybe adjusted, we will present to you. Not to say, change this, but we will say, what about this? Entonces, de nuevo, en cuanto tengan una posición oficial que nos quieran transmitir, mándenoslas y se sientan así como nosotros les acabamos de enviar el de la unidad del cáñamo. Si ustedes tienen algo que decir, ponderar, díganoslo con respecto al documento. De la misma forma vamos a hacer eso. Si ustedes nos envían una posición o algo y tenemos algo que ponderar, los vamos a comunicar para que podamos trabajar de una forma unísona así. And outside of that, the thing that we can do the most to support each other is to share information, just to talk. Y aparte de eso, si hay algo que podemos hacer para ayudarnos aún más, es simplemente compartir información, hablar, decir qué es lo que está pasando. Where right now, I don't think that either one of us is fully aware of the impact of the conversation we had about your headdress. Porque por el momento yo diría que todavía no estamos lo suficientemente conscientes del impacto de la conversación que acabamos de tener con respecto a tu tocado. There are native and non-native people who throughout this hemisphere and around the world who will see this, who will make connections to truth by identifying that, wait a minute, the truth is here and the truth is here. It's the same in both hemispheres. Porque va a haber gente en el hemisferio y en otros lados que va a poder ver la verdad, va a decir, la verdad se encuentra en este hemisferio y en este. By you wearing your headdress today, this has addressed issues in countless people in bringing them to be able to understand things a lot better. Por el hecho de que has portado ese tocado aquí con nosotros para presentarte, está ya haciendo una ola, digamos, en toda la gente que va a ser capaz de comprender lo que eso significa. So if we could come together like we do this Reconstitution every moon, new moon, full moon, the Sunday closest to the new or full moon. Y este proceso de reconstitución lo hacemos en las lunas, cada luna nueva o cada luna llena. Y para acomodar a la gente lo hacemos el domingo, ya más cercano, ya sea para la luna nueva o llena. So maybe you come to tell us maybe in a couple of weeks what your next ceremony is. Entonces, tal vez en un par de semanas, la próxima la tenemos el 20 de marzo, puedes venir a contarnos cuáles son las ceremonias que están haciendo en tu territorio en estos momentos. And maybe we do the same thing. We have our next ceremony coming up, might be within the next 7 days, is going to be what's identified as the opening of the forest, the opening of the trees, which is the maple tree. Its sap starts to run. We tap that tree and utilize it for its medicines. Nosotros tenemos la próxima ceremonia ya que viene, tal vez en los próximos 7 días, y se llama la apertura del bosque. Es decir, cuando el invierno está y de repente empieza como a derretirse la nieve y empieza a llegar la primavera, se genera el agua de maple, que es después la mejor medicina. Entonces, el periodo de tiempo que dura el agua de maple corriendo de los árboles es el tiempo en el que está la ceremonia abierta. Okay, so we're in winter here right now, where we're at. Porque ahorita estamos en pleno invierno, aquí donde estamos. Last couple of weeks, really cold, a lot of snow. It went down to in Celsius, minus 27. Hace un par de semanas, por ejemplo, tuvimos un montón de frío. En grados Celsius llegamos a menos 20 y tantos y con el factor viento todavía más. Y tuvimos muchísima nieve también. In a 24-hour period, it went from minus 27 to plus 4.
Y de un periodo de 24 horas pasó de menos 24 a 4 grados centígrados, which is a variance in temperature of 31 degrees. lo que hace que la variación de temperatura sea de 30 grados. Oh, 31 degrees Celsius is what? That's around 90 degrees Fahrenheit. Very hot. Y cuando hablamos eso de transmisión de Celsius a Fahrenheit es algo caluroso. Just to identify that in 24 hours, it's freezing cold and then it's really warm. Just like when we get sick, freezing, cold, and then boiling hot. Si hablamos de la diferencia, entonces 30 grados de repente está súper congelado y luego sube de 30 grados, es lo mismo que cuando un cuerpo tiene temperatura, tiene escalofríos, la temperatura le sube, le baja. But just to show you, or for us, to bring our minds together in ceremony, how our maple ceremony is directly connected to you. Pero para que podamos ya comenzar a interactuar en ceremonia, para que te podamos decir cómo la ceremonia del maple está conectada directamente contigo. Because over the next few days, the Earth's axis is tilting, coming into our summer, warming us up here. Porque dentro de unos días la diagonal de la Tierra va a comenzar a girar, lo que va a hacer que el verano comience a llegar a nuestro territorio. Again, makes the sap in our maple trees run. Y es lo que, bueno, es la llegada de la primavera y ese calorcito hace que los árboles de maple puedan comenzar a escurrir. But at the same time, if we point up, now, mind you, I don't really know where you are, so I'm just going to put my finger here. Y no sé exactamente aquí donde te encuentras, entonces nada más voy a poner mi dedo aquí. So but when we are coming towards the sun, to our summer, you are then tilting away from the sun going into your winter. So our maple ceremony is directly connected to some ceremony that you do in the same time. Entonces, cuando estamos viniendo acá hacia el calor, ustedes tal vez estén moviéndose un poquito más hacia el frío. Entonces, todo para decir que hay una interconexión en los territorios y que cuando nosotros hacemos aquí una ceremonia, lo más seguro es que ustedes también estén haciendo otra por allá. And so by bringing the knowledge of our ceremonies together, Y entonces, si traemos el conocimiento de nuestras ceremonias y lo ponemos junto, we will get a more complete vision, understanding together of the entire body of our Mother Earth. vamos a tener una visión mucho más amplia y de hecho completa de la medicina de nuestra Madre Tierra. Together, our people will be on top again of understanding and knowing precisely what is happening in our house. Y juntos, en todos los pueblos originarios, vamos a ser capaces de comprender qué es lo que le está ocurriendo a nuestra casa. So these are of the things that we will share with you when we get into our opening of the bush ceremony, tapping of the maples. We will share it with you immediately so that you can draw the parallels to what you are experiencing, what ceremony you are in. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en cuanto tengamos la ceremonia del maple, vamos a decirles para que ustedes inmediatamente lo sepan y puedan hacer el paralelo de qué es el cambio que está ocurriendo allá con ustedes. And I got to tell you, for me, this is the most important, the most exciting business we could have together. Y para mí, este es el tipo de asuntos que me parecen los más importantes y los cuales me llenan más de emoción y de ganas de hacer cosas. Is to rediscover ourselves. El de redescubrirnos nosotros mismos. For us to get together and to say, this is what we are, not what the white man said we are, but this is what we truly are. Que seamos capaces de llegar a decir, esto es lo que somos realmente, no lo que el hombre blanco dijo que éramos, sino lo que somos realmente. So this kind of sharing is going to be the real thing that really strengthens us and gives us the knowledge or the ideas as to how we're going to accomplish turning this train wreck around. Y ese es el tipo de interacciones que nos va a dar el conocimiento para saber cómo vamos a evitar que este tren descarrilado se vuelva en algo positivo. I look forward to all our exchanges together.
y ya tengo muchas ganas de poder tener más interacciones juntos. And I can't wait to hear about your next ceremony. Y ya estoy esperando a saber cuál va a ser la próxima ceremonia que van a hacer allá. I need to hear what are the different parts of your ceremony. Necesito escuchar cuáles son las diferentes partes de ceremonia que hacen. I need to hear what are the different songs that you sing and what are their meanings and purposes. Cuáles son las diferentes canciones que hacen, cuáles son las diferentes funciones y propósitos. This way I'll understand your children. Y de esta forma voy a poder comprender a sus hijos. You'll understand my children. Y ustedes van a poder entender a los míos. We may be the first ones coming together. We might not understand each other, but by looking into each other's children, we will be able to be squeezing the best out of us, forcing ourselves to overcome any hurdles that are there in our own minds. Y puede que no seamos capaces de entendernos todo el tiempo cuando podemos tener interacciones, pero van a ser justamente nuestras niñas, nuestros niños que nos van a forzar a crear puentes de comprensión para poder facilitar el gran trabajo que sabemos que tenemos que hacer juntos. Okay, we have to move on. So if there's any thing you want to say on this, any closing statements, and then we'll move on. Entonces tenemos que continuar, pero antes, si hay algo más como final que quisieras decir, por supuesto, el piso está abierto. Bueno, antes de despedirme, pensaba estar una hora acá, pero el tiempo a veces se vuelve tan bueno, este espacio de conocimiento, que uno no quiere despegarse de este medio. Well, before leaving, I just wanted to say that when I got here, I said that I only wanted to dedicate 1 hour to this, but when the knowledge and the interaction and everything that is being felt is so good, it's like you don't want to give that up. Arthur, comentarte que acá en los pueblos amazónicos, voy a hablar de mi pueblo, de la Amazonía, de los quichuarunas. And I would like to tell you that here from the Amazonian people, and I will speak for my people from the Quichuarunas. Nosotros, los Arayacurunas, tenemos la tomada de ayahuasca. We have as a medicine the ayahuasca. Tenemos la shingalina de tabaco. We have also the tobacco shingarina. Tenemos la bebida de guayusa. And the drink of guayusa. Y también tenemos las bebidas de las cortezas fuertes de los árboles de la selva. And the drinks of the strong medicine of the barks of the jungle. Y entre muchas de ellas, pero en específica las que le he nombrado, en específico no hacemos ceremonias grandes como es. And with some of them, specifically with all of them, but with the ones that I mentioned, we don't do ceremonies specifically for them. Realizamos cuando hay que tomar estas bebidas, son muy sagradas y nos sentamos con los que gustan, sabedores y conocedores, y también con juventudes y niñez que gustan aprender. And what we do is that when we are gonna ingest this medicine, is there that we are gonna sit down with the ancestral authorities that hold the knowledge of these medicines, and we are gonna invite the young ones to also be there and listen and learn. Todo esto, lo que le he mencionado de las plantas y bebidas nuestras, que se lo toma en la casa o a veces en la reunión con la comunidad, lo hacemos para reencontrarnos con la comunidad, reencontrarnos a nosotros mismos y poder tener diríamos, un horizonte y conservación a todo lo que nos rodea, porque aquí todo tiene vida, todo tiene sentido para nosotros. And when we are going to do the drinking of either or of these medicines, we are going to usually do it in somebody's house or in the community. And it is with the objective of all of the participants of the drinking of it to be more aware of the surroundings, of the interactivity that is there, because around here, there's everything that is alive. Eso es, diríamos, en pequeños detalles que le he comentado. Hay mucho que conversar, hay mucho por explicar, hay mucho por decir, diríamos, mucho por aprender y mucho por conocer.
pero en pequeños detalles, pues le daba a conocer una mínima parte. And of course, I am really doing like a little brief telling of what it is, because there will be so much more details or intricacies to relate. And of course, I realize that there is so much more also to listen to and to learn from, but just to reply to you immediately to tell you about this. Para terminar, y a todos los que nos escuchan, decirle también que llevamos una reivindicación para el fortalecimiento y el sostenimiento de nuestra identidad, enfocado de nuestra realidad, con todo lo que es nuestro, que ya había mencionado un comienzo, en la educación, en la salud, en la gastronomía, en la vestimenta, en el lenguaje, en nuestro propio idioma, y nuestra propia, diríamos, indumenta, nuestras jalingas, nuestros llautos, todo esto está enfocado en el fortalecimiento, y eso estamos llevando con las juventudes en los territorios. And just to end, just to reiterate, because I already said it, but it's like what we are working on is in a total reivindication of everything that is us. So we're talking about of medicines, of health, of clothes, of how we, what we wear and what we carry and what for. And it's all, again, with the youth. So they continue bringing this reivindication. Entré con el sonido del pututo y me voy a despedir con el mismo sonido. Se entra con buena fuerza y también hay que despedirse con la misma energía, que las tres dimensiones de los tres mundos pues esté siempre con nosotros, y en cada sonido, en cada voz, se escuche la voz de la rebeldía, de la resistencia y de la existencia que los pueblos originarios estamos aquí presentes. So I came in with the energy of the shell, and I have to live with it again. Ha sido un gusto de estar con ustedes. Me voy a despedir de acá. Un fuerte abrazo diríamos, de luz, de energía y de sabiduría, donde quiera que nos encontremos. Estamos para los que sea, para conversar, dialogar y llevar adelante en todos estos espacios. De verdad, mil gracias por este tiempo, por esta apertura y de no habernos escuchado. Esperemos no haber cansado mucho a los demás compañeros, pero muy agradecido de haber escuchado y sentido la voz y la fuerza del compañero Arthur. I'm gonna have to say bye, but again, I'm very thankful for everything. I hope that we didn't get everybody else tired, but I am ready to continue with everything. Is that the proper? Stuart pregunta si, es que obviamente lo tradujo, ¿no? ¿Cómo se escribe su nación? Quechua Aruna. Quichua Aruna, Saraya Kuruna. Quichua es K-I-C-H-W-A. Ok, espéreme tantito porque se nos pierde. Espéreme, dame un segundito. K-I. Ajá. C. Ajá. H. Ajá. W-A. Ok. R-U-N-A. Perfecto. Okay. Quichua Aruna. K-I. K-I? ¿Ya? Sí, pero ahí viene algo, hay algo, Quichua Aruna, pero somos Quichua de Sarayaku. Acá hay Quichuas del Napo, Quichuas de la Sierra, entonces hay que diferenciar las diferentes Quichuas o nacionalidades como estamos. Por eso nosotros nos identificamos como Sarayaku Aruna, Quichua Aruna. Okay, so it's important to say that there is a conglomeration of nations that can be said as Quechua, but then we have a Quechua from different places, like different, so that's why you always have to identify which Quechua it is. K-I-C-H-W-A-R-U-N-A. Okay, what's the Runa part? Entonces, la parte de Runa, ¿a qué se refiere? Sarayaku Runa, nosotros somos seres humanos, hombres de Sarayaku, o sea, del río de maíz. Runa no tiene género, ni de hombres ni de mujeres, es en general, ser humano.
Así nos caracterizamos. Sarayaku Runa, which means the Sarayaku, which is the people from the river of the corn. And there is no gender in there. There is no female, there is no male. It is just, it is. Wow. Okay, so one last thing before you go, the Runya part. Is it like this? We live in a town called Ganawage. Entonces, nada más una última cosa, la parte de Runa. Aquí, por ejemplo, vivimos en un pueblo que se llama Kanawage. So just in comparisons, Ganawage might be Quechua. Entonces, digamos, si lo comparamos, Kanawage podría ser Quechua. Now here we say anybody from Ganawage is Ganawage Rono. Y aquí decimos que alguien que sea de Kanawage es un Kawanagerono. Means they're from Ganawage. Sí. Un Cahuenague Runa. Ah. ¿Qué significa que son de ahí? Does the Runa, Es un ser humano, Cahuenague. O sea, Runa es persona, ser humano, que no tiene género, ni hombre ni mujer. Es como todos, pero muchos lo toman de otra manera. Ser Runa es ser indígena, y en realidad nosotros no. Ser Runa es ser persona, ser humano. Runa is actually a human being that, again, doesn't have to be female, doesn't have to be male. And some people will take that word as being, it is native, but no, it is not. It is just a human being. okay, then this is the exemplification of the fact of that my journey. For me to be in existence, I have come this way. Entonces, el ejemplo es que para que yo pueda existir, primero tuve que venir por estos lados. That means a lot of things along the way is in my identity. Esto significa que muchos de estos lugares se van a encontrar en mi identidad. So just think of this, Runa, Rono. Entonces, si pensamos, allá dice Runa, acá dice Rono, These are very similar sounds, son sonidos bien similares and they actually mean the same thing. y de hecho significan lo mismo. This is what we're saying is the true power of us coming together to talk about the true things. Eso es lo que decimos cuando el poder de ambos se junta para hablar de las verdades. I see you more as a real thing in my life through this connection that our ancient languages identify our ancient connections to each other. Y así le veo mucho más claramente como parte de mi familia, en el sentido de que son nuestros lenguajes ancestrales que tienen esa conexión. Like I said, for me, this is the most exciting part. Y para mí esto es lo que más me llena de emoción, Rediscovering ourselves. redescubrirnos. So, okay, I don't want to keep you any longer. Nyawagoa for everything. You got no idea how much you just being here visually today has helped us to make so much connections. Connect the dots, the picture comes more clear. Y bueno, ya no queremos agarrarle más tiempo, entonces de nuevo muchísimas gracias. No tienes ni la menor idea de nada más por haber venido, darnos esta imagen, todo lo que implica para nosotros. De nuevo muchísimas gracias. So we say, Guatsanuni, we are happy. Entonces en la lengua aquí se dice Wagatsanuni, estamos contentas, contentos, todo el mundo. Nyawagoa. Muchas gracias. Ashka Pagrachu, Kushi Kushi Mirini. Muy contento me voy. Muchas gracias. I'm leaving very happy. All right. Okay. So 3 years investment in doing this, sitting here 6 hours each time, twice in a month, twice in a moon. We're sitting here, let's see, 12 hours every month, 12 times 13. What is that? 157 or something like that. 157 hours sitting here to squeeze out of that investment this one return. This is a good investment. Entonces nos hemos sentado cuántas veces por 4 años, 5 o 6 horas, cada 2 domingos, y si contamos habría unas 170 y tantas horas, y todas esas horas para poder
obtener esto que acabamos de tener. Entonces, es un muy buen regreso sobre la inversión. Okay, so I don't know if this has helped anybody else, like to make any connections or to understand a little better, but this has definitely helped me a lot today. Entonces, no sé si esto le ayudó a alguien más a hacer conexiones de entendimientos, pero definitivamente me ayudó a mí. So very grateful, but this isn't, and nobody should take this as that, the next thing or the next person who says something has to be just as great. No, we come to the table bringing all of our different aspects that we have, our different knowledges. And at one time, what we bring may be of the utmost importance to everybody. At another time, it might be something that we can say, well, we can sit on this information for a while. Y que la persona que va a hablar el turno siguiente no piense que ahora tiene que ser igual de grandioso que la interacción que acabamos de tener. No, cada persona viene aquí con su contribución, con lo que tiene que ofrecer en la mesa. Entonces es la palabra de todo mundo la que hace esta grandeza justamente. No, nobody's power, nobody's energy, nobody's wisdom or knowledge is greater than anybody else. We all come with the same equal power to rediscover ourselves. Ni el conocimiento, ni la inteligencia, ni la sabiduría de nadie es mayor a la de alguien más. Es todos en el mismo pie de igualdad para poder reconocernos, y eso es lo que genera la grandeza. Okay, so like we said, we have to move on. Just for everybody's knowledge, what time are we at right now? 4:38. Okay, 4:38. Okay, let's just move on. Okay, entonces tenemos que continuar. We should get to the class on Thursday with Gloria and the other moms. Okay. ¿Puedo añadir unas 2 palabritas nada más? 1 minuto. Sí, Gloria, de hecho le estoy diciendo a Stuart que tendríamos que seguir con ustedes para hablar acerca de la clase del jueves, que estás ahí con las otras chicas también. Ajá, exacto. Bueno, verá, solamente quiero decirle, porque en realidad sí queremos escuchar también a las otras compañeras, ¿verdad? Y estoy muy contenta de lo que estoy escuchando. Este chico es un muchacho joven, es la primera vez que lo escucho totalmente así en su forma de que describe. Necesitamos esta forma de poder espiritual para el resto de la juventud. I am just very happy, and we are not going to take a lot of time because we know that we also have to give the opportunity to everybody else to talk. But this is the first time that I hear this young man speak, and I am really happy because that's exactly what we need, this young leadership to be able to continue on the path. Íbamos a tener ahorita una entrevista con otro grupo que están bien organizados desde Argentina, pero tuvieron que salir porque fue el arreglo de último minuto. Parece que no tuvieron tiempo de esperar, pero sí esperamos que ellos se van a conectar, porque en el tema de las escuelas, ellos tienen muchos temas para educar a las madres, porque como pusimos al grupo el nombre, le pusimos Madres y Estudiantes por la Verdad, entonces ellos tienen mucho para aportar para las madres y estudiantes, como también este joven. Ojalá que podamos tener las enseñanzas de la juventud de allá del Amazonas para nuestra juventud, para los niños. It is a shame. I know that maybe they were a little bit last minute and that they couldn't stay, because there was also this group that is super organized from Argentina that is called Entrelazando Abdayala. Intermerging Abdayala, and they had to leave. Apparently they didn't have all of the time to stay, but we already made this first contact, so we are gonna get back with them next time that they are available. And we also have a lot of the moms that are there that is called Parents. ¿Cuál es el nombre del grupo? Es el nombre del grupo que estamos poniendo con la página que usted nos ayudó a diseñar, que todavía no tengo quien me ayude a activar. Es Madres y Estudiantes por la Verdad. The group is Mothers and Students for Truth.
Sí, entonces ahí tenemos a una de las amigas que estábamos tratando de preparar, sin conocer mucho esto de internet. Tenemos un amigo que está ayudando, uno de los dos personas que van a ayudar y está la una presente aquí, está ayudándonos a hacer la página para ellos, ayudar a transmitir también en los grupos de ellos. Pero nosotros vamos a tener la página con ustedes, o sea, el grupo de madres y estudiantes va a estar directo conectado con ustedes porque tenemos todos estos otros eventos que vienen. And they had a page that they were assisting to create, but now there's this other page that you also assisted to create. So now we're going to use this one so we can continue also posting all of the other events that we are going to continue having with you as well. Ya, entonces Lisa, Eli está ahí, si ella quiere saludar al grupo, entonces para darle el espacio que ella salude y de ahí nosotros ya salimos para escuchar a los demás. Gracias, nada más, no quiero estorbarle más. Yo me voy a comunicar directo por WhatsApp con usted con el resto de preguntas y lo que tengamos que planear. Abracitos para todos, hugs for everybody. Entonces vamos so we are gonna give a little bit of a space to Ellie that is there if she wants to talk, but we really don't want to take a lot of time. We rather give a space for everybody else that wants to talk too. Yeah, that's it. Thank you. Who is it? Gloria. No. Oh, Ellie. Ellie. Did we share the poster? Hang on, I cannot do everything at the same time. Eli, ¿gustas decir algo? Eli, do you want to say something? Sí, quiero saludarles, enviarles un abracito a todos. Muchas gracias por permitir estar aquí, compartir. Nosotros también estamos acá organizando para una escuela para los niños y también estamos interesados en el proyecto del cannabis. He tenido la oportunidad de comprar un terreno allá en Bolivia y es un poquito extenso, son como 100 hectáreas y me gustaría trabajar ahí. Yo soy del Ecuador, pero también mi proyecto sería allá. Abrimos una escuela aquí en Nueva York y la estamos organizando. Dame un segundito, por favor, Lina, nada más para traducirte, se me olvidó decirte, porque si no se me olvida lo que dices y es muy importante. Ellie is working with Gloria and they live in New York, but she's originally from Ecuador as Gloria, and she just recently bought some land in Bolivia, and it is a good ground. It is about 100 hectares. And she's completely ready to start working it. So they are really interested also in the cannabis project and any other medicine that would be interesting or important to do. Wow. Wow. Adelante, Eli. Sí, también quiero compartirles algo. Tengo aquí, vino donde una amiguita y también ella tiene productos de cannabis. Sí, ¿sí ves? And I just had a visit of a friend and she has some cannabis products. Que le traen de allá de la Florida. And she gets them from Florida. Take that off. Sí, estoy muy contenta. Pienso que voy a pedir para empezar a distribuir también. Es muy bueno. Estoy muy contenta, muy agradecida. También estamos abriendo, bueno, está pronto para salir la página del app, porque también acá escuchamos que se van a cerrar todos los medios de comunicación. Entonces, para como el 28 de este mes, y está lista ya el app para poder entrar ahí, para que nos podamos comunicar. O parece que Gloria también me dijo que ustedes tienen un medio de comunicación. So I am very happy for this medicine that I'm thinking that I'm gonna order some too, and I am maybe also gonna distribute because I know it is super good. So it's part of what I am interested on doing. And also I know that well, we are working on an app and we are looking forward to present it, to put it into action so we can communicate, because we have been told that the communication means that we currently have are going to be all falling down soon.
So also Gloria has also spoken about that maybe you have another communication mean that could be still like a kind of alternative or possible. This is something that we've been working on as a part of, or as the main body of this reconstitution process. Esta aplicación o ese medio de comunicación es algo con lo que hemos trabajado también paralelo o más bien motivado por este proceso de reconstitución. Okay, going from the starting point of prior to the white man coming here, that everybody was all organized as one body. We moved as one body. Porque antes de que el hombre blanco llegara aquí nos movíamos como un cuerpo. Again, that meant that we had to have a constant communication, even from as far north as so-called Alaska to the very tip of so-called South America. Communication between the people through the runner system, which meant that from these great distances, we could know information within a matter of as short a span as a week. Y esto significa que del norte a sur teníamos todo un sistema de corredores en la forma en la que si había algo que ocurría en el norte, este sistema iba a ponerse en práctica y el mensaje llegaría hasta la punta más abajo del sur en menos de una semana. The white man can't stand that there's people actually smarter than him on the planet. Y el hombre blanco es como si no pudiese tolerar que hay gente más inteligente que él en el planeta. And so when he's seen the complexity of the society that it takes to live in peace, Y cuando vio la complejidad de la sociedad, de lo que es necesario para poder vivir en paz, and he looks at the stupidity of his own people, y ve la estupidez de su propia gente, this is the reason why he had to go out and destroy everything that establishes the truth of that his people are the dumbest people on the planet. es por eso que tuvo que ir destruyendo por todos lados para ocultar la verdad, como cual su gente es de la gente más tonta en el planeta. Because to be at war, you have to be stupid. Porque para estar en guerra realmente tienen que ser estúpidos. Knowing that all the people here were at peace exemplifies the superior intellectual capabilities of our people. Sabiendo que toda la gente tenía aquí para poder estar en paz una gran capacidad intelectual. They have created cell phones and a technology of the internet that can make a person communicate from so-called Alaska to the tip of South America in an instance, but yet they cannot trust their own communications, that they know that it's all fake news, it's all lies. Crearon teléfonos celulares para que hoy la gente se pueda comunicar de norte a sur en un instante, pero a pesar de ello no pueden confiar sus propios sistemas de comunicación porque la mayoría son noticias falsas. So the purpose of this reconstitution process. Entonces el objetivo de este proceso de reconstitución, And I don't care if everybody else picked it up and said, hey, you're stupid, get out of here, we don't want nothing to do with you. I don't care if people, if we were not a part of it. As long as this truth gets rebuilt back amongst the people. y no es necesario, es decir, si la gente dice, oye, no queremos que tú estés aquí, salte, yo me salgo, mientras que la verdad entre la gente pueda volver. And so we identify what we are rebuilding. It's like putting back the spine back in our people, reconnecting the nerve endings, putting the muscles back on, putting the flesh back on. We are rebuilding this body of our mother. Y lo que identificamos entonces es que estamos reconstruyendo el cuerpo de nuestra madre. Es como decir, se pone primero la columna vertebral, luego se conectan los nervios, todo. And this rebuilding will have a communication. Y esta reconstitución va a tener una comunicación. And it will be identified again as the shining example to all the people of the world, as the only corridor of truth, peace, power, and righteousness on the planet. Y va a volverse a conocer como se solía, como el único corredor de verdad, paz, poder y rectitud entre la gente. So this communication is our ultimate goal. Y ese medio de comunicación es nuestro objetivo último.
To rebuild where we will have truth between us. Reconstruir para que podamos tener verdad entre nosotros. Where just like our runner system, a person could send a message from here, from the tip of so-called South America to Alaska, and know that by the time that message gets there, it's gonna be the exact same message. It is not gonna be altered one iota. Y sabiendo que cuando ese sistema sea enviado de un lugar al otro, este va a ser el mismo mensaje, no va a ser alterado para nada. In there, we will find ourselves. Y es ahí que nos vamos a encontrar a nosotros mismos. This is our goal. Not Ese- to say our goal is from here in our house. No, it is our goal to rebuild back what has been destroyed. Y ese es nuestro objetivo, y no de decir el objetivo aquí con nosotros, sino el de reconstruir todo lo que fue destruido. Ujú. Sí. So wherever you and I fit into that, Y en donde podamos trabajar tú y yo en ese rompecabezas, it might be a tiny little thing like sharing what you shared, that you're ready to do this, that the people are ready to plant. puede que sea algo chiquito, como lo que acabas de decir, que la gente está lista para plantar, que tienes un terreno. This is not only good news to me, Eso no nada más son muy buenas noticias, it's a challenge. sino que es un desafío. I must get there also. Ahora tengo que llegar a ese punto en el que estás tú también. So in whatever area you are leading, it's gonna benefit us. Entonces, en el área en el que usted se encuentra en el liderazgo, también nos va a ayudar a nosotros. So also, this is where we want to share. We want to know, what are the real things? What's your ceremony? What's the next ceremony that the people in your territory have to do? Y eso es lo que quisiéramos saber también, estas cosas reales y verdaderas en su territorio. ¿Cuál sería la ceremonia que la gente va a hacer? ¿Qué es lo que sigue en el ciclo ceremonial? Estamos en mi país organizando un grupo para tratar de sembrar el cannabis en el Ecuador. En Bolivia, ahí lo vamos a hacer también, pero estamos esperando a sus decisiones y ver cómo se puede hacer. Ahí está listo allá. Y de eso del app que hemos abierto es porque siempre nos han estado bloqueando. Por eso tuvimos la oportunidad de abrir junto con la escuela. La escuela se llama Galaxia Universal. Es nueva, todavía estamos organizando, pero por la misma razón que vemos que, o sea, la gente necesita ayuda. No, esto no es con fines de lucro, esto es todo gratis, no se va a cobrar nada, porque si nosotros tratamos y hablamos sobre el amor, no vamos a hacer dinero, por eso ni negocio, sino que nos vamos a ayudar todos. Eso es lo que yo he entendido y hasta ese punto es lo que yo siento hacer. Y también... Nada más déjeme traducirle, porfa. So the next thing that we are going to organize, or actually we're already organizing in Ecuador, in my country, is a group to plant cannabis. This is happening right now, and we want to do also the same thing in Bolivia, but at the same time, we're kind of like waiting a little bit for your direction, see how is this possible, how can this happen, and so this is in the process. And the app that we opened, we decided to do it because we were blocked every time, constantly in all of the other social media. So we had the need of creating some other way of communicating. And the other thing is the school that we created that is called Universal Galaxy, and it is completely open and free. There's no way that we are going to do a school, and if we are mothers, we're doing stuff with love. We're not going to be doing it for money, so there's no charge. All of the activities are going to be completely free, and it's for the benefit of everybody that is going to be participating. Y también tengo una noticia muy buena que me comentó la persona que me ayudó a comprar el terreno en Bolivia. Me integró en un proyecto que ellos ya iniciaron. Están construyendo
como ahí hay mucho litio, están construyendo, me dijo que en una parte computadoras y en otra parte están organizando para construir carros eléctricos. And the other thing that I wanted to share, and this is very important, is that some people that are in Bolivia, as you know, there is a lot of lithium. So people are getting organized to build some computers and also to build some electric cars. Okay. Es algo muy interesante. Estoy muy contenta, muy agradecida con el universo, muy agradecida con Gloria que nos trajo a ustedes. Yo les estaba mirando en los videos porque ella siempre me comparte. Entonces, pues sí, nos gustaría integrar con ustedes y como digo, nosotros no estamos, o sea, no pedimos dinero, sino que vamos a hacerlo porque nosotros somos seres que con el amor atraemos mucha riqueza y nuestra mente mi mente es una mente abundante. Y si yo pienso que mi mente es abundante, pues todos somos abundantes. So I just want Estoy muy to contenta. I just want to give thanks for this space and give thanks to Gloria because she's always the one that is sending me all of the videos. So I had already seen you and I'm very happy to be able to meet you through this mean. And again, it is just to say that we have to think in love and in abundance because when we think in that, we don't need money. We don't need stuff to be, we're not here for asking for money. It is all of that abundance that is going to be manifesting and we are just there to assist and help each other. That's the reason why we identify that we must return our mothers back to their natural seat of authority within all our nations so they can manage all our people properly once again. Y es por eso que identificamos que tenemos que hacer que nuestras madres vuelvan a su sitio de autoridad que les corresponde para que puedan volver a manejar a la gente de la forma en la que se debe. As a guy, I will tell all women, I will tell you outright that I must be controlled in this world, that it must be the women to control the men in this world. There must be political structure and institution that provides for that. Y lo que siempre hemos dicho, y esa es la matrilinealidad, y es por eso que la Casa Larga está de pie, y es el conocimiento ancestral, es que son las madres que tienen que estar en el sitio de autoridad, son ellas las que van a tener las herramientas, el amor necesario para poder manejar a la gente como se debe. Entonces tiene que haber una facilitación para eso, tiene que haber estructuras creadas, si queremos llamarlas instituciones o como queramos decirles, pero que faciliten ese proceso. As a guy, I know the power that is given to us, granted to us by our mother. Y como hombre, como chico, yo conozco el poder que nos es dado de la parte de nuestras madres. Not only does my body come from my mother, No es nada más mi cuerpo que viene de mi madre. my blood is hers, Mi sangre es de ella, my heart is hers, así como mi corazón. all of my thoughts are hers. Todos mis pensamientos son de ella. So everything that I do is for her. Y todo lo que hago es por ella. Now, this is the reality of males in this world. We are born of woman. We are here to serve in that woman's house. Y eso es lo que tienen que recordar todos los hombres, que nosotros nacimos de ella, entonces le pertenecemos a ella. Estamos en su casa y estamos aquí solamente para servir en su casa. This is not a male house. Esta no es una casa masculina, It's not ours. no es nuestra, It's yours. es de ustedes. It's our mother's house. She brought us into this to protect it. Es la casa de nuestra madre y nos trajo aquí para protegerla. And so here in what you just identified is our connection together. Y entonces en esto que acaba de identificar, esa es nuestra conexión juntos. That here we still have law. We still have structure. Aquí todavía tenemos la ley, la estructura,
we still have the great law of peace articulated as to how a person is to live in this world and to interact with others to the levels of creating a governmental structure that will manage the people. La gran ley de la paz, que es justamente la estructura que va a facilitar la puesta en práctica de las herramientas que van a manejar a la gente. One of the things that I didn't complete my addressing was that line of communication that you spoke of. Y otra cosa que no acabé de completar es lo que mencionó acerca de esta línea de comunicación. Through the Reconstitution, we were looking at reestablishing that corridor of truth, peace, power, and righteousness, and to utilize a technology right now that is being developed. Mediante el proceso de reconstitución estamos creando el corredor de la verdad, la paz, el poder y la rectitud, y estamos trabajando con la tecnología que podría facilitarlo. Basically, an alternative internet. Básicamente un internet alternativo. Now, usually we have people with us that are in that field who have been working on that. There's a bunch of tech people around the world that are involved in the creation of this thing, corridor of truth, peace, power, and righteousness, which will be an alternate internet. Y de costumbre tenemos con nosotros al menos alguna o algún representante de un grupo de gente que son como geeks tecnológicos que están trabajando con esta tecnología. Right now, it's not there 100%. It is there right now to use. We can access it, but it's kind of like in skeleton form right now. Y por el momento, bueno, es algo como una forma esqueleto, es decir, no está finalizada, todavía no se puede utilizar. So that specifically about that alternate communication, is there, is Harold with us today or maybe Merrick? No, none of them are there today, weirdly, because they are usually there either or. Pero hoy no se encuentra ninguno de ellos. Normalmente tenemos a Desiree o a Harold o a Mary que estarían ahí para contestar preguntas, pero hoy no están, no sé por qué razón coincidentemente. Okay, anyways, it's people in the tech field who are working to build this thing. Y son gente en el campo tecnológico que están construyendo esto. And their interest is to change the way the internet is mismanaged right now. Y la forma es, el objetivo es el de cambiar la forma en la que el internet y todas estas comunicaciones están manejadas en este momento. So we have a lot of allies in the non-native world that are ready to help us to work to return truth in any levels that the original peoples are working in. Y ahorita tenemos muchísimos aliados de muchos lados que están súper listos para poder facilitar el trabajo en el que los pueblos originarios están ahorita súper implicados. So in relation to that, what you asked about an alternative communication, for that, I would say that we could speak to these people who are in that field and have them make sure they're here for the next Reconstitution to be able to fill everybody in on what level or stage of development it's currently at. Entonces lo que podemos decir es que podemos hablar con estos chicos del campo tecnológico para que en la próxima vez que nos encontremos, que va a ser el 20 de marzo, podamos pedirles que nos hagan como una mini presentación de los avances de este campo tecnológico. And now there's a most important thing that you brought up that we have to address about lithium. Y ahora hay algo súper importante que acabas de traer a la luz y que tenemos que hablar de ello con respecto al litio. We know that right now the promise of electric cars as being a clean energy source or clean whatever, it's a lie. Sabemos que la promesa de los carros eléctricos como que estuviesen utilizando tecnología limpia es pura mentira. Because to manufacture the car, you still have to do all the extraction just the same way like to manufacture the body of a current vehicle.
Porque para hacer el carro todavía tienes que hacer el proceso de manufactura que cualquier vehículo actual necesita. But so everything what they rested upon is saying, oh, electric cars are so good. They rested upon the fact that there's no exhaust. Y si dicen, los carros eléctricos son tan buenos, bueno, se basan para decir esto, que no va a haber emisión de contaminantes o cosas así. But with electric cars, unlike conventional cars, you start up the car and you start moving, and then the exhaust comes out, the pollution comes out afterwards. Pero con los carros convencionales, bueno, empiezas el motor, avanzas y bueno, va a haber el exhausto que va a sacar los contaminantes. With electric cars, the pollution is all there in advance before you ever get into your car. Pero con los carros eléctricos, la contaminación está antes siquiera de que se fabrique el carro. Because the lithium batteries that they use today is so destructive to the environment that it doesn't matter how good it is in not emitting any exhaust. All of the pollution it releases just to get it releases more pollution than a fossil fuel burning engine. Porque para extraer el litio, toda la contaminación que se va a generar con el uso del agua, con las manufacturas, las fábricas que van a necesitarse para transformar el producto, todo eso es muchísimo más contaminante puesto junto que una industria, digamos, de extracción de petróleo, de carbón. So there is currently a lie being told, a false narrative about electric vehicles. Entonces, actualmente hay una falsa narrativa, que de hecho es una mentira con respecto a los autos eléctricos. But we are at the crux of change. Pero estamos en el punto de cambio. Where the most recent discovery of what hemp or what can be extracted from hemp is, the world is becoming aware, graphene can be extracted from hemp. En donde, y esta es información que acabamos de obtener que no sabíamos, y es que a partir del cáñamo, bueno, ya sabemos que puede haber un montón de utilizaciones, pero aparte, el grafeno puede ser extraído del cáñamo. Now, graphene is what is an element, what is in the batteries. Y el grafeno es un elemento que se encuentra en las baterías. And they're saying that graphene batteries hold more capacity than conventional batteries made out of lithium. Y están diciendo que las baterías hechas de grafeno contienen mucho más capacidad que inclusive las baterías hechas a partir de litio. So right now there's a whole bunch of elements coming together all at once, like in a big train wreck. Entonces ahorita es como si hubiese una conjunción de elementos que están como en este gran ferrocarril que está a punto de estrellarse. This is all the destruction to the environment that humans cause through processing and manufacturing. Y esto como resultado de todos los procesos que el humano ha creado desde el punto de extracción, de procesamiento, de distribución, todo. So we have become aware of hemp in its healing capabilities to remove even nuclear waste, to clean even nuclear waste. Y hemos estado conscientes del beneficio del cáñamo para limpiar, inclusive, o sea, detoxificar los aires, los suelos, el agua, inclusive de desecho nuclear. So hemp can clean all of the destruction that non-natives polluting has caused. Entonces el cáñamo puede limpiar toda la contaminación que los procesos de industrialización del no indígena provocaron. And that single plant of hemp can replace everything that we currently process and manufacture. Y esta planta de cáñamo puede, de hecho, producir casi todo lo que hoy se produce actualmente. Because of the carbon fiber that can be formed, used to make body panels or anything, even hard as steel, the composites that they have now.
debido a inclusive, es decir, toda la fibra carbónica que la planta contiene, toda la captura de carbono que va a hacer, entonces se pueden crear todo tipo de paneles, inclusive para crear automóviles, todo puede ser hecho a partir del cáñamo. Even to the point of being able to manufacture batteries for electric cars right out of the hemp plant. Hasta el punto de crear baterías para carros eléctricos a partir del cáñamo. Okay, so right off the surface, it sounds like it's a very good thing. Y así en la superficie, bueno, puede sonar como que es algo bastante bueno. And we talked about this in a private Zoom the other day. Y hablamos acerca de esto en un Zoom privado el otro día. But it is something we must bring out further to have a larger public discussion with all parties involved. Pero es algo de lo que debemos hablar mucho más de forma pública para que todas las partes puedan implicarse en la conversación. We have to address graphene. We have to address all of the aspects of the hemp. No one else will do this. We can right now stop manufacturing automobiles in the way that we do. It can all be done through hemp. Tenemos que hablar del grafeno, tenemos que hablar de cómo los automóviles están siendo producidos en este momento y cómo podrían ser producidos por el cáñamo. But anyways, this one thing, and I would invite you to this. I'm not sure when we're going to do this, but we're going to have another Zoom, a public Zoom, just to discuss hemp and the current, the latest issues or whatever that we have to discuss about it, mainly pertaining to graphene extraction out of the hemp plant. Entonces, eventualmente todavía lo tenemos que establecer cuándo, pero vamos a tener que organizar un Zoom público en el que todas las partes interesadas y con conocimiento del cáñamo puedan venir para justamente hablar de esos asuntos delicados, de qué cosas podemos fabricar a partir del cáñamo, para qué finalidades se pueden utilizar. So yeah, they're destroying your land. They're destroying my land. They're killing people to mine lithium. Porque obviamente están destruyendo tu tierra, están destruyendo la mía, están inclusive asesinando gente para ir a crear minas de extracción de litio. So when we consider that graphene can be taken out of hemp, we can then see that hemp even confronts war. Y cuando hablamos de que el grafeno puede ser extraído a partir del cáñamo, significa que el cáñamo le hace frente a la guerra directamente. Again, truly, just to state this again, we, all of humanity on the planet, are at the juncture of where a couple of thousand years ago, where the white man went down the road of commodification. We are currently at that juncture of turning it back into decommodification. And hemp is going to be the magic medicine that enables this. Y en pocas palabras, toda la inercia de la humanidad, de la destrucción que ha sido traída, estamos en el punto justamente de parar todo eso y de hacer que el proceso de desmercandizar, si eso se puede decir en español, es decir, de no ver todo como una fuente de dinero. Ese es el proceso que está siendo empezado con el cáñamo. So in the next couple of weeks, we're going to have this special Zoom session about this. Right now, we're just aligning people in the field, scientists who can come and to say yes or no to this from the position or the knowledge of a recognized scientist. Entonces estamos nada más esperando la fecha porque estamos alineando, digamos, actores científicos que puedan venir a confirmar o dar más respuestas claras acerca más bien de nuestras preguntas. Y cuando esto esté listo, vamos a publicar la fecha de este Zoom público. If you are interested in participating in that, Edith's gonna, or somebody is gonna. Tengo una preguntita. Es muy interesante y muy bueno haberle comentado esto. Yo le invité a la persona de Bolivia, pero por la comunicación no estaba.
pero voy a tratar de hablar con él para que esté el 20 de marzo en la próxima, para que él escuche también. Porque si se va a construir algo que va a dañar a la tierra, es mejor pararlo ya. I wanted the person that is in Bolivia to be here, and unfortunately, because of communication issues, he couldn't be here. But I am very happy that I brought that up, because now I'm going to be able to transmit that message back, because if there's something that is being built that is going to be damaging and hurting, well, it's better to just stop it right there. Okay, this is a very important discussion. Esta es una discusión bien importante, Because as you know, right now, around the world, countries are legalizing marijuana. porque como lo saben, o si no, es que ahora todos los países mágicamente están legalizando la marihuana, Which means they're commodifying it basically as a war measures act. lo que significa que van a empezar a utilizarla también en lugar de medicina como mercancía, es decir, básicamente la están utilizando para la guerra. Which means that right now, there are companies, there are partnerships that from the private sector to governments to create the science or to create the processes of manufacturing to process the hemp to be able to commodify it on a large scale. Lo que significa que con los permisos de los gobiernos va a haber compañías que van a estar financiando, digamos, plantas de procesamiento, maquinaria, etcétera, para hacer que la marihuana, el cáñamo de la planta del cannabis, sean utilizadas para generar cosas que son perjudiciales inclusive. So what this means is that some of us, not me, I don't know if anybody does this, invests money in the stock market. Lo que significa que, digamos, alguien va a invertir en la bolsa de valores y ese no soy yo, alguien lo va a hacer. But some people are parts of small little investment groups and they think it's a good thing. Let's invest money. Hey, they get a check at the end of the month or the end of the fiscal year. And they don't care about where that money came from. Y mucha gente hace eso, digamos, van a meterse en pequeños grupos de inversión, entonces al fin del año fiscal van a recibir un cheque y no se van a preguntar de dónde vino ese dinero, a quién se le hizo daño, inclusive a quién se le mató. So through this process of the stock market, that the negative side is what is being nurtured. There's billions of dollars being pumped into the negative side of hemp. We have to turn this around. Y con este proceso de la bolsa de valores, es decir, se están aventando millones y millones de dólares para la transvestización del hemp, y eso es algo que tenemos que parar nosotros. So one of the things that we said to do this, and I'll tell this outright, say it to anybody. Y algo que se lo digo derechito a todo mundo, if you got a handful of hemp seeds or marijuana seeds, doesn't matter, they're both going to do the same job. si tienen un puñado de semillas, ya sea de cáñamo o de marihuana, no importa porque el cannabis va a hacer el mismo efecto. Put it in bird seed and put it outside your window. Pónganlos en un alimentador para aves y pónganlos cerca de su ventana. Let the birds come and eat that, and then those birds are going to distribute it everywhere, free of charge, all around the earth. Y que los pájaros vengan a comerse esas semillitas y después ellos van a encargarse de esparcerlo por todos lados sin cargo alguno por todos lados de la tierra. This is going to undermine the privatization, the corruption that they're trying to lock it into. Y esto va a parar, prevenir la forma de querer encerrar a la planta en una mercancía para poder nada más jalar ganancias. So for every plant that everybody plants, let's say if you plant 10 plants, just 10 in your yard, take 10 seeds, put it in bird seed.
Y por cada planta que van a plantar, digamos, saquen las semillitas y pónganlo en el semillero de los pajaritos. All of a sudden that medicine is going to be everywhere that it's needed, because wherever birds go is to where the pollution is. Y de pronto esta medicina va a encontrarse en todos lados, porque ahí es donde van las aves, es en donde se encuentran las mayores contaminaciones. So together from our identity, we can work with our sisters and brothers in the winged ones, and we can use them as the messengers of creation once again to bring that message of life, of healing everywhere. Y de esta forma podemos trabajar con nuestras hermanas y hermanos, las aves, que sean ellos los que van a llevar el mensaje de la sanación hacia nuestra madre tierra. Doesn't cost any money to do that. Eso no cuesta nada de dinero. Mothers can do that with their children. Las madres pueden hacer eso con sus niños. Make their children see and understand and feel how they're connected to the larger world. Hacer que sus niños puedan ver y sentir cómo ellos están conectados hacia el mundo más allá. Anyways, as you know, once you're connected to something that you see as positive, well, then after that, just the ideas are going to come. The ideas are just going to flow. Y bueno, ya sabemos, mientras alguien lanza algo al piso, alguien más responde, entonces así las ideas continúan creciendo, fluyendo. Okay, so anything to say on this? Any final statement to close up, and then we have to move on. ¿Habría algo más que quisieran decir para cerrar? Y si no, vamos a poder continuar. Para mí está bien así, está muy claro y estoy muy contenta. Muchas gracias. Yo voy a estar pendiente de todas las noticias de acá con ustedes. Y gracias, yo vi el email que me compartieron. Entonces, para escribir cómo va, por ejemplo, acá en la escuela y en el proyecto con ustedes también. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes, un abrazo para todos. Igualmente. So Ellie says that she doesn't have any more to say, and she's super happy to have been able to connect, and she's going to keep on giving us some news about the school over there, and also she's eager to have the project of the school, well, the classroom with us. So just a big hug to everybody. Wow. Yeah, we'll go to you. Muchísimas gracias. Again, we'll just say, Agotsanuni. Wagatanuni, estamos contentas. Very happy, very happy. Okay, we got to move on. What time are we at now? 5:23. 5:23. Okay, we can't go too much longer. People have to eat. Is there anybody else that's present with us? That's There's Susan. I don't know if she will have something else to say. We have also Jolene that she hasn't connected for a while. Was there anybody who had their There's hand up? Griselda. No, nobody has raised their hand. No. Okay, all right. If there's nobody else then here, we're going to take advantage of this, that we pretty much went full circle. We talked about all things. We don't want to beat a dead horse here. So I think we're just going to take this time to encapsulate everything. Y como nadie más ha levantado su mano, creo que hemos hecho el círculo completo, no vamos a continuar hablando nada más por hablar, entonces lo que podemos hacer ahora es resumir lo que ocurrió. Okay, so scientifically proven. Now, just because I'm saying it doesn't mean it's true. Hablando científicamente, y porque yo lo digo no significa que es verdad. So the thing is here is for everybody to do their own research. Just don't take it at face value when somebody says, hey, this is true. Y aquí el desafío es que todo mundo haga su propia investigación. No lo pueden dar por hecho nada más porque alguien dice que esta es la verdad. Okay, hemp, marijuana has its healing power as a medicine in many different ways in relation to humans and in relation to every other living thing.
El cáñamo y la marihuana tienen todas sus propiedades curativas, tanto para la tierra como para cualquier ser viviente. Now, hemp, you can take it internally, medicinally, like what I'm going to do right now. Y el cáñamo lo pueden tomar de forma interna como medicina, como lo estoy haciendo aquí. You can put some in your hair. También pueden aplicarse un poco en el cabello. Now, we know this that from when my father was passing. Y esto lo aprendimos cuando mi papá estaba a punto de fallecer. That he was taking cannabis oil to do away to deal with the pain of cancer. Que estaba tomando aceite de marihuana para poder hacerle frente al dolor del cáncer. And within 2 weeks of him taking it, that it started to grow hair back on his head. Y después de 2 semanas que había empezado a tomarle, le hizo empezar a crecer cabello de nuevo en su cabeza. You can see I'm getting a bald spot here. Pueden ver que estoy empezando a tener las entradas de calvura. And I've been going gray for a while. I've been putting it in my hair. Y mi cabello se está haciendo cada vez más gris y he estado poniendo el aceite de cáñamo en mi cabello. I don't know if I'm imagining it, but to me it seems like it's had its effect on the color of my hair. Y no sé si lo estoy imaginando, pero creo que ha tenido efecto también sobre el color de mi cabello. And it just feels good to have in the hair. Y se siente bien ponérmelo en el cabello. It's like a, I don't know, like a, yeah, like almost like a spiritual cleansing sensation. Es casi como una sensación de limpieza espiritual. But we think that it's only a one-way interaction. Cannabis, like say for instance, somebody smokes, oh, you think you're getting the effect because the cannabis is going into you. Y con la medicina tenemos la tendencia a pensar que es una interacción de un lado hacia el otro. Por ejemplo, si alguien va a fumar marihuana, ay, pues es nada más la medicina que entra porque la persona lo está fumando. When the reality of the science is that it's not just that it's going into you, it's that within you, within your brain, there is what's identified as cannabinoid receptors. Siendo que la realidad es que la medicina está entrando en ustedes porque en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo hay algo que se identifica como receptores cannabinoides. Now, when you know how the brain works from within your body. Y cuando se sabe cómo funciona el cerebro, bueno, el cerebro funciona a partir del cuerpo. So every little part of your brain has a part of your body that it's directly connected to. Y cada parte del cuerpo, del cerebro, tiene una parte del cuerpo al cual está conectado. So if I was getting bit by a mosquito, entonces, si me pica un mosquito, puedo detectarlo y actuar. What is it that makes me go like that? Is it the mosquito alerting me, saying, hey, I'm here? ¿Qué es lo que hace que yo pueda darle un manotazo? Es el mosquito que me grita y me dice, hey, aquí estoy. You know, if you can hear them at night, you hear that mosquito. Real pain in the ass. Si los pueden oír en la noche, así saben que es algo bien molesto. But a lot of times, you know, noise around, you can't even hear it, but you'll feel it and So it's not the mosquito alerting you. Y muchas veces ni siquiera lo pueden oír, pero lo pueden sentir. Entonces no es el mosquito el que les va a avisar. It's your nerve ending right in that cell right there. Es su nervio en esa célula que lo siente. So this cell transmits and receives. Y entonces la célula transmite y recibe. Now, let's see. We all know that there's different sensations. Could be in the same spot on your body. One will hurt, one will be, hey, you know, like, hey, that's exciting. Y sabemos que hay distintas sensaciones. Puede que haya una que duela y hay otra que va a decir, uy, eso se siente bien. So it tells you that in the cell that can transmit or receive, that it has a consciousness to be able to discern between pleasure and pain. Entonces, la célula que puede transmitir y recibir tiene un proceso de discernimiento entre dolor y placer. So this cell
this cell, every trillion cell has a direct line connecting to the trillions of cells in consciousness in your brain. Entonces, esta célula, cada célula está en contacto directo con la conciencia de todas las células del cerebro. So that means not only is there cannabinoid receptors in your brain, but there's cannabinoid receptors in every cell in your body, and this is scientifically proven. Y esto significa que no hay nada más receptores cannabinoides en el cerebro, sino en todo el cuerpo, y eso está científicamente probado. So again, don't believe me just because I'm saying it. I could be lying to you. Entonces, Go and prove it to be a lie. no me crean nada más porque yo lo digo, pero vayan y demuestren que es una mentira. So in anything that is said here, this should be your interaction with it. You should be proving me to be a liar. Everything that I say, don't believe it. Prove it to be a lie. Y en todo lo que estoy diciendo, yo les diría, bueno, demuestren que estoy diciendo mentiras. Eso significa que tienen que hacer su propia investigación. And so you yourself will prove to yourself that, hey, there is cannabinoid receptors in every cell in our body. Así ustedes mismos van a probar que efectivamente hay receptores cannabinoides en nuestro cuerpo. Now, why would that be there? ¿Por qué se encontraría eso ahí? Do we have, let's see, do I have a nutmeg receptor in every cell in my brain, in every cell in my body? Digamos, tengo receptores de nueces en mi cerebro y en mis células del cuerpo. No, I don't. Mm-mm. But I do have that consciousness in every cell that will tell me that this thing is a good thing or a bad thing, or it's pain or pleasure, you know, it will have the process of determining. Pero tengo el proceso dentro de mi conciencia, de mi cuerpo, de saber que algo es correcto, no correcto, saber hacia dónde ir o no. So the cannabinoid receptors are there throughout our body that have an activation, that are activated only through cannabis being somehow received into the body. So once it's at the brain, it automatically goes back to every part of the body. Entonces, los receptores cannabinoides lo que hacen es que cuando se recibe la medicina del cannabis, va a activarlo en el cerebro, que a su vez va a transmitirlo a todo el resto de los receptores en el cuerpo. And in hemp is the healing property, the ability to heal, to fix all of the environmental destruction that humans have caused. Y es en el cáñamo que se encuentra la capacidad de limpia, de sanación, de parar todos los efectos dañinos y destructivos que el humano ha causado. So the answer to the pollution we have caused is within us. All we have to do is tap into that healing medicine and to then have our interaction with creation. Entonces es esta medicina que se encuentra dentro de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es poder permitir que la transmisión, la recepción sea hecha, y en ese momento nos podemos volver la medicina de la creación también. So the action right now that people are taking in the world are an action of war. They're polarizing themselves as an enemy to somebody else. Everybody is becoming enemies to someone else. Y en este momento lo que ocurre en el mundo es que todo el mundo está siendo polarizado en la guerra, se están volviendo enemigos de alguien más. And quite naturally, enemies posture themselves for battle, for war. Right now, everyone on earth is doing this. Y naturalmente los enemigos se posicionan los unos y los otros con la guerra, es decir, listos para atacar al otro. So let's see, everyone on earth, through their corrupted governments, are having that false narrative of war being nurtured. Everybody is having a gun put in their hand. Right now, if you wanted, you would not have to pay for a gun and ammunition. It would be placed in your hands right now. Y todo el mundo en la tierra está agarrando esa pistola en sus manos. Y ahorita si quisieran armamento, ni siquiera tienen que pagar por él, se les está regalando. So billions of dollars
are being misdirected around the world to put weapons into people's hands, to put them into a hyper state of violence. Entonces son miles de millones de dólares que están siendo utilizados en este momento para poner pistolas en las manos de la gente. All these people, all the warmongers, need to have the medicine of hemp, cannabis, applied to them. Y toda esta gente, todos los hacedores de guerra, necesitan que la medicina del cáñamo les sea aplicada. From generals to soldiers to the presidents and dictators that send them to war, all of them need to have their cannabinoid receptors activated within their bodies to turn these crazy, insane people back into logical thinking people. Desde los altos rangos de los ejércitos hasta los más bajos, todo mundo necesita ser reactivado en su sistema cannabinoide para poder salir de esta locura en la que se encuentran. Now, like everything that we say, what was just said, don't believe me? Maybe I'm lying to you. Prove it to be wrong. Y como todo lo que decimos puede que esté diciendo un montón de mentiras, entonces demuestren que es así. Don't forget, it's militaries that outlawed cannabis, outlawed hemp. No hay que olvidar que son justamente los ejércitos, los militares, que hicieron que el cáñamo, la marihuana sean ilegales. Show me one government on earth, anyone, that is not rooted in war, that are not warmongers. Y demuéstrenme que hay un país en la tierra que no está haciendo la guerra. All of them are. So all of them need the medicine of cannabis applied directly into their systems. So their cannabinoid receptors can be fired up so that they can see the world in the proper way, in the light of peace. Todos lo hacen. Entonces es necesario ver, hacer que esta gente de guerra pueda ver el mundo a través de los ojos de la paz. Okay, so like we said, that's gonna be it for today. Only thing is just to give a few updates. There was supposed to be something happening tomorrow with a group of elders, whoever they are, that were in Ottawa. Entonces eso es todo y se supone que tenía que haber un encuentro con un grupo de gente que vendría de Ottawa. This is our good friend Francine who had arranged this. Es nuestra buena amiga Francine que había arreglado esto. They were supposed to come here, but apparently one of them got arrested and they're all in action to try to do something about that. So apparently they won't come here, but they're not coming tomorrow, but we're trying to see if a Zoom could happen. A Zoom? Yeah. Okay. Entonces, se supone que van a venir aquí a la Casa Larga para tener este encuentro, pero uno de ellos fue detenido, entonces por el momento ya están todos metidos en la energía de ver qué hacer por esto, y por el momento lo que coordinamos es que se va a hacer un Zoom para poder hablar con ellos a pesar de este imprevisto. Okay, so anybody who's been following what's been happening here in so-called Canada over the last month, a lot of protests in the nation's capital. It's locked down the city. It prompted Trudeau, the prime minister of the country, to enact or to adopt an emergency measures act because of a few people protesting in the street. Y alguien que no esté tan al tanto de lo que ocurrió es que hubo unas protestas en Ottawa con unos camioneros, pero eso fue lo que hizo que Trudeau aplicara un acto, una legislación que es como de medidas de guerra. And the ultimate corruption here is that everybody walked right into a trap because everybody who went there was all warned. We warned everybody. And a lot of these groups were here with us prior to that meeting with us.
Y la corrupción fue que a muchos de los grupos vinieron aquí para tener juntas con nosotros y se los advertimos, les dijimos que eso iba a ser una trampa. So all the people who were going there, well, not all of them, but a lot of them met with us. We warned them not to do that. They said they were going there to fight for freedoms, and they went there and they lost their freedoms. Y mucha gente que fue para allá vino a hablar con nosotros, les dijimos que iban a perder sus libertades, fueron allá diciendo que querían sus libertades y acabaron perdiéndolas. And right to this second, those very people are still defending their actions of going there like as if it was a good thing, like as if it's still beneficial. Y hasta este momento hacen, es decir, defienden sus acciones diciendo que fue benéfico. If somebody has you down by the throat, like this, pinned down, you got no freedom. Si alguien les tiene agarrado por las manos y los tiene completamente puestos hacia el suelo, pues no tienen ninguna libertad. If you say, oh, I don't like this, and I'm going to fight for my freedom. Y si dicen, esto no me gusta, entonces voy a pelear por mi libertad. And if the actions that you take end up not only still having the hand on your throat, Y si las acciones que hacen acaban no solamente teniendo todavía la mano en su garganta, but now you also have knees on your shoulder, pero que ahora también son las rodillas en el hombro, and you have your enemy on top of you sitting right on your torso. Now, your movement is 100% restricted. The actions were incorrect actions. y ahora tienen también al enemigo inclusive encima de ustedes, bueno, pues fueron acciones manipuladas. So, incorrectas. tomorrow, hopefully it goes as planned. I don't know how many of elders are supposed to be joining us in the Zoom, but it's supposed to be people who were on the ground in Ottawa. Entonces mañana, esperando que podamos hacer efectivamente este Zoom, todavía no sabemos cuántas personas, pero estaban allá en Ottawa. So if anybody is interested, you're welcome to join us, but quite simply as an observer. Y si hay alguien que está interesado, son bienvenidos, pero solamente como observadores. Now, if there is something in there that just you happens to know the truth about something that somebody's saying, it's not to say that, no, you got to shut up completely, but there is a process of how you have to present to be able to get your voice there tomorrow in that specific Zoom. Y si hay alguien que solamente ustedes pueden tener esa información y la tienen que decir, bueno, hay un proceso por el cual se puede dar la voz en ese Zoom. Okay, and that's at what time? The same time as what it was scheduled for, 4 o'clock? Well, we didn't get through all of that yet. It was 2. 2. Yeah. Okay, so right now, we're gonna go on the pretense that the Zoom is gonna be at 2 o'clock, 2 in the afternoon. Entonces vamos a ir con el presupuesto de que, presupuesto eso no se dice, con el supuesto de que vamos a tener la junta a la hora en la que se había convenido, que eran las 2 de la tarde. Sorry, but of course that might change. So if you are interested, just pay attention to my Facebook page tomorrow. As soon as we know, we'll post it as to when the time is going to be. Pero puede que cambie, entonces nada más sintonicen la página de Facebook. But also keep in mind that tomorrow may come and go, and that might not even happen. Pero también considerar que puede que mañana pase y ni siquiera ocurra el Zoom. Okay, now as far as other updates, the only other thing happening is, well, the Wednesday Zoom, Wednesday evening, and then Thursday, the class of what we just talked about. And this is, for me, this is really exciting. Entonces la semana lo que sigue, bueno, es el Zoom regular de los miércoles y luego el jueves tenemos la clase de la cual hablamos con él y con Gloria y eso es algo que llena de emoción. We're gonna have some special little surprises of our own to do there, to present. Vamos a tener algunas pequeñas sorpresitas para presentar. We look at it as a very sacred thing, something that we can say we've been waiting a lifetime for. Lo vemos como algo bien sagrado que hemos estado esperando toda una vida para ello. Okay, so other than that, that's pretty much it. The only thing now is to close, unless there is something that I have forgotten, overlooked. Is there anything that anybody here remembers?
Y a menos de que haya algo que se haya olvidado, well, just to mention that our next Reconstitution is on the 20th, and that's the day of the meditation for peace. So there's a lot of stuff that we have to put in together, you know, but I mean, it's... Wait a minute, did we know that when we arranged it that way? Yes. Okay, so we knew about it. Yeah. Okay, all right. Well, if we knew about it, I guess we already adjust the overlap of things there. Y nada más para decir que nuestra próxima reconstitución va a ser el 20 de marzo y ese día está destinado para hacer una meditación por la paz y obviamente todos los temas que vamos a tratar van a ir en ese espíritu y es algo que coincide con el equinoccio de primavera, and that's something also that coincides with the spring equinox. Maybe a little something about, you mentioned the Wednesday Zoom, but it's going to be with graphene. So maybe you can ask people if they know or they know anyone that knows about graphene to bring their position Wednesday. Oh, is it this Wednesday we're having a meeting about graphene? Okay, then, I forget the woman's name that we were just talking to. Ellie. Okay, then we gotta let her know and invite her, let her know that it's this Wednesday then. Okay, everybody, the Zoom talking about hemp and the graphene issue, that's this Wednesday at 7. Y habíamos quedado en que es este miércoles el que vamos a poder hablar acerca del cáñamo y cómo están haciendo la extracción del grafeno. Entonces hay que invitar a Eli y a su contacto en Bolivia para que puedan escucharlo también. Sí, yo voy a comunicarme con, él se llama Pepito Grajales, y yo voy a comunicarme con él para que el 20 de marzo esté presente, para que también él escuche, porque me pareció muy buena idea haberles comentado y también recibir una opinión, porque por mí queremos hacer algo de bien para la tierra, no volver a hacer lo mismo que antes. Entonces, es muy bueno. Muchísimas gracias, muy agradecida. Estoy muy contenta y reciban un abrazo con mucho amor. Gracias. So yes, he's going to be invited to the 20th so he can listen to all of that. And also just to say that she's super, super happy for having said that, because it's something that could have been mentioned or not, but she did. And the fact to have the feedback of what you gave is just like, yes, it's like we cannot continue just moving on as if we think we're doing good and we're doing something actually damaging to the earth. So it is super important to be aware of these things and to be able to discuss about it. Yeah, this agenda of hemp unity. Esta agenda de la unidad del cáñamo. We put ourselves on the line in that position. Nos pusimos nosotros así al frente con esa posición. And so, yes, I'll admit to you, I'll tell you outright that when did we have this discussion? 2 days ago or? It was on Thursday. Thursday? Friday? We had this discussion in the last couple of days. Wasn't it the Wednesday Zoom? No, it was with Jairo and this year. Oh, okay. We had another Zoom Friday, this past Friday. Entonces acabamos de hablar de eso el viernes pasado, que tuvimos una junta que nos solicitaron justamente nuestros amigos que están desarrollando la tecnología y fue ahí donde hablamos de esto por primera vez. And it was kind of hard for me to present that. Y para mí fue como bien difícil el presentarlo. Well, I won't say it was hard. It came out right away, but there was like almost like an internal resistance in me, almost like the kid with his hand in a cookie jar type of thing. Y voy a decir que fue no difícil porque salió luego, pero para poder decirlo era como un esfuerzo interno, era casi como sentirme como el niño que lo habían cachado con la mano dentro de la caja de galletas. Like where I can say, uh-oh, did I step into a trap? And we actually said that. We may have stepped into a trap. Como diciendo, ay, me acabo de poner en una trampa a mí mismo, y eso lo dijimos, tal vez nos pusimos a nosotros mismos en una trampa. I'll say that if it was anywhere else, if we were a business, if we were, some company working on a deadline, and we knew there was a little flaw, we wouldn't say a damn thing.
we would go ahead and mass produce it and put it out there to the public, knowing that at some point it would fall apart. Y ya sabemos cómo funcionan las corporaciones. Si fueran ellos los que se dan cuenta que ya están a punto de sacar un producto y que hay un defecto, no les importaría, no lo dirían nada a los medios y lo sacarían y después, bueno, que se arregle el consumidor. But here, in this fashion, if all of us work public, that nothing is done behind closed doors, then I am compelled. I have to put the truth out there, because then each of you are watching, and then you could say, hey, what about that graphene thing? How come you didn't say anything about it? Pero acá de esta forma en la que trabajamos, todo es presentado de forma pública, entonces no puede haber nada que sea como trabajado atrás, en bambalinas, a escondidas. Entonces, si yo digo, hay una preocupación por el grafeno, todo el mundo tiene el derecho de decir, hey, ¿qué pasó con el grafeno? ¿Cómo es que no lo dijiste antes si no lo hubiese dicho? So we can see that the wisdom of our ancestors, through our official councils, through the public arena, that our ancestors lived in truth all the time. It was something that could not ever be misrepresented. Entonces sabemos que la verdad de nuestros ancestros era algo con lo que se vivía día con día, que no había forma de poder hacerle una falsa o una mala representación. And this is where we are returning together. Y es ahí a donde volvemos juntos. So I'll say that from you also, I seen in your discourse, kind of like right there, you know, something to say, hey, wait a minute, let's stop and look at this. Entonces, lo que pudimos observar con ustedes, justamente, ¿no? Decir, hay algo y después decir, uy, a lo mejor hay algo que hay que ver mucho más a detalle. Entonces, tener esa conciencia del paso a seguir. Me being way over here, you being way over here, and us being able to arrive at the same conclusion together and to say the same things, we are on the right path. Our ancestors are guiding us. Y sin importar dónde nos encontremos, si estamos llegando a las mismas conclusiones, quiere decir que son nuestros ancestros los que nos están guiando en el camino. Yeah. So this way, we'll all live in truth together. We'll force each other to speak the truth. Y de esta forma todos vamos a poder vivir en la verdad, porque vamos a hablar la verdad, entonces vamos a construir en la verdad. Now, for you women, for you life givers, you're going to find it hard a lot of times that the men just aren't listening. Y ustedes como mujeres puede que encuentren que sea duro de repente porque los hombres no quieren escuchar. So more and more examples of this, of how to function together collectively in the public arena, more and more examples of this will teach our children. It will show them. They themselves will eventually be the living truth once again. Y entre más ejemplos como este haya de cómo funcionar en una arena pública, lo más que los niños van a poder inspirarse y saber cómo ser verdaderos humanos. All right, Nyawagoa, so we just rediscovered that. We were going to close a minute ago, but this information was brought out, so we're right back to where we were. Entonces, muchas gracias. Ya estábamos a punto de cerrar, pero esta información fue traída a floró, digamos. Entonces, vamos a poder cerrar. Lisa just raised her hand. Who? Lisa. Somebody just raised their hand? Actually, yeah, There's two people there that just raised their hand. Hey, we already identified that we were closing. Dice Stuart, ¿cómo que hay gente levantando su mano si ya dijimos que estábamos cerrando? Okay, listen, for future reference here, understand that everybody is here together for a very long time. Para futuras ocasiones hay que comprender que aquí estamos por un buen lapso de tiempo. We've sat here now, what, for 5 hours? Ya nos sentamos aquí What time por is it? unas 5 hours, 5 horas. It's a long time for all of us to sit here. Now, other people get to come and go. We got to sit here all the while. Now, even though you see me get up, but we're here all the while. Otra gente puede ir y venir, pero nosotros estamos aquí todo el tiempo. So you have to practice fairness here. If there is something that you know that you have to say, but I realize also somebody else could say something to prompt you reacting.
in the future, let's just try to streamline our collective communication here. Entonces, si hay alguien que les hace reflexionar en algo que tienen que reaccionar, háganlo de la forma más rápido posible y también a tratar de hacer nuestra comunicación lo más concisa posible. But for now, we're going to address the two people who put their hands up. So make it as short as possible if you can. Pero por ahora vamos a darle la palabra a las dos personas que levantaron su mano, si lo pueden hacer de la forma más breve posible. You go and let Mary-Claude translate. Okay, We got to do it fast. So who had their hand up? Let's go straight to them. Lisa and Joseph. Okay, Lisa. Muchas gracias. I am Lisa, daughter of Muriel, granddaughter of Sadie, and great-granddaughter of Yetta, and mother of Alicia and Misa Maria. I simply wanted to say thank you. This is why I said last time I spoke that you needed to be in the canoe with us. I am so thankful to have presented this gentleman about graphene to you because I know you can say no. And it puts me as a woman so easily manipulated and pushed by men with bad intentions. We need someone to be able to say, no, this is not good for Mother Earth, no matter how much money you offer. Thank you. Secondly, I just wanted to. Hang on, Lisa, please. Oh, I'm sorry. Excusez-moi. Lisa se presenta de forma matrilineal y ella fue la que presentó, que puso en contacto a Stuart con este señor que está tratando de hacer un negocio de grafeno con el cáñamo. Entonces quiere agradecer que esto ocurrió porque ella se da cuenta a qué grado puede ser una mujer que es manipulable por malas intenciones de hombres que lo único que quieren es hacer dinero. Entonces agradece que esto ocurrió para poder darse cuenta de ello. Merci. I also want to say that we all know that under the definitions of, I believe was it Versailles Treaty, or the definition of what is required for an in quote sovereign nation, knowing that's not the preferred word because it implies domination, but we'll use that word as a placeholder. That what you need your own language, you need your own customs, that your religion is your law, and so you continue traditional given to you by Creator at the beginning of creation that you sing. Thank you. But they're not giving us our rice and beans for free. And in order to be at the table, we need economic sovereignty as well. Hemp is that vehicle. I just want to show you guys something really quickly. I'm gonna translate again. Okay. Y sabe muy bien que no podemos hablar de naciones soberanas porque ese es un término que ha sido dada por el hombre blanco justamente para dar una explicación de dominación masculina, pero sabe que tenemos que tener alguna forma de que nos podamos sustentar, digamos, los frijoles no son gratuitos. Entonces tenemos que hacer algo para sostenernos de forma económica. These are beads that I made from my hemp stock that I grew, grandmothers who said, use every part of me, and I painted them. This is our medicine that it's from our grandmothers, every single part. I am just, thank you. And I should let you know that I was invited to go to Nepal to teach the Nepalese how, because for some reason, because I do things so simply, I invented hemp beads. After thousands of years, it occurred to me to take the stalk, saw it up into little pieces and make beads out of it. And the Nepalese want me to go. This is for us because they're not giving us our rice and beans for free. Also, one last thing. Yeah, just to translate. Y otra de las cosas es lo que todo nos mostró, son cosas que ella ha fabricado con sus propias manos a partir de la fibra del cáñamo. Por ejemplo, hizo esas chaquiras, que son esos pedazos grandes que se veían,
Eso no existía, ella la inventó, entonces inclusive hay gente en Nepal que la está queriendo invitar para que enseñe cómo hacerlo. Entonces esto es la autonomía, si lo queremos llamar así, que da el cáñamo. You see, I cover my head with grandmother Regina Brave Shaw. My protocol of my women is I cover my head when I come in to ceremonial space. Thank you. Y si ven, me cubrí la cabeza con este chal y ese es mi protocolo ceremonial de que cuando estoy en ceremonia me cubro la cabeza. I will be taking it to my council, but as a clan mother, I have authority as it is to say yes, to move forward in conversations about coming into agreement about this land. The White Buffalo Nation stewards 8 acres outside of town for Umblecha, for Vision Quest. And we have the acre in town, 2.5 acres. One has the field, the garden. I don't call them farms because that's too industrial. And let's do this. Let's do this. Let's show people. Everybody says, oh, we have to buy our land back. No, just make it so that people want to come on to the red road side of the Two-Row Wampum Treaty while we take both sides back. Honey Washte, thank you very much. Ella es una representante de la nación de la mujer del búfalo bisonte blanco, entonces como tal tiene la autoridad de decir sí a ciertas decisiones de hacia qué dirección moverse. Entonces hagamos este camino del wampum de 2 vías realidad mediante el camino rojo, llegar cada quien a sostener su lado y las cosas son posibles. Yeah. And so I invite you to come and be our guest here at some point so that you can inspect the land you did not know that you have stewardship of in what they call Nevada, in Nua territory, in the town of Grandmother Carrie Dan and Mary Dan and Clifford Doksha Wopala. Y les invito a que puedan venir algún día a este territorio en el que ustedes son guardianes de la tierra en lo que hoy se conoce como Nevada. Well, you know, we might be taking you up on your invitation maybe sooner than we think. Puede que vayamos a esa invitación lo más pronto que se pueda pensar. We can see that not just anybody who rises to their responsibility, they are needed everywhere. Podemos ver que quien se levante a su responsabilidad son necesarios por todos lados. And the way that the power works is that, yeah, we could do a Zoom call, you know, and that could be a connection, but it's not the full real thing. Y la forma en que la cosa funciona es que podríamos hacer un Zoom, pero eso es decir, es el mismo. Breaking up. Right now, we're just communicating the best that we can. Soon, we will be back to face. We will all be traveling throughout all our lands together with each other. Por el momento nos estamos comunicando así, pero pronto va a ser en persona. Okay, now we'll go for that. And just to reiterate, anybody who is interested or has any knowledge whatsoever about hemp or about graphene or about the extraction of graphene from hemp, this Wednesday, we're going to be talking about that issue, the whole ball of wax, hemp, graphene, all of it, everything we're talking about. Entonces, para reiterar, quien quiera saber acerca del cáñamo y del grafeno o quien tenga conocimiento acerca del cáñamo y del grafeno, vamos a hablar de esto este miércoles en el Zoom. Okay, now we'll go, Lisa, and also, yes, now we'll go into that connection. If you didn't make that connection for us, if we didn't have that interaction, we wouldn't have been at that stage of saying, hey, wait a minute, let's back up here a minute. Let's talk about this graphene issue before we move any further. Y gracias por ese contacto, porque si no hubiera sido por eso, no habríamos And I needed you to do that for me. Espérense un poquito porque no podemos saber qué es lo que vamos a hacer con este cáñamo. Thank you for being a protector. She said she needed us to do that for her. Okay. Y Lisa dice que necesitaba ella que hiciéramos eso por ella. So then we can see
we have living example between us as to why we have to work together. Entonces tenemos un ejemplo viviente de por qué tenemos que trabajar juntos. Now, there's a lot of things I don't know how to do. Hay muchas cosas que yo no sé cómo hacer, I don't know how to do the simple things. I don't know how to tie my shoes. cómo atarme los zapatos, por ejemplo, I can't, I'm just giving you an example. como ejemplo. But this is just to say that of how much, whatever it is that I do know or have, which is really nothing, other people have other things that we need to have a reciprocal relationship so that we can make ourselves whole. That person can do that job. This person will do that job. You can do that. I can do this. Together, we're complete. Y cada persona puede hacer su trabajo y en la reciprocidad del intercambio es como podemos hacer lo que necesitamos juntos, And that is from north to south. de sur a norte. Okay, now we'll go, Elisa. We have to move on. There's one last one. It's Joseph, right? Well, now Joseph lowered his hand, but now Antonio raised. Okay, well, okay. Well, I did want to speak. I just lowered my hand because, I figured I was recognized already. Well, at this stage, after what you heard, what was going on, you got to leave your hand up. Okay, go ahead, Joseph. No crunch for time we are. I just wanted to touch a few points. You last week, you were talking about the story of Lot. You bring up this week, how Russia and Ukraine, we're seeing this unfold. And it's the more I think about it and I meditate and pray on this and to find out what's really going on. And Lisa kind of gave me a little deja vu mentioning our way back to the Red Road. As far as, even thousands of years ago, we faced the same dilemmas we're facing now. And it's like you pointed out, Justin Trudeau throws this word in front of genocide. It's cultural genocide. Entonces, lo que me hace pensar mucho, Stuart, es en cuanto a lo que dijiste acerca de Rusia y de Ucrania. Y he estado yo reflexionando mucho acerca de ello y lo que Elisa acaba de decir me causó como un déjà vu acerca del camino rojo. Es decir, mientras sigamos trabajando en eso, va a poder cobrar un sentido. This is exactly what's going on for thousands and thousands of years, if not longer, is the cultural genocide of the city dwellers against the nomads and the caretakers of the earth. Y lo que ha estado ocurriendo constantemente en la historia es que va a haber este genocidio cultural de la parte de la gente que vive en las ciudades hacia los verdaderos protectores de la tierra. In my 40 years, which is just a blip in time of 14 million years of existence of the universe, I've come to know one thing for sure is that we keep repeating these same cycles. En mis 40 años he podido observar que seguimos repitiendo estos mismos ciclos. I'm tired of running on this hamster wheel. Y estoy cansado de ir como un hámster en su rueda. Everyone promises lasting change, but you and I are the only ones in dialogue on how to do that. Y todo el mundo promete el cambio, pero nosotros en diálogo somos los que tenemos que hacer eso. We have leaders who are threatening to use nuclear arms, and time is just an illusion, and we've moved from eons and thousands and millions of years to now we're down to the second. Fractions of a second. Tenemos líderes que están amenazando con catástrofe nuclear, entonces ahora nos quedan fracciones de segundo. Life, as far as we can recall, has never been to the point where 1 second, one decision can affect so much life and completely eliminate it from this planet. La vida nunca ha sido algo en el que solo una pequeña decisión puede afectar tanta vida en el planeta. We are the abyss right now. Y así estamos ahora. There is so much possibility and nothing is set in concrete in this moment in time. Y hay tantas posibilidades y nada está sólido en este momento. Here we are, just a handful of grains of sand, and we're talking about the most important things, while everyone else on the face of the earth is oblivious because it's being stolen by the world stage of nuclear war and invasion. And this has been going on for as long as we can remember.
Y aquí estamos un puñado de gente hablando de estas cosas más importantes, siendo que el resto es absorbido por la manipulación de la guerra una y otra vez. Something I've come to understand in my studies of your culture, being a refugee on Turtle Island, is that when white man first came here and proposed the idea of owning the land, it's a concept that your people did not understand at all, because how could one man own the land, for the land is here to produce for all that abide on it. It is our body. There is no division. Y algo de lo que he aprendido como refugiado en tu tierra es que los primeros europeos que vinieron a proponer aquí que se necesitaba tener una propiedad de la tierra, ellos no entendían lo que el concepto, tus ancestros aquí no entendían el concepto de propiedad de la tierra. Era completamente inimaginable que un hombre pudiera poseer tierra. We've had this discussion as well as, are you going to be your brother's keeper or are you going to be his master? Y ya hemos tenido esta discusión. ¿Vas a ser el protector de tu hermano o vas a ser su maestro? This is the idea that we are fighting, the idea that one man can control another man's destiny without his consent. Y esta es la idea que estamos luchando, que un hombre puede manipular al resto sin su consentimiento. And this is why the power has to be returned to our mothers. Y es por eso que el poder debe de regresar a nuestras madres. Because she cries as her children fight amongst themselves. Porque es ella quien llora mientras sus hijos se pelean los unos con los otros. Over an illusion. Por una ilusión. It's not even real. No real. So now we must face reality. Entonces hay que enfrentar la realidad. Those of us who are awake in the dream. Quienes estamos despiertos en el sueño. This is not our true nature. This is not our true spirit. We are trapped in the dream, but only a few of us are awake to understand that. Estamos atrapados ahí, pero solamente algunos estamos despiertos para entenderlo. So if we are awake in the dream, then we can come to control it. And that's what I wish to do with this meditation. Y si estamos despiertos en el sueño, podemos controlarlo. Y eso es lo que quisiera que hiciéramos con esta meditación. If enough of us are awake within the dream to be able to control the dream and recognize that we can influence it because we are the ones that are in control, because we are consciously awake within the dream world. Y que estamos conscientemente despiertos en el mundo de sueños y por lo tanto podemos controlarlo. So if we are aware that this is a dream, then we can manifest the peace through our own power of consciousness. Y si estamos conscientes que este es un sueño, podemos manifestar la paz con el poder de nuestra conciencia. And I just wanted to propose that over the next 2 Wednesday Zoom meetings before the meditation and next Reconstitution, maybe we discuss this idea of how to approach it so that we can all go in with the same mind and influence the same dream. Y me gustaría proponer que en los próximos 2 miércoles, antes de que lleguemos a la próxima reconstitución, abordemos esto para que lleguemos con el mismo espíritu a este día de meditación. Thank you for allowing me to express my idea within the dream. Y gracias por permitirme expresar mi idea dentro del sueño. What you just said, this is something that has already taken place here within the Ganyangahoga Traditional Council. Lo que acabas de decir ya está ocurriendo con el Consejo Tradicional Ganyangahoga. We started it in 2012. En 2012 lo empezamos. It was identified as dream sequencing. Y se identificó como la secuencia de los sueños. It's if you can imagine the body consisting of whatever, the trillions of cells that are held together, just imagine the whole body coming apart. Imagínense el cuerpo, si hablamos de millones, trillones de células, el cuerpo que se empieza a caer. And if we were in one of those cells that came apart, just drifting apart, cells not touching each other any longer. Y si estamos en esas células que se separan, que ya no se tocan, that we, the consciousness so desiring the body to come back together, puesto que la conciencia desea tanto que el cuerpo vuelva a juntarse, would have to do dream sequencing. que tendríamos que hacer la secuencia de los sueños. This is basically going back to square one, Sky Woman's dream.
Y esto es básicamente volver a el sueño de la mujer cielo. No, she did it, not us. Fue ella quien lo hizo, no nosotros. We got no clue how to do it. No tenemos ni la menor idea de cómo hacerlo. But through original instruction, through Guyana Skanagoa, we can deduce very easily how she done it. Pero con la instrucción original, con la Gayanara Skanagoa, podemos saber cómo lo hizo. And that would be by quite simply reading her blueprint. Y sería como leer sus instrucciones. It's like we're on a construction site and we're looking at the blueprint. Well, we know everything. We can see where everything goes. We can see what all the elements are, what all the tools are we need. We can see everything. Estamos en el sitio de la construcción y podemos ver los planos, las herramientas, todo. That's the dream sequencing. Esta es la secuencia de los sueños, That was done from 2012 to 2017. que fue hecha de 2012 a 2017, Now that's on the big scale, the large scale. y eso es en la gran escala. But still, what you're identifying is still identified as dream sequencing, but from within the individual. Pero lo que identificas es la secuencia de los sueños en el individuo. So what has happened is on the big scale, the dream sequencing has been done. All of these are connected. It's like having all the ducks in a row. We know which one is first, which is next, all of that. Y esto es en la gran secuencia larga, esto fue hecho, ya se sabe cómo se va a juntar la cosa. And now the individual dream sequencing would be where the individual finds where they fit in that. Y ahora la forma individual es en donde cada persona va a saber en dónde corresponde. So it's like the equivalent of how people get careers today. They go to university based on the highest return of, like if they're going to be a doctor or a lawyer or a movie star. You know that some people have this passion to be a doctor or something, and they'll give it up because they can make millions of dollars as a movie star or something else, Y es un poco como cuando la gente agarra una carrera porque están basándose en cuánto dinero van a hacer o si quieren ser celebridades, por ejemplo. Just to identify that because of commodification, everybody is not where they are supposed to be. Todo esto para decir que debido a que todo se volvió una mercancía, la gente no está donde debería de estar. And we're not talking about like a physical location. Y no estamos hablando de algo físicamente como un lugar. Okay, but yes, remind us of this then on Wednesday and the next one and whenever, if we happen to be anywhere else in another interaction, remind us, hey, let's just go over these things. Even though we've been over it a million times, let's go over it again. Checks and balances. Pero sí, recuérdanos el hablar acerca de estas cosas los próximos miércoles y en cualquier otra. Okay, now we'll go with Joseph. We're gonna have to move on. Final last thing now. We come back to, is it Antonio? Okay, Antonio, you got the floor. Any final closing statements? This is it now. After this, we close. Entonces le damos la palabra final a Antonio y después de eso vamos a cerrar. Hola, estimados amigos. Disculpen que tome la palabra nuevamente. Si le puedes bajar tu volumen al teléfono de nuevo para que no cause vibración. Gracias. Ya, hola, estimados amigos. Quiero saber primero si es que ustedes reconocen fácilmente a un judío de entre su grupo, porque aquí en nuestra tierra los judíos se meten en todo grupo social, en todo grupo de indígenas. Ellos son los primeros, los que más saben, son los más indígenas que los propios indígenas, son los más nativos de los propios nativos, los que se dejan el pelo largo, moño, y sin embargo solo es para ganarse la confianza de los líderes. Y después de eso, pues obviamente venden la información de los líderes y empiezan a cortar cabezas. I would just like to know if you have a method or if you know how to identify Jewish infiltration in your groups.
because usually the Jewish are going to be the ones that are going to portray themselves the more natives than the natives. They are the ones that are going to be saying, okay, we know all of this. And their purpose is going to be gathering all of the information, and then they are going to sell it so they are able to cut some heads around. Yo tenía algo importante que comentar, un proyecto que teníamos de emancipación. Sin embargo, si es que en este grupo acabo de ver a un judío y sinceramente yo no confío porque creo que es un infiltrado. Entonces, si en algún momento, pues, pero creo que deberían cuidarse de los infiltrados, porque si no, no vamos a crecer. And I wanted to share something in relation to a project of emancipation that I actually wrote, but I don't feel the trust to share it anymore because I just detected Jewish infiltration in your group. So I'm just trying to tell you to be very careful and very aware of these possibilities. Eso es todo. Privado mejor. Chao. And that's it. Yeah. Okay, very good. This is a very important subject. Este es un tema súper importante. We've been infiltrated here for the past 500 years on a daily basis, on a minute-by-minute basis, second by second. Aquí hemos sido infiltrados por los últimos 500 años, día a día, segundo por segundo. This is the thing about, like, if we're in the schoolyard, subjected to a schoolyard bully mentality. Y eso es lo que ocurre cuando estamos sujetos a una mentalidad de el bully en la escuela, por ejemplo. We think the bully is based on just the interaction between that one person who's the bully and us. Pensamos que la interacción se produce solamente entre la persona que es el bully y nosotros. The reality is the bully, his subject is never the one that he's bullying. Y la realidad es que para el bully, el sujeto, es decir, el tema nunca va a ser el que él está haciéndole el bully. Because who the bully goes after is never somebody on the same level as them. Porque el bully nunca va a ir a atacar a alguien que se encuentre en su mismo nivel. Now we're talking physically. Hablando de algo físicamente, por It's ejemplo. always going to be somebody that they know, they look at them and they know they're going to beat that person up. Siempre es alguien que van a ver, identificar y decir, a él me lo voy a golpear. If they see that it's somebody who's like on the same level or even more than them, there's no way that the bully's going to go after them. Si viesen que hay alguien a su mismo nivel o inclusive más fuerte, jamás se acercarían a hacerle el bullying. So bullying has nothing to do with the victim. Entonces, el bullying no tiene nada que ver con la víctima. The bully goes after that person to make an example of them to everybody else. El bully va hacia la víctima para hacer de esa persona un ejemplo para los demás. So if you are, let's say, if I'm the bully and you are equal, comparable, well, I won't go after you. I'll go after that little weakling, slap them around, tell them to get into a line order, and that's how I go after you, the other person. I never lift a finger. You might actually beat the hell out of me. But through me going to the other person, my bullying has succeeded upon you or others. Entonces, el bully no va a ir si detecta que tú estás a su mismo nivel contra tuyo, sino que va a ir a alguien más débil y después, mediante él, va a llegar a atacarte a ti, siendo que tú pudiste haberme dado completamente desde el inicio. So the behavior of the white man is a bully. Y el comportamiento del hombre blanco siempre va a ser eso, el de ser un bully. And it is not designed to have this one relationship with them, with that one individual. It's designed to have this overall relationship with everybody that's under their control. Y no está diseñado para tener esa relación nada más con un individuo, sino con todos aquellos que están bajo su control. And so this is how they get the world to be in a state of distrust where everybody needs to have a standing army to protect or defend them against the other people who they know have standing armies who are just waiting to pounce upon them. Or so they imagine.
as a result of bullying atmosphere. Y es así como convencen a la gente que necesitan tener a un ejército para poder defenderse de aquel que puede que les agreda o les ataca, y todo esto genera una mentalidad de guerra basada en la atmósfera del bullying. So we got to look at and be very honest with ourselves. Entonces tenemos que ver a profundidad y ser bien honestos con nosotros mismos. Who's the bully? ¿Quién es el bully? Is it the white man? And just can we isolate that white man to being, say, just a specific white man out of Europe? Is it just the British or maybe the Germans or somebody? Es el hombre blanco, y si ese es el caso, podemos aislarlo a decir es el británico o el alemán. Don't forget, it's their corruptions that have created everything that we have been looking at of them for the past 500 years. No hay que olvidar que son sus corrupciones lo que han creado todo lo que hemos hecho, que ellos nos lo trajeron desde hace 500 años. So truly, the rest of the world is what created the Jew. Entonces, en realidad, es todo el resto del mundo que ha creado al judío. Because when we look at their history, what they record of themselves, where did they come from? They were lost in the desert, wandering around. How could that happen? That's because nobody else wanted anything to do with them. They were shunned. They were pushed away. Como nos lo cuenta la historia, es que ellos se paseaban por el desierto solos, sin tener un lugar que llamar hogar, y eso significa porque todo el mundo los empujaba, nadie quería tener nada que ver con ellos. Now, in the story, some of them, they won't really tell you that or whatever. Maybe some will, but the fact is that nobody wanders in the desert for 40 years unless they're completely lost or just nobody wants anything to do with them. Y en la historia nunca nadie cuenta eso, pero ¿quién puede estar caminando por el desierto durante 40 años si a menos que estén perdidos o que nadie quiera tener nada que ver con ellos? So we got to examine, which has never been done in the non-native world. Nobody's examined any of their corruptions. Entonces hay que examinar lo que nunca ha sido hecho en el mundo no indígena, sus propias corrupciones. Is the Jew, did they start off to be what they are today? No matter what any Jew wants to say about what they are around the world, it doesn't matter. They are all the epitome of what is in Israel right now today, unless any one of them stands up to say, I am not a part of this. Y con respecto al judío, pues podemos decir claramente, basado en la historia, que ellos son la epidemia que generó lo que hoy está ocurriendo ahí en Israel, a menos de que haya algún judío que se levante y diga, no, yo no hago parte de esto. So right now, they are all here, all of them, Jews, white man, black man, yellow man, everybody from everywhere on earth, they're all here in our home. Entonces hoy todos ellos están aquí, el hombre blanco, el judío, el hombre negro, el hombre amarillo, todos. And they're all victim of each other. Y todos son víctimas el uno del otro. They'll look at each other like if right now, if we can go back to 1492 and we see them walk through our door and we can see there's a whole bunch of them, they'll all be blaming each other for their corruptions. Si los viésemos entrar en 1492 a la casa, entrarían todos culpándose el uno al otro de sus corrupciones. And this is the reality. None of them are ever responsible for anything. Y esa es la realidad. Ninguno entre ellos van a ser responsables nunca de nada. They've granted themselves the ability to relinquish their responsibility for their own corruptions. Se han dado a ellos mismos la libertad de renunciar a sus responsabilidades debido a sus propias corrupciones. Because they claim to have law. Porque dicen que tienen la ley. This is the thing about religious people. Y esto es lo que pasa con la gente religiosa. All of them claim to be, if they don't claim to be like the Jews, the chosen ones, then they all claim to be have the one God. Si no van a decir que ellos son los elegidos como los judíos, van a decir que son ellos los que tienen al Dios. Which means my God is the true God, not your God. My God's better than your God. So my God says your God is not true, so I have to war upon your God and your God's people. So they're all at war with each other because of all the same corruption that permeates, that emits from their inner thoughts.
lo que significa que mi Dios es más importante que el tuyo, entonces mi Dios tiene que hacerle la guerra al tuyo, lo que significa a tu pueblo, y es así como el mundo se encuentra en la situación actual debido a la manifestación de la corrupción de sus propios pensamientos. So this gang that came here is giving us their perception. They have created a perception in our minds of them. It's their fault, their own fault, that the native people here look down or look whatever way at the white people. It's their own fault that they've created circumstance. Entonces, básicamente es de su propia culpa. Es decir, hoy si los indígenas van a ver a los blancos como menos, pues es su propia culpa. Son ellos los que han creado las circunstancias. So as long as we are looking at them from the false realities, from the lies that they say about each other, we are never going to be able to deal with them in a proper way. We'll never resolve the issue if we stay in the status quo of what they say about each other. Seguimos utilizando las referencias que se dan de ellos mismos, es decir, si vamos a seguir utilizando su juego, nunca vamos a ser capaces de hacer frente a las situaciones y llegar a algo conducivo. So there is a process here that we began 416 up to 106 years ago. Entonces hay un proceso que empezamos hace 406 años. It's called the Degeni Diohade, the two-row wampum. Que es llamado el Degeni de Yohade, el wampum de dos vías. It's how to see the world from the proper perception, through our true eyes. Y es así como vemos al mundo con la verdadera percepción a través de nuestros verdaderos ojos. That if we take them at face value for everything what they say about themselves, hey, there's not a single one of them that could ever be trusted about anything. Porque si les damos el valor de lo que ellos mismos han demostrado, no podemos confiarles absolutamente nada. But this is actually a wrong scenario for us to be in also. Pero este es un falso escenario es decir, que nos pongamos ahí. Because we got to remember, whether they're Jews or whatever they want to call themselves, Muslims or Christians, all of them, they're all corrupted by the exact same thing. Doesn't matter if they say Jew, Muslim, Christian, they're all corrupted by the same God of war. Porque no importa si hablamos del judío, del musulmán, del cristiano, todos están igual de corruptos por la misma guerra entre sus dioses. But don't we live in this world? Pero no es cierto que vivimos en este mundo Where there is the reality of Turtle Island? en donde la realidad de la isla de la tortuga está ahí And there's this other reality? y está esta otra realidad. That's two polarities. Estas son dos polaridades. When you spin the earth around, you only see two things. You see two polarities. Y cuando haces rodar a la tierra, solamente vas a ver a dos polaridades. That puts us in a world that Sky Woman, creation herself, has created. We are in this world she created. Y eso nos pone en un mundo en el que la mujer cielo ha creado, es la creación que ella nos ha dado. And the people in the other polarity, Y la gente en la otra polaridad, even though they're all over here illegally, a pesar de que estén todos aquí de forma ilegal, they are criminals. son criminales. The ones who are here are criminals. Los que están aquí son criminales. Now, this might be a hard thing to accept, Y puede que sea difícil aceptar eso. but imagine if your mother and father was engaged in a bank robbery and they had you, gave birth to you while involved in the bank robbery. Pero imagínense que su mamá y su papá estuvieron involucrados en un robo de un banco y les tuvieron a ustedes mientras estaban involucrados en eso. And you grew up doing what they showed you to do. So here you're counting the money that they're stealing.
y crecieron haciendo lo que ellos les enseñaron. Entonces ustedes como niños ahí están contando el dinero and eventually you'd be holding the gun upon the other people to steal this stuff. y eventualmente son ustedes los que van a agarrar la pistola para robar a las otras personas. This is just to identify that the other side of the world is the other side of the world that we are born into. Todo esto para decir que el otro lado del mundo es el otro lado del mundo del que nacemos. We are not from a corrupt world, No venimos de un mundo corrupto and neither are these people that live in this polarity or that come from this polarity. They are not from a corrupt world. y tampoco la gente que vive y nació en esta polaridad no nacieron en un mundo corrupto. In fact, they are what is corrupting the world. De hecho, son ellos los que están corrompiendo al mundo. And the fact of the world corruptions is that it's all controlled right out of here from Europe, where the epicenter, the control room, is right here in Britain. Y el hecho es que las corrupciones mundiales vienen de Europa, cuyo epicentro viene de la corona británica. Now, their behaviors have created the identities of all of their slaves. Y sus comportamientos han creado las identidades de todos sus esclavos, Christian, Muslim, Jew, cristiano, musulmán, judío, and any other false man-made religion, and any religion is a false man-made religion. y cualquier otra religión, la que sea, siempre va a ser falsa porque es inventada por el hombre. So before they came into our house, they corrupted themselves, shifted themselves around, sort of like that guy that you see in the street who plays that cup game, puts a ball in there. So you don't know who's the real one. Entonces, antes de que entraran a nuestra casa, se intercambiaron todos, un poco como ese juego tramposo de un tipo que pone una bolita abajo de unas copitas y luego ya no sabes en dónde está la bolita. It'd be ridiculous for us to play their game. Y sería ridículo que jugásemos ese juego. So their game is Jew, Muslim, Christian. Nope, I'm not playing that game. I don't care what they want to label themselves. They are all the same, all of them. Y no importa qué etiqueta quieran darse a sí mismos, judío, musulmán, cristiano, son todos iguales. And so we cannot look at them from the way they want us to look at them. I don't look at a Jew. I don't look at a Christian, a Muslim, or a this or a that. No, I look at invaders. Invaders from a corrupted world that they corrupted through their false beliefs. Entonces no los podemos ver como ellos quieren que los veamos, judío, musulmán, cristiano. No, yo los veo como invasores que vinieron a invadir nuestra casa a partir de sus formas corruptas de hacer las cosas. So I'll tell you outright, there is no good Jew, there's no good Christian, there's no good Muslim, because all of them had come here to our land under the direction of their God to come here to commit genocide. So there is no good Christian, no good Jew, no good Muslim, no good anybody who has been here for 400 or 500 years and who still is not in a correction process. None of them are good. Entonces no hay ningún judío, ningún musulmán, ningún cristiano que pueda ser bueno porque todos ellos vinieron a invadir y vinieron a hacerlo para cometer un genocidio. Entonces nadie de ellos puede ser bueno. So let's take away the labels that they want to put on themselves to get us to look at them a certain way. Remove the lie of Christian, of Jew, of Muslim, of whatever else, Buddhist, whatever else. Remove those lies. Entonces quitemos las etiquetas de las mentiras que ellos quieren que veamos, quitemos la etiqueta de judío, musulmán, cristiano, budista. We get them into our house, exposed to the two-row wampum. Hacemos que vengan a nuestra casa, los exponemos al wampum de 2 vías Every individual has to stand on their own truth. y cada individuo tiene que estar en su propia verdad. And if they're corrupt, perfect. That's what we want. Y si están corruptos, perfecto, eso es lo que queremos. I would prefer a world where every non-native person is clearly corrupt, that none of them want to work
for correction. I would prefer to work in that world because it'd be less work for me. Preferiría un mundo que nadie quiere hacer la corrección, que todo el mundo está con sus corrupciones porque sería más fácil para mí. But as you see, the work that I have been given by my mother, I love to do this work. Pero como ven, el trabajo que me ha sido dado de la parte de mi madre, a mí me encanta hacer este trabajo. Which means that I will put the filter on each and every single non-native person. I will put the filter of the two-row wampum upon them, and the truth of them will filter through it. If they are corrupt, then they will not make it. If they're corrupt because they're Jew, Christian, Muslim, or whatever else, they won't make it. If they're corrupt as an individual, they won't make it. But as an individual, they are granted the right, the legal right to become human. And it is only us that can present that to them. Entonces pueden venir como musulmanes, cristianos, judíos y con esas corrupciones jamás van a lograrlo, pero como individuos tienen el derecho legal de ser presentados con la opción de poder humanizarse. So I'll just take the liberty to say this, that, well, as you've seen, Lisa Wolf, maybe, I don't know, maybe you're giving reference to her. Entonces, digamos, voy a dar el ejemplo que a lo mejor estás haciendo referencia a Lisa Wolf. And if you are, well, then that's good because you can single out. Y si ese es el caso, está bien porque puedes identificar. But we have to do something that they never done. Pero tenemos que hacer algo que ellos nunca han hecho. We have to be fair, Tenemos que ser justos. but our fairness rooted in law. Pero nuestra justicia tiene que estar enraizada en la ley. So yes, we will be fair to a murderer in as far as subjecting themselves to a process of where truth will be revealed. Y vamos a ser justos a un asesino en cuanto a se sujeten al proceso en el que la verdad va a ser revelada. And if they are still a murderer, determined, discovered to be a murderer, then it will be not because of a collective that they're a part of that they had no control over being in. It will be because of their own corruption. Y si siguen siendo un asesino después de que se les ofrece el proceso de salir de esa psicosis, digamos, y a caer en su humanidad, en ese momento ya no va a ser la culpa del colectivo que trató de ayudarlos, sino de su propia corrupción individual. But as you see, like what Lisa had identified just about this graphene issue, that she needed to present it to us because she needed us to say no to it. Pero como viste en el caso de Lisa que nos presentó el asunto del grafeno, dijo ella que necesitaba enseñárnoslo para que pudiésemos decir no a eso. Because there is a truth that only the original people within our original identity will be able to make the proper decisions on all things, concerning all things. Porque la verdad es que son solamente los pueblos originarios que pueden hacer las verdaderas decisiones por todas las cosas. So I can say, in a collective viewpoint, hey, the Jews, just like the Christians, just like the Muslims, all of them can automatically be canceled out. Entonces yo podría decir fácilmente que los musulmanes, los judíos, los cristianos, todos pueden ser cancelados inmediatamente. But when I pursue this further, I see that this is a collective manipulation of the masses. Pero cuando presento esto, puedo saber que se trata de una manipulación colectiva de las masas. So Jews, Christians, Muslims, none of them are in the identity that they would naturally be born into. Entonces los judíos, los cristianos, los musulmanes, ninguno se encontraría en la identidad en la que hubiesen nacido naturalmente. They're all enslaved by an entity that enslaved them first, used them as their slaves to come and attempt to enslave us. Todos están esclavizados por esta identidad que entidad que vino primero a esclavizarles a ellos, que luego quisieron venir a esclavizarnos a nosotros. So let's acknowledge the fact here that Jews, Christians, Muslims, they are the ones being used by their God of war to destroy us, that will enable them to get to our land
to have freedom of access to destroy it completely. Entonces reconozcamos que son ellos los que quieren tener acceso a nuestra tierra para tener la libertad de destruir tanto la tierra como a nosotros completamente. We can clearly, easily look around us and see that if we stood on our own ground, like we're supposed to, that we can see that our fight is going to be finite. We are going to be snuffed out. Y podemos ver que si ese es el caso, nuestra pelea va a ser finita, es decir, tiene un fin, vamos a acabar en algún momento dado. So we have to remember from within 500-year-long war. Entonces, desde adentro tenemos siempre que recordar 500 años de una guerra. And then when I can see that I have to get into their armory, which is protected by all of them, they are the guards to their armory. Y cuando sé que tengo que llegar a el lugar donde guardan sus armas, están protegidas por ellos. They're not going to let me in there as we stand as enemy to enemy. This lie that we're enemy to enemy, they won't let me anywhere near there. I have to do the opposite of what they have done. They have espionaged their way. We have to do the opposite. Y no me van a dejar acercarme si me ven como enemigo. Entonces tenemos que hacer lo opuesto que ellos. Si ellos han utilizado el espionaje, entonces nosotros tenemos que hacer lo contrario. It's a war plan Es un plan de guerra of how to use our enemies against themselves. de cómo utilizar a nuestros enemigos en su propia contra. And we tell everybody outright, this is what we are out to do. Y le decimos a todos, literalmente, eso es lo que estamos haciendo. And so we filter people into this through the two-row wampum. They have to stand on their truth, and their truth will expose them. Y filtramos a la gente mediante el wampum de 2 vías y es la verdad, su verdad, la que les va a exponer. So encapsulated in all of this that was just said is a plan to get them into the humanizer. Y encapsulado en todo esto se encuentra un plan para lograr que se humanicen. You know, they've got an atomizer. It's called economics. It smashes everything into atoms, tears everything apart from these big, beautiful structures of creation, tears it apart into being nothing but just dust of molecules left. Ellos tienen algo que es un atomizador y se llama la economía. Agarra todo lo que es viviente y lo va a destruir y volver polvo. We are at war in defense of our Mother Earth. Our sisters and brothers have been brainwashed to fight against her, to fight against us. Estamos en guerra en defensa de nuestra madre tierra y esta entidad ha esclavizado a todos para estar en guerra contra ella y contra nosotros. Our humanity has to heal all, Es nuestra humanidad la que tiene que curar todo, or none will be healed at all. o si no, nada va a poder ser curado. So from there, I won't tell you to say your nation must do this or must do that, but each of us have to figure out a way of how to deal with all of these people that are around us. And right now, they are our enemies working against us. Y yo no te voy a decir, hace esto, hace lo otro, tu nación tendría que hacer. No, es cada individuo dentro de cada nación que tiene que saber cuál va a ser la forma de poder hacer frente a toda la gente que está alrededor y que ahorita su agenda es la de aniquilarnos. We can't ever forget from day one, we showed them love because that's who we are. No podemos olvidar que desde el primer momento les mostramos amor porque ese es quienes somos. When a person is shown love, and they bite against that, they go against it, Cuando a una persona se le enseña el amor y esa persona va a morder, es decir, va a ir en contra de eso, they are only canceling themselves out from love. son ellos mismos los que se están anulando del amor. This is love. Este es el amor. This is what we said earlier. I don't know if you were here still with us at that time, but what the white man is, the non-native who is here looking like representing all the negative in the world to us, they are but a flash in the pan, and they only represent
only at this time, the death of their species. Y no sé si estabas ahí hace rato cuando lo dijimos, que el hombre blanco es solamente en todo el tiempo de nuestra madre tierra un abrir y cerrar de ojos, y ellos mismos representan el fin de su propia especie. I'll say, don't be the one who can be construed as the one who cut them off from love. Yo te diría, no seas tú el que va a ser el que les va a cortar del amor. Instead, be the one who offered it to them. En lugar de eso, sé el que se los ofrece. And when they prove themselves to be a true Jew or Christian or Muslim, true to their God of destruction, and they turn out to be those stab you in the back destroyers of life, then that's when we will be certain, and we will be 100% in our identity, and they will have failed. Y cuando sea un judío, un musulmán, un cristiano, muestres sus verdaderos colores y te dé una puñalada en la espalda, a pesar de que fuiste tú el que le enseñó el amor, en ese momento su verdadera identidad va a ser revelada, entonces no vas a haber sido tú el que falló, sino ellos. It's not going to be us that's going to fail because of their corruption that they influence upon us to try to get us to be a certain way. Y no vamos a fallar nosotros porque caemos en sus corrupciones que van a hacer que seamos de una forma en la que ellos quieren que seamos. They're quite simply going to fail because they are corruption and because they cannot change us. Van a fallar porque son corrupción y no nos pueden cambiar. They're not going to change our love. No van a cambiar nuestro amor. Okay, like I said, I can't tell you and your nation of how to do this or how to handle it or how to filter all of their corruptions. I can't tell you how to do that except tell you how we done it. We done it through Degani Diohade. Y de nuevo, no te puedo decir cómo filtrarlo en tu nación, nada más te puedo decir cómo lo hicimos aquí y fue mediante este tratado de paz del wampum de 2 días. Maybe at another time, in the very near future, we can have more in-depth discussion on this to identify just precisely how this process works. Posiblemente tengamos una conversación a futuro más a profundidad sobre cómo funciona este proceso. But this process of Degani Diohade was created by my ancestors in 1616 and first presented to the Dutch. Pero este proceso fue creado por mis ancestros en 1616 y primero fue dado a los holandeses. It's very complex. Y es bien complejo. It's very simple. Muy simple. We locked them into a contract of truth of that we are two individuals going down the river of life together, neither to interfere with the other. Y es un contrato de verdad que ambos somos dos distintos ancestros que caminamos en el mundo separados. Now, with it, there is a whole set of protocols as to how this works, what the treaty is. Treaty, international law. Y hay una cantidad de protocolos en cuanto a cómo funciona esto, porque se trata de un tratado que es de jurisdicción internacional. White man doesn't know anything about it, doesn't know anything about law, doesn't know anything about international law, doesn't know anything about truth. Y el hombre blanco no entiende nada acerca de la ley internacional y de la verdad. This presents the truth of us because this is every human. Y este presenta nuestra verdad porque es la verdad de cada humano. You know this reality, it is within you. Tú conoces esta realidad, se encuentra dentro de ti. Our ancestors knew about it hundreds of years ago before the non-native ever discovered DNA. Nuestros ancestros lo sabían antes de que el mundo no indígena comprendiera el ADN. The rules of the two-row wampum can be found within those 3 elements of DNA. Las reglas del wampum de 2 días pueden ser encontrados en los 3 elementos del ADN. And that's where today I'll end off on this to say that we had a good alignment of the 3s today.
Y es en donde voy a decir que tuvimos una buena alineación de los tres el día de hoy. We were reminded in our guest earlier, what was his name? Jairo. Jairo. We were reminded through the three feathers within his headdress. Y fue Jairo el que nos recordó las tres plumas en su tocado. And it brought us to see the parallels to ours, Y fue él el que nos hizo ver los paralelos al nuestro, the parallels to all of our truths together. de nuestras verdades juntos. Let's bring our minds together Hagamos que nuestras mentes se junten on our truth, en nuestra verdad, not concerned about the non-native world. sin preocuparnos por el mundo no indígena. Don't be concerned about them. No te preocupes por ellos. I am not concerned about them one bit. No me preocupo ni tantito. I know what's going to happen to them Yo sé qué es lo que les va a pasar, because DNA tells us what will happen to them. porque es el ADN el que nos lo dice. Okay, so from here, again, maybe it's best if we come together at some future date to discuss the Degani Diohade and that whole process in depth. Entonces será bueno que pongamos una fecha ulterior para discutir del proceso del Wambum de 2 días. But just so that you know, and everybody knows who's here with us, Pero para que lo sepas y todo el mundo también, we do not accept anybody's religion. no aceptamos la religión de nadie aquí. The people who talk to us from religion, we'll let them go. We'll let them go on that line. Give them enough line to go until they are locked in that completely and they have decided their own fate. La gente que habla en términos de religión, nos vamos a dejar darles el espacio suficiente y en un momento dado van a, si toman esa decisión, caer por sus propias palabras. So if you are a Christian, if you're a Muslim, if you're a Jew, if you're any ridiculous religious belief, Entonces, si eres judío, cristiano, musulmano, cualquier creencia religiosa, yeah, we'll talk to you. vamos a hablar contigo, We'll even work with you. inclusive trabajar. But there are rules that you don't know of that is being applied to you. Pero hay reglas que desconoces que son aplicadas And we live by it. y vivimos por esas reglas. We put our foot down and say no, or else we take action based on our collective truth. Ponemos nuestro pie a tierra y decimos no, o tomamos una acción colectiva basada en nuestra verdad. Okay, colectiva. all of this doesn't mean that we're impermeable, that we're infallible. No, Por supuesto que no quiere decir que somos como infalibles. we need to be together, to work together, to watch each other's back so that nobody is going to slip through the cracks to get into our minds with some ridiculous, false, man-made religious corruption like Judaism or Christianity or Muslimism or whatever else. All of them are all lies. This is what has them locked into war for thousands of years. No answers, only stupidity. Y no podemos dejar que la estupidez de la religión permee, porque ya sea se digan musulmanes, judíos, cristianos, es su guerra que les ha mantenido constantemente encerrados en dicha estupidez. Okay, I realize that's a lot to have been said. Again, if you have a statement on this, a final thing, to close it up, encapsulate, and then this will be the end. We will be closing after this. Y me doy cuenta que es mucho lo que acaba de ser dicho, entonces de nuevo, si tienes algo más que decir como cuestión final al respecto, y después de eso, eso va a ser lo último y vamos a cerrar. Ok, bueno. En primer lugar, cuando digo judíos no me refiero a religión, me refiero a raza, serían los que ustedes dicen blancos. First of all, when I say Jew, I don't talk about a religion, but as a race, as what you would be calling white men. Siguiente cuestión. Si pudieron, teniendo tratados o habiéndoles mostrado bondad, habiendo demostrado aquí, por ejemplo, Atahualpa les dio espacio para que vengan, para que vivan.
Sucedió todo eso no porque nosotros somos malos, sino porque ellos son los malos. Y acabo de decir que tu Stuart está correcto. And if they came here and we offered them goodness, what happened was exactly not because we were the bad ones, but because they were the bad ones. So I coincide with what Stuart just said. Pero ese pensamiento nos ha traído 500 años de esclavitud. And it is that thought that has brought us 500 years of slavery. Y no podemos esperar resultados diferentes siendo siempre las personas buenas, porque eso nos pondría en el estado de ser ingenuos. And we cannot expect different results if we are going to continue being the good persons, because that would place us in a naive position. Ellos llevan ya 500 años demostrándonos que pueden dominarnos. They have already shown us for 500 years that they can dominate us. Nosotros hemos demostrado 500 años que podemos ser esclavos. And we have shown for 500 years that we can be slaves. Por lo tanto, si nosotros, que recién estamos comenzando como semilla, dejamos entrar a infiltrados, esperando que se conviertan en gente buena, posiblemente estamos caminando hacia nuestra propia muerte. Therefore, if we that are at the seed stage allow infiltrators to come towards us, we might be walking towards our certain death. Eso es mi pensar. Y cuando digo infiltrado, pues hablé por la persona que me antecedió antes de mi última intervención. And when I talked about infiltrator, I was referring to the person that spoke before I did. Eso es todo y muchas gracias. Eso es todo y muchas gracias. Perdón, se está medio... Oh, okay, so that's it and thank you very much. Perfect. This is perfect. This is the dialogue we've been waiting for. Esto es perfecto y es de hecho el diálogo que estábamos esperando. You just showed me the necessity for a process that is 500 years in the making, 500 years too late, but regardless, we have to do, we have to carry out court, a judgment of the non-native people. Acabas de demostrarme que esto es algo que ya ha estado siendo trabajado en los años, pero lo obvio de esto es que tenemos que ir a corte, es decir, hacer un juicio del no indígena. We need to have a mock courtroom. Entonces necesitamos tener una especie de juicio, como si fuera un juicio. With a symbolic perpetrator. Con una persona que va a cometer algo en propósito. It will be the white man of the last 500 years. El hombre blanco de los últimos 500 años. And to look at his behavior and to judge each behavior in each way, break it down. We have to do this to hand it to our children so that our children will not be at a loss, so that we're not in a repetitive like reinventing the wheel all the time. Y ver su comportamiento y presentarlo en forma de juicio para que podamos transmitir este conocimiento a nuestros niños y no tengamos que estar reinventando la rueda a cada ocasión. So right now I'm seeing something that's really exciting. I'm seeing a process of our nations coming forward to hold court, to judge the white man.
in his behavior of the last 500 years. Entonces ahorita me acabas de hacer ver la evidencia de la necesidad del proceso de que nuestras naciones vengan a corte para juzgar el comportamiento del hombre blanco de los últimos 500 años. Now, mind you, everything else that's going on at the same time, everything that you are doing, we are doing, that's going on in the world is all part and parcel to making this thing come to a point of critical mass. Y todo el resto de las cosas está ocurriendo hoy en el mundo para hacer que todo venga a este punto de masa crítica. If you and I, our nations did this, holding world court to address, to determine and to judge the behavior and the conduct of the white man over the last 500 years, this will have repercussions right around the world. Si tú y yo hacemos en nuestras naciones, hacemos este juicio acerca del comportamiento del hombre blanco, el resultado, la conclusión va a tener efectos sobre las naciones de todos lados. Now, maybe what I'm talking about right now, what I seen while you were talking, maybe this doesn't address immediately the thing of what you put forward in a suitable way. Y puede que lo que estoy diciendo no, tú pienses que no responde de una forma adecuada a la preocupación que acabas de presentar. But in anything that we do, the efforts that we take together, we could easily integrate it to be not just a 500 of the past 500 years, but of the here and now, of the right now, of every individual's conduct. Pero no se trataría nada más de algo de hace 500 años y todo el tiempo, sino del comportamiento actual de la gente en estos momentos. I am willing to do that. Estoy dispuesto a hacer eso. I will make it known that this is what we are setting out to do. The native nations of Turtle Island will be holding court to assess, determine, and judge the behavior of the white man of the past 500 years. Y voy a decir que las naciones indígenas se van a unir para hacer un juicio con respecto al comportamiento del no indígena durante los últimos 500 años. Like I said, I don't know how you see it, if this addresses what you're saying immediately. I don't know. What do you think about this? Maybe encapsulate, we can continue this dialogue later on so you can close up and we'll finish for today. Entonces, no sé cómo lo ves esta propuesta. Por supuesto que tal vez podemos continuar hablando de esto para desarrollarlo más en un futuro, pero por el momento, ¿cómo te parece? Bueno, pues no responde obviamente a lo que yo dije. Me imagino que es para guardar tal vez la reserva del caso. I obviously don't believe that it's addressing directly what I said. I believe that it's just to keep kind of like the reserves on the specific case. On what? The specific case. What did you say before that? The reserves, like the confidentiality or to protect or not to. Pues, como les digo, pues nosotros estamos organizándonos solo con nacionales. Yo les llamo a los indígenas, no utilizo la palabra indígena porque indígena significa indigno, gente que no tiene valor. Eso es el nombre que le ponían los romanos a los pueblos conquistados. And we are only solely organizing ourselves within national people, and we don't use ourselves the term indigenous because indigenous is the one that was used by the Romans to designate the people that was not in dignity, like not dignified. Entonces, nosotros cuando alguien que no es nacional entra en nuestras filas, enseguida empieza a querer demostrar superioridad, empieza a querer dar, a querer dirigir a los demás, y nosotros lo alejamos.
y frontalmente decimos que no aceptamos a los no nacionales dentro del grupo. Again, since we are working solely with the nationals, if there's somebody that comes from the outside and wants to come and impose, they immediately want to show off like superiority and pretend that they know better and they want to direct the group. But we have lived this experience before, so we recognize it immediately and we just put a stop to it and don't allow it to happen. He tenido ya muchas experiencias con el hombre blanco, entonces yo ya no necesito, digamos, seguir confiando en que va a volverse bueno. Es imposible porque está dentro de su ADN. And I have already had a lot of experiences with the white man, and I am not going to keep on trusting like if he can change, because it is in his DNA. Más bien, si noto que ustedes los defienden en algún momento, más bien voy a empezar a dudar de ustedes, si es que eso pasa a futuro. And if you are going to start defending them, I am going to start having like big doubts now in the future in relation to you. Son cosas muy delicadas el querer liberar a nuestras naciones, y el hombre blanco tiene todo el poder para acabar con nosotros si es que nosotros les damos 1 milímetro de espacio para que se adelante. These are very delicate things, and we shouldn't be even allowing a little millimeter, because if we give that space to the white man, they can very well know how to use it, so they are always ahead of us. He puesto mi vida en peligro a causa de la liberación de los pueblos de la Via Yala en anteriores ocasiones, y por eso yo tengo este pensamiento, y pues me gustaría ir viendo a futuro a ver si realmente aquí va a haber una unión de gente nacional de nuestras naciones, o vamos a dejar colar al hombre blanco para ver si cambia. And I have put my life on the line several times before in defense of our original nations of the Abya Yala. And I want to see if here we are going to be able to gather amongst nations and not allow that the white man comes and all of a sudden, this is my translation, my so to speak, runs the show. Nosotros estamos trabajando en hacer la unión de un solo pueblo, un solo país entre todas las naciones de la Via Yala, para poder tener fuerza y poder en contra de nuestros enemigos. And we are currently gathering all of the nations in the Abya Yala in order to do a unity so that we can face our enemies. Sin embargo, como les he dicho siempre, desde hasta en el lugar más pequeño y más alejado hay infiltrados. Entonces yo me uní en este grupo porque pues pensé que aquí no se iba a dejar entrar infiltrados. Entonces pues me mantendré al margen y veremos a futuro si es que en este grupo vamos a poder llevar a cabo ese proceso, porque es algo muy delicado y peligroso en lo que estamos entrando. Eso es todo y muchas gracias. I came to this group because I believe that was the intent, to just work amongst the original nations, and I didn't believe that there was any allowance of any infiltration of the white man. But if that's what is going to happen, I'd rather stay like on the side, kind of like on the margin, and then see later on what is it that is going to happen, because yeah, my experience has shown me that I cannot be participant of something like that. And that's it, and thank you very much. Oh, okay. Very good. Nyawagoa, I see things exactly the same way that you do.
Muchísimas gracias por decir esto y yo veo las cosas exactamente de la misma forma en que tú las ves. I will say that right now, perhaps, maybe your perception or what you are seeing, maybe it's a little too soon for you to conclude in the things that you have concluded. Y yo te diría que a partir de lo que comprendo es que tal vez, y digo tal vez, es un poco apresurado que concluyas las cosas que acabas de concluir. Because I'm certain the reason why Gloria had contacted you to join us here Porque estoy seguro de que la razón por la cual Gloria les contactó para venir a unirse aquí was because of what she had seen, that we don't put up with that shit either. We don't take the white man at face value. fue porque se dio cuenta de que nosotros no vamos a tolerar eso tampoco, no vamos a permitir que el hombre blanco venga a decirnos lo que quiera y se lo vamos a aceptar. Yes, there are non-native people here present as observers who the reason why you heard them speak Y sí, efectivamente, aquí en este proceso va a haber gente blanca que se encuentra aquí como observadores y la razón por la cual les escuchaste hablar is because right at the end, when we were ready to close now, I had asked everybody, is there anything else that I had forgotten, that I left out? es porque al final, ya cuando estábamos listos para cerrar, pregunté, ¿hay algo que haya sido dejado fuera o que tiene que ser dicho? And so people here know that when we are engaged in this process of the Reconstitution, it is between Native people. Y aquí la gente sabe que cuando estamos en este proceso de la reconstitución es exactamente entre las naciones. No non-Native people spoke in between us when you and I were conversing. No hubo ningún no nativo que haya hablado entre nosotros, es decir, cuando nosotros estábamos conversando. There was no non-Native person allowed to voice whatever, to put in their their directive or however you suggested it. No hubo ningún no nativo al cual se le permitió hablar y poder interferir o poner su punto de vista u opinión en el proceso mientras hablábamos. This did not happen when we were discussing. Esto no ocurrió. What you are seeing, and maybe getting your lines crossed on this, again, like I said, is when we reach the end, which everybody, all the participants here know, that until we reach the end, none of them got a voice until we get to the end and we present like that. This happens. It's the way to be fair to everybody. Y aquí todos los que vienen como participantes observadores lo saben. La interacción ocurre entre las naciones y es solamente al final que pueden decir algo, porque en todo el proceso no pueden tener una voz, entonces es para ser justos. But even if there was a non-native person influencing in or trying to talk in between us, E incluso si hubiese un no nativo que quisiese intervenir y interferir cuando estamos hablando, if this has happened at any time today or in previous meetings, si esto ha ocurrido antes, hoy o en otras juntas antes, they know it doesn't matter anyways what anybody says. We listen to people. We don't necessarily take action on what they say. saben que no importa necesariamente, podemos escuchar a la gente, pero no significa que vayamos a hacer lo que nos digan porque lo dicen. Now, on the levels of infiltration as to what you are suggesting, Y en términos de infiltración en los niveles que tú sugeriste or implying, o que implicaste, then for that, I got no problem in hearing you as to what you might identify about this person or that person and to bring forward any reason why that they should not be. I am completely open to this at any time, that you have the right just as much as I do to present anything in our deliberations.
No tengo ningún problema a que vengas a decirme, oye, esta persona, sentí esto de ella o esta otra. No hay ningún problema en que me vengas a presentar lo que tú ves, lo que observas en nuestro proceso de deliberación entre nosotros. So if it is this way, if I am to understand that where you are, that you are working solely with original peoples, we don't say indigenous either, we say original. Y si tú estás allá diciendo que están trabajando solamente con pueblos originarios, la referencia indígena no la decimos tampoco, es incorrecta, decimos pueblos originarios. If I am to understand that you are solely unto yourselves and not connected working with anybody else, meaning non-native people, Si debo entender que ustedes están trabajando nada más entre ustedes y que no hay ningún no nativo, then I'll say to you that since this is our first contact, to not be too judgmental as to something that you see as a corruption without first offering the way in what you see of how to correct it. entonces te diría que no seas tan rápido en el juicio de decir que este proceso no te corresponde o que no es algo en lo que quieras participar sin ofrecer una solución al problema que tú ves. So in all fairness, I'll ask for you also to be fair towards me. Entonces, en toda justicia te pediría que también seas justo ante mí el proceso. And before a judgment and a decision is made, that you present what you see as your solution to this. Y antes de que un juicio y una aplicación sean hechas, te pediría entonces que tú me digas cuál es la solución que ves ante esto. So what I have identified is a process of Turo Wampum, of a reality of how we have no choice but to deal with the non-native world. I am not in belief that we don't have to deal with the non-native world. Y yo te presenté el mecanismo que hemos creado del Wampum de 2 vías porque no hay opción más que hacerle frente al mundo no nativo. No podemos hacer de cuenta que no está ahí. So this is our process of how, and I identified to you that when it was initiated over 400 years ago, this has been our process of filtering out. Y este es nuestro proceso que ha sido creado desde hace más de 400 años y que ha permitido filtrar constantemente. Now, any non-native person who has ever been with us or worked with us in any way, Y cualquier no nativo que ha estado con nosotros o que ha trabajado con nosotros, they will probably tell you that they don't receive fairness from me. van a decirte probablemente que no soy justo con ellos, Because I am very strict with them. porque soy bien estricto con ellos. I don't take the lies of the white people either, No me voy a tragar sus mentiras tampoco, even when they don't know that they're lying. inclusive cuando ni saben que están mintiendo. This is where it comes down to our process of filtering through lies to get to the truth. Es en donde hablamos del proceso de filtrar las mentiras para llegar a la verdad. So I have told you our process. I would like to hear your process of how you filter through the non-native people that you work with, unless you don't work with any. Entonces yo te presenté nuestro proceso para filtrar a los no nativos. A mí me gustaría saber cuál es el proceso que ustedes utilizan para filtrar a los no nativos, a menos de que no trabajen con ninguno de ellos. I'm willing to sit as long as it takes to listen to what you have to present. Estoy dispuesto a sentarme tan largo como sea necesario para escuchar lo que necesitas presentar. So maybe you can tell us then what you propose as to how what you see the infiltrators that I am allowing in, how you propose that we deal with this. Entonces, tal vez me gustaría escuchar si estamos dejando entrar infiltradores, ¿cómo podríamos hacer frente a eso? Ok.
En nuestro caso, nosotros no trabajamos tampoco buscando solo nativos de raza pura, porque hace muchos años nuestras madres fueron violadas o cruzadas. Entonces, trabajamos también con los mestizos. So here I cannot say that we are solely working with pure-blooded Native people, because in the past our mothers were either violated, raped, or even it's just like, you know, intertwined. And we also work with what is named or called mestizo. Pero de la misma forma como ahora un blanco no va a un mercado de gente pobre y se mete en novio con una mujer pobre que vende verduras en la calle. But as there is not going to be a white man that is going to go to a market of poor Native people, or is going to want to marry a poor woman that is selling, let's say, vegetables in that market. Asimismo, tampoco se metían antes. Incluso antes era mucho más odiada una persona que pudiese cometer ese tipo de actos dentro de su propia raza. Even before, they wouldn't even dare to do such things like that, because if they dared, they would even be pointed out from the finger from the people of their own race. Por lo tanto, aquí en este país, en Ecuador, los que vinieron y eran los terratenientes, los jefes, los dueños, eran los llamados españoles, pero realmente eran este hombre blanco, los que yo digo judíos. Therefore, in this country, they led us to believe that it was the land tenants, that is the white man, but it's actually the Spaniards that were here, but they led us to believe that it was the white man. Con el tiempo, ellos tuvieron hijos aquí y esos hijos se denominaban al principio criollos. With time, they had sons here, and these sons at the beginning were called criollos. Pero no eran mestizos, eran hijos de españoles mismos que los tenían acá y habían nacido en estas tierras. But they were not mestizos. The criollos were sons of Spaniards that had not, like, weren't granted the Spaniard status because they had already been born in these lands. Y lo que sucede es de que con el tiempo, como creció el número de mestizos, ahora ellos también se infiltran y dicen que todo el país está lleno de mestizos, pero la realidad es otra. La realidad es de que ellos nunca se cruzaron con los indígenas. And as time went on, there were more and more mestizos, but then the criollos started saying that they were mestizos as well, but the reality is that they never even dared to cross themselves, would I say that? Like interracially married with Native people. Las razas que sí se cruzaron con los indígenas o con los pueblos originarios fueron principalmente de aquellos campesinos de España que vinieron junto con los judíos que les digo yo. And the ones that dared to intermarry with the original peoples were the ones that I named Jewish. And other white peasants as well that came later. Estas personas también sufrieron la invasión en su tiempo, en su país, y terminaron como campesinos. These peoples also suffered of invasion in their own territories, and that's how they ended up as peasants. Por lo tanto, tampoco tengo nada en contra de los nacionales que viven en Europa. Therefore, I don't have anything against the nationals that live in Europe. Aquí el problema es
de que el que yo llamo judío, el blanco, el barbón, se infiltra en nuestro grupo, en nuestros grupos, en nuestro grupo humano, en nuestro país, en nuestra sociedad, y nos hace creer que todos somos mestizos y que todos somos iguales, y el pueblo está confundido completamente. Here the problem is that it is going to be these white people that are going to infiltrate in our groups under the pretense that they are all mestizos and that they are all the same. So we are all the same people and therefore we all have the same rights and nobody should be shying away anybody else. Y entre ustedes también pasa lo mismo. Yo lo veo en las personas que están aquí dentro de este grupo. And among you, the same thing is happening. I can tell it from observing the different people that are in this group. Habemos personas que podemos ser blanquitos, pero no pertenecemos a ese grupo de los invasores que están en contra de nosotros y son enemigos nuestros. There's people that can have maybe a whiter skin and it doesn't mean that they are belonging to the group of the invaders and that they want to harm the original peoples. Sin embargo, el que yo llamo judío, el blanco, este tipo siempre ha estado en los círculos dominantes, en todo sentido y todo el tiempo. Mientras que el blanquito mestizo, él en cambio siempre ha estado en los puntos más bajos, igual que el indígena. It is going to be the one that I call the Jewish or the real white that is going to be constantly infiltrating the groups, whereas the mestizo is going to always be in the lowest points together and mix with the natives. Entonces, bueno, a ratos digo indígena, pero quiero decir obviamente nacionales. Se me queda pegado ese término. I just said indigenous, but that's not the term that I wanted to say. I wanted to say national. It's like a term, you know, that kind of like stick to you, even though you know you should not be using it. Yo hice una investigación y un libro de 500 páginas donde estudié lo máximo que pude este asunto. And I did a research and I wrote a book of like 500 pages where I did the most research that I could about this issue. En este libro pues muestro lo que nuestra gente no puede ver. Nuestra gente cree que todos somos iguales. Entonces, en ese libro les muestro con fotografías la diferencia entre el enemigo y nosotros. And in this book, I show what anybody would refuse to see. I show the differences because here most of the people want to say and believe that everybody's equal, but I'm showing them with pictures what actually the differences are. Una vez que nosotros lo podemos reconocer, nunca más lo vamos a dejar de reconocer, por más que deje el pelo largo, se ponga moños, se vista de nativo. And once we are able to recognize him, we are gonna always be able to recognize him. It doesn't matter if he lets his hair grow or if he puts some kind of like regalia, pretending to dress like a native person. El problema de los infiltrados es de que ellos nunca van a estar en contra de tu mensaje. The problem with the infiltrators is that they are never ever going to be against your message. Ellos son los que van a estar más de acuerdo contigo que cualquiera de todos nosotros. They are the ones that are going to be more in agreement than anybody else. Ellos van a llevar la bandera que nosotros no queremos cargar en una marcha o donde quiera, tratando de aparentar que pertenecen a tu equipo. And they are the ones that are going to, let's say we're going to a protest, they are the ones that are going to be carrying the flag, that they are going to be trying to portray themselves as super belonging to the team.
Ellos serán apuntados por la policía, serán alguna vez llevados preso. Ellos alguna vez aparecerán en el periódico como líderes que han sido apresados por cierta causa. And they're the ones that are going to be maybe arrested by the police, gone maybe into prison sometimes, put into the newspapers as being the leaders and having been stopped for this or this cause. Y de esa forma, utilizando la opinión pública, empiezan a ganarse la confianza de todos los nativos o de todas las personas que eran los líderes de las causas. And as such, putting themselves into the public opinion, they're going to start championing all of the original causes, native causes. La diferencia que yo veo siempre son en la parte de su fisionomía. Veo que son personas que llevan barba en toda la cara, no una barba rala como nosotros, ni tampoco la barba de chivo, sino recuerden que Dios cristiano tiene la barba completa, mientras que el diablo tiene la barba de chivo. Y eso se hizo para satanizarnos a nosotros, para ponernos como si fuéramos los malos. And they are going to usually have a whole beard. It's not going to be like, thin beard just close to the skin, or like a kind of like goat beard, because actually let's not forget that for the Christians, the gods are going to be having long, complete beards, whereas the devil is going to be having the kind of like goat beard, and that is with the intent of demonizing us, peoples that could be using the beard like that. Hay ciertos rasgos de autoridad que gracias a su entrenamiento ellos han desarrollado, y por más que los quieran ocultar, no pueden ocultarlos en su lenguaje corporal. And there are certain traits of authority that they are going to carry, and even though they try to hide them in while talking, they are not going to be able. Eso es principalmente lo que los delata. That's what is going to reveal them mainly. Y cuando uno los muestra, después ellos actúan en contra inmediatamente, y pues ellos tienen una técnica como tratar de hacer bullying. Tienen, por ejemplo, esta técnica de tratar de manipular al resto para que se vaya en contra de uno. Tienen otras técnicas para tratar de hacer que uno se vea como si fuera el tonto. They have certain strategies to immediately start bullying, and they are going to use the strategies to make appear that it is us that are the silly ones. Y sé que esta información que estoy diciendo les va a servir a los infiltrados para que justamente puedan buscar otra manera de ser más cautos en su forma de mostrarse dentro de este grupo. And I do know that by even me saying this is going to be a tool for the infiltrators to better know how to disguise themselves in how they are going to further infiltrate a group. Una de las cosas que también siempre los muestra es su estado socioeconómico. Si ustedes se ponen a ver las casas de todos los que mayormente estamos aquí, la mayor parte son pobres. ¿Por qué? Porque nuestra gente casi no tiene oportunidades, ni aquí, ni en su país, ni en ningún lado. Pero en cambio, el infiltrado siempre va a tener una economía mejor, por más humilde que quiera verse, eso se nota. And the other thing is that he's going to be like from an upper class, if we want to say. Like here, all of us have very humble houses, if any house.
and we can barely get access to any kind of like, good appearance or something like that. But then normally they are going to be the ones that are going to be really like, comfortably speaking in terms of wealth. Por lo tanto, no esperen que les mientan. Más bien siempre van a estar de acuerdo a lo que ustedes digan. Siempre van a estar de acuerdo a ustedes. Siempre van a tener buenas ideas. Siempre van a tratar de ganarse su confianza de alguna manera. De hecho, les van a dar no mentiras, sino posiblemente información que sea muy interesante para ustedes y que ustedes quizás hayan estado buscando o que quizá para ustedes es importante. So don't expect them to counter, like to disagree with you. On the contrary, they are the ones that are going to be always agreeing with you, accepting your ideas, saying that it's all good. Eso es, entonces, como yo les digo, pues, es un asunto de tenerle cuidado. Entonces, se los reconoce obviamente ya al ojo, solamente viéndolos, cuando ya se aprende a reconocerlos. So that's it, just to say that now I'm able to recognize them just by looking at them. La forma como yo les recomiendo que hagan el estudio de ustedes, porque allá manda una raza un poco diferente a la de acá, un poco diferente, no totalmente. And the way that I would suggest that you do the study, because over there we're talking about like a slightly different race, not too much, but a little. Vamos a tomar, por ejemplo, fotografías de personas que trabajen barriendo, de personas, por ejemplo, blanquitas que trabajen de empleadas domésticas, que trabajen de guardias de seguridad. Y vamos en cambio a tomar fotografías de blancos que en cambio son políticos, que están al frente de una empresa, que están al frente de alguna organización, y luego las comparamos y entonces vamos a notar con facilidad las diferencias y ya no vamos después a perdernos en el proceso. And we are going to take pictures of how they look. Let's say if there's somebody sweeping the floor or like a house worker, they look a little bit white. And then we're going to take pictures of the politicians, etc. They really look alike. Y cuando ya hayamos visto eso, pues nosotros los vamos a reconocer y como les digo, no los dejen entrar porque eso nos va a letargar el proceso, no nos va a servir para adelantarnos en nada, porque ellos tienen poder, tienen dinero y tienen organizaciones. Nosotros no podemos jugar a las buenas personas, porque si jugamos a ser buenos, estamos cometiendo el mismo error que cometieron nuestros ancestros. And so we can very easily recognize them. They are normally with all of those conditions, and we cannot allow them to come and infiltrate, because if we do, and we say that we are going to be like those good persons, we are going to be basically doing the same mistake that our ancestors did. Nosotros tenemos humanidad y pensamos siempre en que la gente va a cambiar, pero ellos no piensan así. Ellos siempre piensan de cuánto pueden explotarnos, cuánto pueden destruirnos, pueden acabarnos. Por eso yo lo que digo es, como no hay cómo hacerles daño, les vamos a hacer daño, por lo menos filtrarlos, aprender a reconocerlos. We know that we have to have our humanity and that we would like them to change, but we must acknowledge that they are not going to change because that's not the way they are thinking. So we have to have mechanisms to stop them and not let them Es todo. Muchas gracias, Stuart. And that's it. And thank you very much, Stuart. Perfect. I
I don't disregard anything that you say. I don't minimize any of it. I don't try to say this can't be or it's not this way or that way. Estoy completamente de acuerdo contigo. No trato de minimizar algo que hayas dicho, por ejemplo, decir no, eso no ocurrió así o no es asado. I accept your truth. Acepto tu verdad. It's what you see, what's happening to your nation, around your nation. Es lo que tú ves que está ocurriéndole a tu nación, alrededor de tu nación. Okay, I have the same perceptions, but ours are a little different here as to how we apply law. Yo tengo las mismas percepciones, pero aquí es ligeramente distinto el cómo aplicamos la ley. Okay, so I'll just throw out a bunch of different statements. I won't connect them, but all of these statements are going to be information for the overall statement. Entonces voy a aventar un paquete de información que no van a ser como líneas de seguimiento, pero que juntos van a hacer sentido. Okay, we're engaged in something with the white man, with the non-native. We're engaged in a rape. He is raping us. Estamos implicados en una relación con el hombre blanco y esta relación es la violación. Es él el que nos está violando. No, we are engaged in that. It's not something that we can just say, okay, we're not going to be a part of this and walk away just because the white man is over there and we walk away from him. Does not mean that him raping us has stopped. Y esta es una relación real y no significa que porque yo diga, no quiero reconocerlo o porque yo me pare y me vaya lejos de ahí, eso va a detenerse. So I'll take it a little further and say that, well, it's not just the white man. It's a black man, it's a yellow man, it's a brown man. It's every man that has come here from across the great waters. Even if they were enslaved and brought here illegally, they are now engaged in the white man's conduct upon us and upon our land. So it's black, white, yellow, brown, every color you can think of. Entonces lo llevaría incluso más lejos diciendo que no es nada más el hombre blanco, sino es el hombre negro, el hombre amarillo, son todos aquellos que vinieron aquí a tener el mismo comportamiento que el hombre blanco de violarnos. So we can say the rape started from the white man. Entonces podemos decir que la violación empezó de parte del hombre blanco. But is it true that he's the only one raping us now today? Pero ¿es cierto que es el único que nos está violando ahora? No. It is, in fact, the black man also, right? También es el hombre negro, ¿cierto? The yellow man, the brown man, it's all of them, correct? El amarillo, todos. ¿No es cierto esto? Sí, es cierto. Sin embargo, hay una cosa, de que igual dentro de estas otras razas también existe el mismo problema. También existen los que dominan, son una raza ligeramente diferente a los dominados a nivel mundial. Yes, it is true. Although in these other races, there's going to be a difference in them, in the ranks. There's going to be those that are dominating and those that are going to be dominated. Regardless if it's a fact, the black man was brought here as a slave by the white man. It's a fact that he is still a slave of the white man. Es un hecho que el hombre blanco negro fue traído aquí por el hombre blanco y que sigue siendo el esclavo del hombre blanco. In order for the black man to say he has gotten away from his enslaver, he would have to break away and go back to where he was captured, which is, everybody knows, Africa. Para que el hombre negro pudiese decir que se ha liberado, tendría que decir que volvió de donde vino, que es África. So the fact is that while the black man is here, he is here under the white man's agenda. Y el hecho es que mientras el hombre negro está aquí, él va a estar bajo la agenda del hombre blanco. As is the white man. Así como el hombre blanco mismo. So there really is no significance in saying that one
is enslaved and one is the slave driver. There's no significance in that. It really doesn't matter when the outcome of what they are all doing is the same thing. Entonces realmente no importa si decimos este va a ser el esclavo y este es el que va a manejar el autobús para los esclavos, siendo que la finalidad es la misma. So we actually do a disservice to ourselves and our children by identifying that it's just a white man. Entonces, si identificamos que nada más se trata del hombre blanco, pues le estamos haciendo un mal servicio a nuestros propios niños. Okay, now here in our territory, we have the same thing. You refer to them as mestizo. Here they're called métis. Y aquí en nuestro territorio tenemos exactamente lo mismo. Allá ustedes los refieren como mestizos, aquí se les llaman métis. We do not accept them. No los aceptamos. Because the fact is that in order to be a Ganyangahaga, your mother must be Ganyangahaga. If your mother is white, then you are white. If your mother's black, you're black. If your mother's purple, you're purple. No matter what your mother is, that's what you are. Porque para que yo sea Ganyangahaga lo soy porque mi madre es Ganyangahaga. De la misma forma, si tu mamá es blanca, entonces eres blanco. Si tu mamá es negra, eres negro. Si tu mamá es morada, eres morado. Somos lo que es nuestra madre. So who's the people who call themselves métis or mestizo? Entonces, ¿quiénes se llaman a sí mismo metí o mestizo? It's people who do not have native mothers. Son las gentes que no van a tener madres indígenas nativas. And so that means their mother is white or black or yellow or purple or whatever else. Y eso significa que su madre es negra, morada. It's not the same context for mestizo, though. Eso no significa que su madre no es morada, negra, etc. Yes, it is the same concept. They just don't know. Okay. Le digo a Stuart que el concepto que se tiene allá de mestizo no es el mismo. Me dice, sí es el mismo, es solo que ustedes no lo saben. Y le digo, cierto. And the reason why people don't know it's the same concept is because our communication has broken down. La razón por que la gente ya no sabe que es exactamente lo mismo es porque nuestra comunicación ha sido detenida. In my left brain, it's the same law as my right brain. En mi cerebro izquierdo se encuentra la misma ley que mi cerebro derecho. So in the northern hemisphere, it's the same law as in the southern hemisphere. Entonces, en el hemisferio norte es la misma ley que en el hemisferio sur. So we all have ways of identifying who is who. Entonces, todos tenemos formas de identificar quién es quién. And it just so happens that the natural way of the world is how we tell what a thing or a person is by looking at their mother. Y entonces, la forma en la que decimos quién es simplemente viendo a su madre. So if you've seen a fetus of something, you look at it, you wouldn't be able to make a difference, even if that's an elephant or it's a bird or even a human. Y si vieses un feto de algo, no podrías distinguir en este momento si se trata de un feto de un elefante o de un humano. You know how you can tell what that fetus is? ¿Y sabes cómo puedes determinar el feto de qué se trata? By looking at the mother, because that's what that fetus is born of. Viendo a su mamá, porque es de ahí de donde nace el feto. So what makes me a Ganyangahaga is that my mother was a Ganyangahaga. ¿Y qué me hace a mí un Ganyangahaga? Es que mi madre era Ganyangahaga. My father can be anything else. Mi papá puede ser lo que quiera. It does not matter what he is. No importa lo que él es. It's what my mother is. Es lo que es mi madre. And so I am a wolf clan of the Ganyangahaga because my mother was a wolf clan of the Ganyangahaga. This is law. Entonces soy del clan de lobo de los Ganyangahaga porque mi madre era del clan de lobo de los Ganyangahaga y esa es la ley. It's the law for everybody. Es la ley para todo mundo. North, south,
east, west, anywhere on earth, it is the law. Al norte, al sur, al este, al oeste, esa es la ley. Now, the reason why we have this current problem Y el hecho de por qué tenemos este problema actual is because you and I have not identified what is law between us. es porque tú y yo no hemos identificado cuál es la ley entre nosotros. So where you are, you recognize mestizo. Entonces, en donde ustedes se encuentran, ustedes reconocen al mestizo. Where we are, we do not, Pero aquí en donde estamos, no lo hacemos. because their mothers are not of the original peoples. Porque sus madres no son de los pueblos originarios. To be of the original peoples, you must carry a birthright of the original peoples, and birthrights are only passed down through our mothers. Para ser de los pueblos originarios tienes que tener un derecho de nacimiento. Este derecho de nacimiento solamente es pasado por nuestras madres. And so here, the people who call themselves Métis, again, it's because their mothers are white, which means they have no claim on native, but they call themselves Métis because it's the white man that has created that. Because that offspring, they're not a white man and they're not native. Entonces, la gente aquí a la que le llaman metí es la gente que quiere identificarse con ser nativo, pueblo originario, pero no lo es. Y este término de metí les es dado por la parte del gobierno para darles ganancias económicas, pero ellos no son nativos. And it's us caving in to the white man's political correctness that has us recognizing his Métis. Y si los aceptamos, quiere decir que nos estamos rindiendo ante la imposición del hombre blanco que quiere que actuemos de forma políticamente correcta y que digamos, sí, se trata de un metí. Also, as you identified, you talk about people who are dressing up as natives, getting native drums, and they're trying to sing like natives and look like natives, and they're dancing in powwows like natives. And as you said, they're all white people. Y como tú mismo lo dijiste, ahora vamos a ver un paquete de gente que va a conseguir sus tambores, que se va a vestir como nativos y que van a pasearse como si lo fueran. That's Métis. Pero esos son los metí. Now, I'll show you the danger of us accepting the white man's political correctness in having us accept his Métis. Entonces te voy a mostrar el peligro en el aceptar la forma impuesta del hombre blanco con su políticamente correcto y que aceptemos lo que es mestizo o metí. But first off, I'll tell you here, they have no voice. We do not accept their voice. Pero para empezar te voy a decir, aquí los metí no son aceptados, no tienen voz. Because it's the white man's corruption. Porque es la corrupción del hombre blanco. He created them. Es él quien los creó. Because what he said, when he discovered that he could not defeat us in war, he said he will breed it out of us. Porque lo que dijo cuando se dio cuenta que no nos podía derrotar en la guerra, dijo, bueno, pues los voy a cruzar y así lo voy a lograr. How did they do that? ¿Y cómo lo hizo? Let's see. First, we know it was just white man that was here. What native woman would reduce herself to mating with a white man in that time? Si vemos a una mujer de los pueblos originarios aquí, ¿quién se reduciría a tener alguna relación con un hombre blanco en ese entonces? None. They were all raped. Ninguna. Esto significa que todas fueron violadas. Now, if you're raped, where do you think you're growing up? Y si eres violada, ¿en dónde crees que vas a crecer? Are they staying within the people? ¿Se van a quedar con la gente? No, when the white man raped our women, what they did was they stole our women. They kidnapped them. The very things they accused us of doing with their white women. But their white women escaped from their insanity. Our people, our women, were kidnapped, raped, and murdered by them. Son estas mujeres que fueron violadas, que fueron robadas por el hombre blanco y de aquello que nos acusaron a nosotros. Dijeron que nosotros éramos los que habíamos robado a sus mujeres, siendo que sus mujeres fueron las que salieron corriendo para salvarse y protegerse de ellos. So this is how and where the mixing of blood started happening.
Y es así como la mezcla de la sangre comenzó a ocurrir. It comes from the corrupted European who came here under colonization, which their agenda was to steal, rape, and murder everything. Steal everything, rape every woman that you can. And for them Europeans, men also. That's their way. They're a bunch of homosexuals who went around the world spreading that disease and illness into other people. So they stole, raped, murdered their way throughout all of Turtle Island. Viene del europeo que vino a colonizar y que vino a violar no solamente a las mujeres, sino inclusive a los hombres, porque son unos pederastas. Entonces, eso es lo que infligieron aquí en este hemisferio. And it was the offspring from those rape victims that had no choice. They had to mate with the non-native people. Y son el resultado de esas violaciones que no tuvieron opción más que irse con los no originarios. But the non-native created them. They raped those women that created these people that could not mate with natives, that could only mate with whites. But the whites called them down. Pero es el no originario el que ocasionó eso, que no podía dejarlos vivir con los originarios y después ellos los acusaron de no ser de ellos. To the stage of corruption where today, now, here in so-called Canada, Justin Trudeau, the corrupted head of the country, has made agreements with Métis, because they claim to be native, made agreements with them for nuclear power plants, small nuclear power plants all across the territories. Al grado en que hoy aquí en el territorio, el así llamado Justin Trudeau les dio reconocimiento oficial como nación originaria, siendo que es la peor de las corrupciones, y ahora recientemente esa nación inventada, Métis, acaba de firmar acuerdos con corporaciones para inclusive generar mini reactores nucleares para generar energía nuclear. Anyways, everything that you have identified identifies or exemplifies the necessity to have that court that only we can hold. Entonces, todo lo que acabas de decir da aún más la justificación de la necesidad de hacer esta corte que solamente nosotros podemos hacer. Because right now, what can you do about all these white people who are picking up the native drums and going, ah, 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 ah. Quería decirles algo. El infiltrado que vi, pues que el que habló antes que yo ya salió. Y eso sucede siempre con los infiltrados. Cuando se los empieza a desenmascarar, se van. Okay, listen, hang on, Antonio. Listen, I was speaking something important to you. Edith has to translate it. You cut in before she translated. Stuart lo que estaba diciendo era que qué vas a hacer ahora con todas estas gentes que están agarrando tambores y que están empezando a hacer esto, y lo que te dice en este momento es que no me dejaste traducir y que cortaste la comunicación de esto cosa tan importante que te estaba diciendo y empezaste a hablar. I did not cut in on you at any time while you were speaking. Mientras tú estabas hablando, yo no te corté la palabra en ningún momento. We need to respect each other. Y es bien importante que nos respetemos mutuamente el uno al otro. Do you remember what I said that you have to translate to? I already translated it. Okay, so what is it then that he said back? He said, the proof of that the guy that was there before me that spoke is an infiltrator is that he left immediately after I started addressing him. And that is a proof, because it has happened before, that whenever you are addressing them, they will just leave. So that's a further proof that he's an infiltrator. Okay, well, I think what you are citing as evidence, it's not solid evidence.
Creo que lo que estás presentando como evidencia no es evidencia sólida. Because right now there's so many reasons why anybody, after sitting here for 7 hours, would leave, especially since it's at dinner time in our area. Porque a estas horas, después de haber estado sentados aquí durante tanto tiempo, cualquier persona tiene un buen pretexto para irse, ya sea porque es la hora de cenar, que ya pasaron unas horas de eso, por otras razones. But I have no problem in, like we said, getting to a court where we address all these things and where we could create the policy that deals with the non-native person who picks up our drum and starts singing, or who carries a flag. We can present the conduct of how everyone is supposed to conduct themselves, how the non-native people are supposed to conduct themselves. Pero es solamente nosotros que podemos hacer este juicio para decir qué es lo que vamos a hacer con alguien que agarra un tambor y que se está haciendo pasar por nativo. Okay, I'm going to give you the last word here. We're going to close this up because it's getting too long. Everybody's too tired, too hungry. I am not going to close this up to avoid this conversation. I want this conversation to continue. Y ahora te voy a dejar el piso una última vez para cerrar, porque yo no voy a cerrar esta conversación, es decir, esta conversación que estamos teniendo es demasiado importante como para nada más cortarla así. So, just for you to understand this, Y nada más para que lo sepas, if you feel uncomfortable in our interaction because there are non-native people or white people that are here observing us and that I gave them a chance to speak. If you're uncomfortable with this, I got no problem in adjusting this. si te sientes incómodo porque estás en un proceso en el que hay gente blanca observando y que les ofrecí el piso para hablar, yo no tengo ningún problema en ajustar esto. But if we are going to adjust this, then all of this has to be addressed in a legal fashion, where we are going to convene in council to determine, to make judgments and to identify what the positions are from here. Pero si lo vamos a ajustar, significa que vamos a tener que entrar en consejo, en convención mutua, es decir, vamos a tener que dar los argumentos necesarios para justificar dicho ajuste. Does this sound like something that your nation would be able to participate in? ¿Esto te suena a ti como algo en lo que tu nación podría participar? Yo simplemente, antes de despedirme, pues te voy a comentar desde lo primero. Tú me dijiste que lo que yo dije, de que cuando se saca a la luz a un Juan Antonio, magistrado, no sé si le puedes bajar un poquito el volumen a tu teléfono porque hay mucha interferencia y es súper difícil. ya, allí está bien. Okay. ¿Allí está bien? Ya. Bueno, antes de despedirme, quiero hacer primero la referencia hacia tu comentario de que lo que yo dije no es un argumento sólido. Pues te comento que, como yo te digo, ya los reconozco pues viéndolos. Ahora, sin embargo, obviamente lo que tú me dices de que no es un argumento sólido, eso lo he escuchado muchas veces y después empiezan a caer las cabezas. First, I want to tell you that you just told me that what I presented is not evidence enough or is not as solid as to prove what I'm presenting. What I already told you, I know how to recognize them. And the way you are reacting is a reaction that I have seen many times before as well when it is first said, and then the heads start changing. Then what? En segundo The lugar, minds start changing. The mind, the comprehension, the understanding, the head, the advice, the opinion. cuando digo caer las cabezas es que matan a los líderes.
And when I'm talking about that they are going to create or provoke that the heads start rolling down, is that they are going to kill the leaders. Ya. Yo no tengo ningún inconveniente con que hablen en una reunión que es nuestra y es de ustedes, o en cualquier reunión un blanco, y puede decir cosas buenas como puede decir tonterías. Eso no importa. Lo importante es la información que se lleva. And I don't have any problem with the fact that in these meetings that are ours, that are yours, there's a white man that is going to speak and he can say whatever he wants. He can say even stupid stuff, but the important thing is the information that is carried after. Entonces, lo que yo digo es justamente un proceso que es tan importante como este, de liberar a las naciones, a las nacionalidades, un proceso tan importante como este, que va en contra de todo el sistema que domina absolutamente todo, es algo muy delicado como para dejar que se ventile en los ojos en los oídos del enemigo. What I'm just trying to say is that a process of this that is happening between nations that are resisting basically against all of this system that is trying to eliminate them. It is a very delicate thing for it to be exposed in front of the eyes of the enemy. Y yo lo único que propondría, si fuera mi grupo, es de que cuando se deje entrar a todo el mundo se les pida que dejen, que prendan su cámara, por lo menos un buen tiempo para poder ver quiénes son y quiénes no son. Y a quienes ya se reconozca que no son, hay que irlos eliminando del grupo o dejarlos fuera de las reuniones por la información que se van a llevar. And what I would suggest, if this was my group, is that at the beginning, everybody should be having their cameras on. And in that way, we would be seeing their faces. And if we start recognizing somebody that is not, when we should be eliminating them. And that way, they are not going to be able to be carrying any information somewhere else. Por ejemplo, hace un poco tiempo, pues vino Jairo, una persona que es líder, digamos, de las comunidades y nacionalidades de mi país, que pertenece a un grupo a nivel latinoamericano, entonces maneja bastantes cabezas o líderes. Y nosotros, por decir, si nosotros nos organizáramos para hacer una constitución, eso es algo muy delicado, porque va en contra de todos los países que nos explotan, porque nosotros somos los dueños de los recursos, de los territorios. And for example, some time ago, there's Jairo that came here, and as you heard it, is a representative of many, different groups in the Amazon, in Latin America. And we were even talking about maybe creating a constitution. But if we are doing something like that, it's really something very delicate that would be going against each one of the countries, like where the people would be working for that. Entonces, si hacemos una constitución, creamos un país, estamos automáticamente declarándoles la guerra a ellos. Y ellos tienen armas y tienen todo, y es fácil que nos exterminen como lo han hecho con todos los próceres de las independencias. And if we are going to be creating this constitution, it would be the equivalent of declaring war to them, and they could very easily completely snuff us out of the face, because that's what they have done many times before. Eso. Y como recomendación le pediría al hermano Stuart para que obviamente jamás haya una interrupción, que tal vez digamos sea un poco más corto en las respuestas. De esa forma también podemos ir argumentando o dialogando.
And another suggestion that I would be doing to you, my brother Stuart, is that in order maybe to avoid interruptions, maybe we could try and be a little bit shorter in the replies that we do, and that way we can facilitate more agile interactions as well. Eso solamente es una recomendación porque obviamente es su reunión y no tengo yo tampoco poder de voto como para imponer obviamente algo así, solamente una sugerencia. Muchas gracias y eso es todo. And of course, this is solely a recommendation because I am not anybody here to be telling you how to run your meetings or do how you're supposed to interact. It is merely a suggestion. So that's what I have to say, and thank you very much. All right. Okay, so we both have two suggestions for each other. You have a suggestions for me. I have suggestions for you. Es muy bueno porque significa que ambos tenemos sugerencias el uno para el otro. Tú me diste sugerencias, yo tengo sugerencias para ti. Your suggestions for me is how to conduct myself. Las sugerencias que me has dado es cómo comportar, cómo conducirme. My suggestions for you is how for us to engage with each other in a court to address the white man. Y mi sugerencia para ti ha sido el que ambos nos comprometamos en crear una corte para abordar el comportamiento del hombre blanco. I don't suggest to you how you do it in your nation, how you make decisions from within your nation, because I go on the pretense that you already have constitution like we do. Yo no te sugiero cómo hacer tus negocios en tu nación porque yo iría bajo ¿cómo decir? Yo supondría que ustedes ya tienen una constitución como nosotros tenemos aquí la nuestra. But you just told me that you don't have constitution. Pero ahorita me acabas de decir que no tienen constitución. So this means that from here, I'll tell you, I'll let you know, we have constitution, law on which all our judgments, all our decisions are based on. It's not what I feel or what I determine. Entonces tengo que decirte que aquí sí tenemos una constitución y esto no se basa en lo que yo creo o en lo que sentimos, sino en esta constitución misma. When we say great law of peace, these are not just words that we put together because they sound good. Cuando decimos la gran ley de la paz, no hablamos de algo que nada más decimos porque suena bien. It's because there is a constitution, a law that spread all across Turtle Island here, in which all the nations were all aware of, all stood together on. So it's not a matter of over here, they got an opinion, and over here it's an opinion. No, over here it's structured on law, over there it's structured on law. They come to the same conclusion. Sino porque es una constitución que existió en todas nuestras naciones en este hemisferio. Entonces no era como que aquí tenían una constitución como querían y acá otra y tenían dos formas de pensar distintas, no de pensar, dos formas de tratar las cosas distintas, sino que era lo mismo gracias a esa constitución. But if you don't have law, then this tells me that our two approaches to decisions are different. Pero si no tienen ley, no tienen constitución, me indica que nuestra forma de hacer frente a los problemas es distinta. Which again leads us right back to that we need a convention, a court between us where we establish between us what is all our the law that we both live by. Lo que vuelve a hacerme regresar a la primera propuesta de tener una corte en la que ambos podamos determinar cuál es la ley con la que vamos a juzgar un comportamiento. Now here in Zoom land, in computer land, as you can see that even while you were talking, you did not have your camera on. Y aquí en la tierra del Zoom, tú mismo lo mostraste, por ejemplo, hablabas, tenías tu cámara apagada. And you know, there's a direct reason for that, because this system cannot, for some reason, accommodate when you're talking that it cuts out on the sound, so people have to shut their camera off.
Y muchas veces es a causa del sistema, que si pones tu cámara va a costarle muchos datos o como se llame al sistema, entonces la gente para poder hablar tiene que apagar su cámara muchas veces. If we had the funding between us to afford the best computer systems and all of that, the best internet connections, we probably wouldn't have that issue. But we are not the rich people. Y si entre nosotros tuviésemos las mejores finanzas o fondos para poder tener las mejores computadoras y la mejor conexión de internet, esto no ocurriría, pero no somos la gente más rica aquí. We are the only people coming forward to talk about these important things. Sino que somos los únicos que estamos hablando de estas cosas importantes. And when we do, we're finding that we're putting up restrictions to prevent our communication. Y cuando lo hacemos, nos damos cuenta que estamos restringiendo nuestras comunicaciones. Now, I know you cannot say, and I know you are not implying, that I am in any way controlling or influencing you or what is going to be said or done or decided from within your nation. Y yo sé que no hay forma en la que tú puedas decir que estoy haciendo algo para controlar o decir cómo tienen que ser hechas las cosas en tu nación. So I see that you are in a situation of a complete lack of trust. Entonces veo que estás en una situación de falta de confianza total. I wonder if your circumstances are any different than any of the native people anywhere here, because it ain't any different than ours. Yo me pregunto si tus circunstancias son distintas de algunas circunstancias del resto de las naciones, porque en todas las naciones es lo mismo. We have all been shown that we can't trust the non-native. A todos se nos ha demostrado que no podemos confiar en el no nativo. And we're all confronted with the non-native. Y todos estamos confrontados al no nativo. And we want them to stop doing what they're doing. Y queremos que paren de hacer lo que están haciendo. But how is that going to happen if we don't have a proper line of communication with them? Pero ¿cómo va a ocurrir si no tenemos una línea de comunicación adecuada con ellos? Because they obviously don't have the brain capacity themselves to judge their own actions to see how much of monsters they are. Porque obviamente no tienen la capacidad que se necesita para darse cuenta por ellos mismos a qué grado son monstruos. So they're not going to stop. Entonces no van a parar. So let's not meet with them at all. Are they going to disappear over the next 500 years? Or are they going to continue to expand the way they have in the last 500 years? Entonces, si dejamos de hablar con ellos, ¿van a parar su comportamiento de hace 500 años, desde hace 500 años o al contrario lo van a exponencializar? Somebody's got to stop an infantile mind. The infant will not do that. Es alguien que tiene que detener esa mente infantil y no va a ser la infantilidad la que va a detener a esa mente. Just like every infant, they need to be shown by adults what the proper way is, how to act, how to conduct themselves. The non-native people are the infants. They need to be shown by us how to be adults. Así como cada infante necesita ser mostrado por un adulto cómo comportarse. Entonces, el no nativo es el infante que tiene que ser guiado por los adultos. So in whatever the approach is that you're presenting, I don't see how you intend on accomplishing this if you're not engaged in teaching them. Y en lo que has mencionado, no veo cómo pueden alcanzar ese objetivo si no están involucrados en enseñarles cómo hacerlo. Okay, maybe right now we're just butting heads.
Por el momento pareciera que nada más estamos casi como dos toros que están haciéndole así con la cabeza. And that's pointless. Y eso ya no tiene ningún sentido. What I'm going to do is I'm going to stop right now. Lo que voy a hacer es que voy a parar ahora. And I'm going to say to you that you're welcome to join us anytime that you want in the future. Y voy a decir que siempre vas a ser el más bienvenido a unirte a nuestras conversaciones en el futuro. If you don't wish to, this is fine with us also. Y por supuesto que si no lo deseas, está bien para nosotros. We are not demanding anything of anyone. No le estamos pidiendo nada a nadie. And so if this is your wish to say, whatever, we're this way and we're allowing infiltrators in and I'm defending the white man, if this is what you wish, and then we got no problem if we just go our separate ways. Entonces, si tú decides que aquí estamos permitiendo infiltraciones y que yo estoy defendiendo al hombre blanco y que no quieres nada que ver con eso, está bien, lo podemos respetar y entonces podemos seguir cada quien por su propio camino. But the invitation is there. Okay, I give you the last word to let you know that I am not going to respond now to what you say. I am just giving you the last word so that we can close for tonight. Pero para decir que la invitación siempre va a estar abierta y también te digo que en este momento yo estoy parando, ya no voy a decir nada más, entonces te doy el piso si tú gustas tener la palabra final, decir algo para cerrar. Bueno, en primer lugar, hermano Stuart, yo no estoy obviamente buscando confrontación. First, my brother Stuart, it is to say that I am in no way looking for any kind of confrontation. Que más bien estamos buscando es unión. What we are rather looking for is unification. Entonces, no estoy buscando ni debemos encontrar los puntos débiles o las diferencias entre nosotros, sino los puntos comunes. So we shouldn't be looking here to kind of like look for our different perspectives or to concentrate in the differences, but rather in our common points. La diferencia entre el enemigo y nosotros es que todas sus naciones están unidas y nosotros todos estamos separados. And the difference between the enemy and us is that them, all of their countries are united, and us, all of our nations are separated and divided. Lo que yo propongo es que si ustedes tienen una constitución que ha sido aceptada por la Reina de Inglaterra, entonces que unamos a todos los pueblos de América bajo su constitución y hagamos un solo pueblo. What I'm proposing is that if you have a constitution that has been accepted by the Queen of England, therefore I am proposing that it is that same constitution that unifies all of the different nations in the hemisphere. Y eso nos daría el aval para poder estar constituidos y nos daría también a futuro la fuerza. And that would give us the substance to be constituted, and obviously at the same time that would give us the strength. Evitaríamos guerras y matanzas. And we would avoid wars and killings. Y para las reuniones de aquí, es cierto que dicen acerca de los datos, acerca de que no hay, a veces no tenemos nosotros las mejores conexiones. For the meetings here, it's so true what you're saying. Sometimes we're not going to be able to have the best connections. Lo que yo creo es que se podría hacer diálogos en dos instancias diferentes, uno general y otro para temas más específicos. And what I believe that could be feasible is to have, let's say, two kind of different forums. One for a more broader general application, and one for more specific themes or subjects.
para participar a los más específicos, podríamos crear un protocolo de ingreso, una filtración. For the most specific ones, we could maybe talk about a protocol of getting in, kind of like to introduce. Y tenemos constitución, pero no tenemos leyes, pues podríamos después empezar a crearlas. And if we have a constitution, but we don't have any laws, well, based on the constitution, we could start creating them. Y lo último sería que les digo es que jamás busquemos los puntos en contra, sino busquemos solo las cosas que nos unen y busquemos soluciones. Jamás nos ataquemos nosotros, solamente ataquemos los problemas. Lastly, I would say that in no way we should be even thinking that we should be attacking each other or that we should be concentrating on looking for the differences, but on the contrary, that we should be concentrating ourselves on looking for the similarities and on identifying the problems so we can find together a solution. Estas reuniones son súper importantes porque estamos uniendo los continentes. Y no podríamos, nadie deberíamos irnos para atrás. Are super important because we are trying to unify the different hemispheres, well, the two sides, you know. So in no way we should shy away or step back or say, okay, that's it, I don't want to continue forward. Eso es todo, muchas gracias y mucho respeto para el compañero Stuart y para ti. Y para todos los presentes. That is all, and a lot of respect for our brother Stuart and for you as well. Okay, all right. As everybody heard, this was the last statement in today's Reconstitution. Como todo el mundo lo escuchó, esta era la última palabra final en esta reconstitución del día de hoy. A lot of things were said here. We were here for a long time. Muchas cosas fueron dichas, estuvimos aquí por un muy buen rato. I would say this is one of the most important Zoom sessions that we've had. I never told anybody this before, but I would say go back and to watch this whole thing over if you can, all of us. Yo diría que esta es una de las reconstituciones más importantes que hemos tenido y yo nunca les sugiero esto a nadie, pero les diría que vayan y la vean enterita de nuevo, si pueden. It will make us or help us to understand not each other, not somebody else, ourselves. Va a ayudarnos a comprender no al otro o a nadie más, sino a nosotros mismos. Okay, so like we said, that was the closing statement, and now we're just going to close. Y como dijimos, esa era la palabra final, entonces ahora vamos a cerrar. Wagatsanuni, estamos bien contentas y bien contentos. We are really happy. Aguego gonungwe danurunungwe skatne a Condor dano awe skatsanhayan. De que todas las dadoras de vida y los protectores de vida tuvieron en sus mentes y en sus corazones el asistir a este consejo entre el cóndor y el águila. That all of the life givers and the life protectors could come and carry in their hearts the importance in their minds and in their hearts to be in this council between the condor and the eagle. Edipijets está soko, axotayendajes kwe panchita, meganazotayendadayendajes kwe selsa, zapotecnihunzage, mexica wanerista, yonatahin yontinestadista, antojarage ganosasne, tarinyangrajagagano wage, newislimonsage, nawarage kawarnoge. Mi nombre es Edith, soy la hija de Soco, la nieta de quien portaba en vida el nombre de Panchita, de la nación zapoteca. Nací en el territorio mexica y aquí en ese territorio me encuentro bajo la protección del clan del lobo de la nación Gañangajaga, en la casa larga de Up the Hill en Canahuague, de la Confederación de las 5 Naciones de las Casas Largas. Edith,
My name is Edith. I am the daughter of Soko, the granddaughter of who carried the name of Panchita of the Zapotec Nation, and I was born in Mexica territory. And here in the territory, I am under the protection of the Wolf Clan of the Five Nations Longhouse Confederacy in the Longhouse of the Hill. Grisino Morato Karunwa Kariyan Gesu, Yonkisota, Santana Kagarapua, Yonkinista, Nimonsabi, Danabuego, Tkundo, Hetzerakawas. Y queremos agradecerle a la mujer cielo por nuestro espíritu, a nuestra abuelita luna por nuestra sangre, a nuestra mami tierra por nuestro cuerpo y a todas las dadoras de vida de todas sus formas en que se presentan y cómo dan vida. We want to give thanks to Sky Woman, to our Grandma Moon, to our Mama Earth, and to all of the life givers in all of their shapes and forms. Taruñuwago, Danusa Whiskera, Sinikanya Tarageru, Aguego Unuquasu, Danuaguea Quatsire, Yadiñato, Yanatahuni, Yatiscarewage, Ayunki Atagen, Hadanda, Weron Hesterani, Ahueca Watsire, Huecatzanhayan. También le queremos agradecer a lo que le llaman los gemelos, que están en nuestras cosmogonías y que ayuda a que tengamos el equilibrio, a todas las aguas, a todas las medicinas, a todas nuestras relaciones en buen espíritu, a el espíritu de los clanes universales y a todos los clanes de la tortuga, el lobo y el oso que nos ayuden a reconstituir nuestros consejos de corazón, de familia, de naciones. We want to give thanks to the twins, to all the waters, all of the medicines, all of our relations in good spirit, to the three universal clans and to all of the clans, Turtle, Wolf, and Bear. And we ask them to help us assist to bring back our councils of heart, of family, and of nationhood. The Ganahuida, the Jagunsese, the Ganahuida, Ahuego Diane, Rodiane, Yohahio, Ganigurio, Gandawana, Bayanara Saragoa, Degini de Yohade, Ayunkia Dagenha, Dandawar, and Hetzeran, Ganarun Quatsarawana, Orihuio, Skana, Gasastansara, Gariwa Warishunsara, no Gasastansara and Negunumwe, Bayandawana, Gasastansara Runumwe. También le pedimos a todas las mujeres y hombres del pasado, del presente y del futuro que han caminado en la gran ley de la paz, que nos han dado este regalo, que pudieron crear también la herramienta del One Point de 2 vías, que nos ayuden a traer de vuelta dentro de nosotros y con nosotros el gran espíritu del amor, de la verdad, de la paz, del poder de nuestros ancestros y de la rectitud en el camino para que seamos capaces de hacer que la verdadera fuerza de las dadoras de vida en equilibrio con la verdadera fuerza de los protectores de vida vuelva a nuestra existencia. We also want to give thanks to all of the peacemakers, be it female or male, that walked on the path and that gave us the super beautiful gift of the great law of peace and the Turo Wampum. And we ask them to assist us to bring back the great love, the peace, the truth, peace, power, and righteousness to the people, as well as the true spirit of the life givers with balance with the true spirit of the life protectors. And if there's anything that was forgotten, we ask you to put it in your minds, and if there's anything that is an obstacle, we push it on the 3 levels of the existence. Y por supuesto que si olvidamos algo, les pedimos que lo pongan en su mente, y si hay algo que sea un obstáculo a todo esto, lo empujamos en los 3 niveles de la existencia. Danonogatina Yudoxa, eres awet, eres awet, eres awet. Okay, everybody, this has been a very big day. Even though at the end it may have looked like it was something contentious, it was not. And not for anybody to get the wrong idea. We are sorting out things between us that have happened to the both of us from a common perpetrator. Y bueno, hoy fue un día súper importante y les damos las gracias a todas y todos por haber estado aquí, y a pesar de que al final pudiese haber parecido como si fuera una especie de batalla o que no nos entendíamos, no era eso para nada. Hay que entender que estamos tratando de encontrar el sentido en todo aquello que se perdió debido a esto que nos fue perpetrado. It has happened in different ways
to all of us, y nos ha ocurrido de diferentes formas a todas y todos, but it has happened. pero ha ocurrido. And so we're telling each other about the nightmares we lived through. Entonces estamos diciendo a todos las pesadillas por las que hemos pasado We're talking about the things that we have learned about our perpetrator. y estamos hablando de las cosas que hemos aprendido acerca de aquel que vino a perpetrar estas cosas aquí. Sharing the things, the little secrets we have learned or the truths we have learned. We share this with each other in the beginnings. It may look like contention, but these are ugly things we are talking about. Y compartir lo que hemos aprendido. Entonces al principio puede parecer como si fuera algo es decir, es tan difícil porque son cosas tan horribles. So I'm going to end with this one short verse for all of our sisters and brother nations. Entonces voy a terminar con este pequeño verso de esta canción como regalo para todas nuestras naciones hermanas y todos nuestros hermanos. This is from the stomp dance where everybody dances around together. Y esta es la danza redonda, es decir, todo el mundo va a danzar uno atrás del otro en círculo. Should be woman, man, woman, man, woman, man. Y tendría que ser una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. And at the end, we all spiral together. Y al final hacemos una espiral juntos. Yo wene, 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 yo wene. Yo wene, 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 yo wene. Woo! Oh no.